familia, deseamos que hayan tenido una hermosa noche buena, rodeados del amor de sus seres queridos, que la luz del nacimiento del niño Dios los acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros para celebrar juntos la Navidad. Este día los vamos a llevar hasta un lugar mágico, hasta el Vaticano, porque en unos minutos su santidad, el Papa León XIV, se va a dirigir a la Ciudad del Vaticano y al mundo entero con su tradicional mensaje navideño. Su mensaje es un llamado de Cristo a practicar el perdón y la bondad, pero sobre todo el Papa León siempre desea que fluya la justicia y la tan importantes, tan sensibles. La Ciudad del Vaticano se convierte en un paraíso mágico, lleno de buenos deseos y de mensajes que llegan directamente al alma. Y para guiar nuestra fe en esta jornada espiritual, nos honra con su presencia el Padre Alex Narváez, quien nos acompaña durante todo el mensaje. Muy buenos días nuevamente, Padre. Muy buenos días, gracias. Qué gusto tenerlo, Padre Alex. Le damos las gracias una vez más por ayudarnos, sobre todo nuestro corazón, porque hay que prepararlo, de verdad, son muchos sentimientos. Es cuando empieza uno a analizar todo este año, todo lo que ha pasado, lo bueno, lo malo, justo en este momento. Con mucho gusto, y aquí estamos esperando el mensaje del Papa León. Este es el saludo de Navidad que se conoce como Urbi et Orbi, o sea, desde Roma para todo el mundo. Pues mire, sin más preámbulos entonces, en este día especial para la comunidad católica, en el que celebramos el nacimiento del niño Jesús, vamos hasta la Ciudad del Vaticano para disfrutar del mensaje de su santidad, el Papa León XIV, y recibir desde luego su bendición. Prorompete insieme in canti di gioia, grida il messaggero di pace, a chi si trova fra le rovine di una città interamente da ricostruire. Anche se impolverati e feriti, i suoi piedi sono belli, scrive il profeta, perché attraverso strade lunghe e dissetate hanno portato un annuncio lieto in cui ora tutto rinasce. È un nuovo giorno. Anche noi partecipiamo di questa svolta, alla quale nessuno sembra credere ancora. La pace esiste ed è già in mezzo a noi. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Così Gesù disse ai discepoli, ai quali aveva da poco lavato i piedi. Messaggeri di pace, da lì in poi avrebbero dovuto correre attraverso il mondo, senza stancarsi, per rivelare a tutti il potere di diventare figli di Dio. Oggi, dunque, non soltanto siamo sorpresi dalla pace che è già qui. No nos sorprende la paz que ya existe. También celebramos la forma en que este regalo nos ha sido entregado. En este cómo, de hecho, brilla la diferencia divina que nos hace romper en cantos de alegría. Por esta razón, en todo el mundo, la Navidad es una fiesta por excelencia de música y canción. El prólogo del cuarto evangelio es en sí mismo un himno que tiene como protagonista la palabra de Dios. La palabra es una palabra que actúa. Esto es una característica distintiva de la palabra de Dios. Nunca está sin efecto. De hecho, muchas de nuestras propias palabras también tienen efectos, a veces no intencionados. Sí, palabras que actúan. Sin embargo, aquí está la sorpresa que nos presenta la liturgia navideña. La palabra de Dios aparece, pero no puede hablar. Él viene a nosotros como un bebé recién nacido que solo puede llorar y balbucear. El Verbo se hizo carne, aunque crecerá y algún día aprenderá el idioma de su pueblo. Por ahora solo habla a través de su simple y frágil presencia.
carne es la desnudez radical que en Belén, como en el Calvario, permanece incluso sin palabras. Así como tantos hermanos y hermanas despojados de su dignidad y reducidos al silencio, la carne humana pide cuidados, pide recepción y reconocimiento, busca manos capaces de la ternura y mentes dispuestas a escuchar, anhela palabras de amabilidad. Llegó a lo que era suyo y su propio pueblo no lo aceptó. Pero a todos los que le recibieron, que creyeron en su nombre, les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Esta es la forma paradójica en la que ya existe la paz entre nosotros. El don de Dios nos invita a entrar, busca ser bienvenida y a su vez inspira nuestra propia autoindulgencia. Dios nos sorprende porque se expone al rechazo, también nos cautiva porque nos aleja de la indiferencia. Convertirse en hijos de Dios es un verdadero poder, uno que permanece enterrado mientras mantengamos distancia del grito de los niños y la fragilidad de los ancianos, del silencio impotente de las víctimas y de la melancolía resignada de quienes hacen el mal quieren. Como escribió el Papa Francisco, a veces se intenta hacer ese tipo de cristianos que mantiene las heridas del Señor a distancia. Sin embargo, Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufrida de los otros. Espera que dejemos de buscar esos nichos personales o comunitarios que nos protegen del torbellino de la desgracia humana. Y en cambio, que entremos en la realidad de la vida ajena y conozcamos el poder de la ternura. Queridos hermanos y hermanas, desde que el Verbo se hizo carne, ahora la humanidad habla, clamando con el propio deseo de Dios de encontrarnos. La palabra ha levantado su frágil tienda entre nosotros. ¿Cómo no podemos entonces pensar en las tiendas de campaña en Gaza, expuestas durante semanas al viento y el frío, y a la de tantos otros refugiados y desplazados en todos los continentes, o de los refugiados improvisados, miles de personas sin hogar en nuestras propias ciudades? Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, juzgadas en tantas guerras en curso o concluidas, dejando escombros y heridas abiertas. Frágiles son las mentes y vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas, que en primera línea sienten la insensatez de lo que se les pide y las falsedades que llenan los discursos pomposos de quienes los envían a la muerte. Cuando la fragilidad de los demás penetra en nuestros corazones, cuando su dolor rompe nuestras rígidas certezas, entonces la paz ya ha comenzado. La paz de Dios nace del llanto de un recién nacido. Nace entre las ruinas que claman por nuevas formas de solidaridad. Nace de sueños y visiones que, como profecías, invierten el curso de la historia. Sí, todo esto existe, porque Jesús es el Logos, el significado del que todo ha tomado forma. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo.
Este misterio nos habla de los Belén que hemos construido. Nos abre los ojos a un mundo en el que la palabra aún resuena, muchas veces y de muchas maneras, y aún nos llama a la conversión. Por supuesto, el Evangelio no oculta la resistencia de la oscuridad a la luz. Describe el camino de la palabra de Dios como un camino accidentado, salpicado de obstáculos. Hasta hoy, los auténticos mensajeros de la paz siguen la palabra por este camino, que finalmente llega a los corazones inquietos que a menudo desean precisamente aquello que resisten. De este modo, la Navidad da un nuevo impulso a una iglesia misionera, instándola a seguir los caminos que la palabra de Dios le ha trazado. No servimos a una palabra dominante. Demasiadas de esas ya resuenan por doquier, sino una presencia que inspira bondad, conoce su eficacia y no reclama la misma. Este es el camino de la misión, un camino hacia el prójimo. En Dios, toda palabra es una palabra dirigida, es una invitación a la palabra que nunca se cerró en sí misma. Es esa renovación que promovió el Concilio Vaticano II, que solo dará fruto si caminamos juntos con toda la humanidad, sin separarnos de ella. La mundanidad, ser uno mismo el centro, el movimiento de la encarnación es una dinámica de conversación. Cuando nuestros monólogos sean interrumpidos y enriquecidos por la escucha, caigamos de rodillas ante la humanidad desnuda de nosotros. En esto, la Virgen María, la Madre de la Iglesia, la estrella de la evangelización, la Reina de la Paz. En ella entendemos que nada nace de la demostración de la fuerza y todo renace del poder silencioso de la vida acogida. Credo in unum Deum.
Fratelli e sorelle, innalziamo lieti la nostra preghiera a Dio, che ha mandato il suo Figlio nel mondo per renderci partecipi della salvezza. Za Kościół Święty, niech jako posłaniec dobrej nowiny ogłasza światło, które zwycięża ciemności. Pelo Papa Leão e por todos os pastores, para que, como as sentinelas da manhã, encorajem e concedam ânimo aos cansados e oprimidos. ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ കാവൽക്കാരെന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവർ ഹൃദയത്തെ സങ്കുചിതമാക്കുന്ന നിസ്സംഗതയെയും വെറുപ്പിനെയും മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Pour les pauvres, les marginalisés et les réfugiés, comme peuple consolé par le Seigneur, afin qu'ils puissent vivre la joie du partage et de l'amitié. « 请为全体会众祈祷，愿天主所爱子女的家庭培养祈祷和向善的心愿。 O Dio, che nel mistero del tuo Figlio fatto uomo hai dissipato le tenebre del mondo, ascolta misericordioso la nostra preghiera. E come hai concesso alla nostra natura di dare carne al tuo verbo, con nuestra naturaleza de dar carne a tu palabra, concédenos participar de su gloria divina. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, Padre, questo sacrificio, dal quale venne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origine la pienezza del culto divino per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono di gloria al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Por Cristo nuestro In Lui, Señor. oggi risplende in piena luce il Porque a sublime través de scambio Él che ci ha brilla redento. la luz del La esplendor. nostra Cuando nuestra debolezza fragilidad è es assunta dal asumida Verbo. por tu palabra, natura mortale no solo la è mortalidad innalzata humana dignità perenne. recibe honor E eterno, noi, sino uniti a te in también comunione mirabile, que se une a ti en una condividiamo la comunión, tua vita immortale. compartimos también Per tu questo vida mistero di inmortal. salvezza, uniti Por al este cuore degli misterio angeli, de salvación proclamiamo nos une al esultanti coro de los la ángeles tua lode. y proclamamos tu resurrección. Veramente santo sei tu, Eres Padre, ed è verdaderamente giusto che ogni santo, oh creatura Señor, ti lodi. y es justo que todas tus Per mezzo criaturas del te tuo alaben, Figlio, porque il Signore nostro por medio de Gesù tu Hijo, Cristo, nuestro Señor nella Jesucristo, potenza por dello el Spirito poder y Santo, la obra del Espíritu fai Santo, vivere e santifichi das vida a l'universo todas las cosas e y continui las a santificas, radunare intorno a te y nunca un dejas de popolo congregar che en dall'Oriente torno a ti a tu all'Occidente pueblo, que offra il tuo nome, desde el amanecer il hasta el sacrificio ocaso perfetto. se ofrece el Ti sacrificio preghiamo perfecto a tu nombre. umilmente,
Por lo tanto, Señor, te suplicamos humildemente con ese espíritu que santifiques gentilmente estos dones que te hemos presentado para la consagración, porque representan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien nos ha mandado a celebrar estos misterios. Porque en la noche en que fue entregado, Él mismo tomó el pan y, dando gracias, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, pronunció la bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta Que el perenne Espíritu Santo haga de nosotros una oferta externa que te sea agradable, para que podamos alcanzar el reino prometido con la Beata María, Virgen y Madre de Dios, con su bienaventurado esposo, San José, y tus santos apóstoles y gloriosos mártires, y con todos los santos, en cuya constante intercesión en tu presencia confiamos para una ayuda infalible. Sacrificio della nostra Te riconciliazione. pedimos, Padre, que este sacrificio de nuestra reconciliación le dé al mundo paz y salvación. Ten a bien confirmar en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina sobre la tierra, con tu siervo, nuestro Papa León, el orden episcopal, todo el clero y los diáconos y el pueblo que has redimido. Escucha la plegaria de esta familia que has convocado ante tu presencia. El Padre misericordioso reúne a todos tus hijos dispersos por el mundo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, Únenos, Padre misericordioso, con todos tus hijos
esparcidos por el mundo. Acoge en tu reino a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a todos aquellos que partieron de esta vida. Concédeles la entrada a tu reino. Allí esperamos disfrutar para siempre de la plenitud de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por medio de quien, Dios, le das al mundo todo lo que es bueno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obediente a la parola del Salvatore, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianus hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, oh Signore, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y concédele unidad y paz de acuerdo a tu voluntad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero Ecco de colui Dios che toglie i peccati del mondo. que quita los pecados del mundo. Invitati alla cena dell'agnello. Bienaventurados los llamados a la cena del Señor. Non sono degno di partecipare. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Salvato.
Pues estamos viendo precisamente la misa de Navidad en el Vaticano. Y aquí tenemos al padre Alex, con el que vamos a platicar un poquito de lo que vimos. Obviamente todos tenemos el corazón lleno de esperanza. Y lo que queremos saber, padre, es de lo que hemos escuchado hasta este momento, ¿con qué cree usted que deberíamos de quedarnos todos ahorita? Bueno, el Papa se ha referido fundamentalmente a un punto muy importante en toda la Iglesia, yo creo que en todo el mundo, y es tratar de alcanzar la paz. Eso lo reiteró en la misa del día de ayer y hoy también lo vuelve a decir. Hay una necesidad que es apremiante para toda la humanidad y es conseguir la paz, evitar la guerra. Decía que los cambios comienzan con esas cosas sencillas o pequeñas que nosotros podemos hacer. Si queremos un cambio más grande a nivel general, cada uno de nosotros tendría que comenzar por cambiar y así vamos alcanzando esa paz. Y tocó también un tema que yo creo que es muy, pero muy importante y es que a la guerra, en ese intento por alcanzar la paz, a la guerra van tantos jóvenes forzados y allí pierden sus vidas. Y sabe que, padre, ese yo creo que va a ser un tema controversial porque también tenemos que entender que sobre todo países como este, en el que la gente que va a la guerra también es porque están muy, muy orgullosos de su país y de lo que están haciendo. Así que, ¿qué le parece si recordamos exactamente lo que dijo y lo platicamos ahorita? Perfectamente. Fragili sono le menti e le vite dei giovani costretti alle armi, che proprio al fronte avvertono l'insensatezza di ciò che è loro richiesto e la menzogna di cui sono intrisi i roboanti discorsi de este di chi discurso li manda a morire. de quien le manda a morir. Cuando la fragilità que estaba hablando precisamente de la fragilidad de los jóvenes que terminan yendo a la guerra sin a lo mejor tener la mentalidad clara de lo que quieren hacer y se enfrentan contra alguien que realmente no les ha hecho nada, que sabemos que es lo que realmente sucede en estas guerras. Pero usted me decía, padre, que también lo podemos ver de otra manera, no tan específicamente nada más como aquí. Yo creo que esto tiene una aplicación mucho más general. Todos nosotros conocemos de guerras entre países, de guerras internas, pero también hay una especie de guerra interna que cada persona vive. A un plano muy espiritual, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros tiene algo así como una especie de choque interno, ¿no? De conflicto interno, de problemas, de aquello con lo cual nosotros luchamos y tratamos de encontrar solución o respuesta a eso. Y lo que el Papa también dijo en esta misa que ya está terminando y en su homilía, es que eso lo solucionamos cuando escuchamos la palabra de Dios. O sea, la palabra es algo así como que lo que ilumina ese conflicto en lo cual nosotros estamos. Claro, lo que nos recuerda, ¿no? El camino del bien y que es lo que tenemos que hacer. Y siempre ver por los demás, padre. Tener esa bondad de ver por los demás. Tocó un tema también muy importante, que es el de los inmigrantes. Por supuesto, eso también lo había dicho ayer en su homilía. De alguna manera también está presente en el día de hoy y dice rechazar al hombre, rechazar al que sufre, rechazar al inmigrante, rechazar a toda persona que está en una situación difícil es también rechazar a Dios. Eso Totalmente. ha sido claro siempre en toda la iglesia. Pero entonces, si usted nos pudiera dar un consejo, ¿cuáles serían esos gestos, a lo mejor gestos que vamos a hacer todos para realmente vivir una Navidad como debe de ser? Y bueno, y una vida. Sí. Yo creo que hay algo muy clave y es que en medio de nuestras formas distintas de pensar, en medio de la diversidad de religiones, en medio de la diversidad de caracteres, nosotros sabemos que los conflictos los podemos solucionar cuando dialogamos inteligentemente. Es decir, Dios nos ha dotado a nosotros de un intelecto que nos permite solucionar cualquier situación difícil que tengamos.
los problemas no se solucionan de forma primaria, es decir, reaccionando simplemente con un impulso en el momento, sino sopesándolos, pensando. Dios nos ha dado esa capacidad. Eso es lo que en espiritualidad se conoce como discernimiento, es decir, ponderar las cosas, ¿no? Y dejar los intereses personales a un lado, padre, porque eso es lo que ha llevado al mundo pues a las guerras y al fracaso y a los pleitos. Dejar los intereses personales y ver los intereses de todo el mundo para que todos podamos vivir en un mundo en paz y no solo por un día, siempre. Que ese es el sueño de todo ser humano. De eso también habló él clarísimamente y dijo, el egoísmo es algo que nos destruye. El ego siempre es mirar hacia nuestro propio interés. Es lo que por allá un santo que yo admiro mucho, San Ignacio de Loyola, dice: cuando solamente pienso en mi querer y en mi interés, y solo la vista está mirada hacia mí, la atención está proyectada hacia mí, pero yo no trato de mirar que fuera de mí hay otras personas. Pues definitivamente tenemos que verlo, y como bien dijo también, no nada más tenemos que ver para arriba, tenemos que ver para enfrente. Muchísimas gracias, padre. Gracias por acompañarnos en este día tan especial donde celebramos el nacimiento de Jesús. Así es, cuando recibimos el mensaje y bendición del Papa León XIV desde el Vaticano. Gracias, padre Alex Narváez, por su guía y por esta gran compañía que nos ha hecho estos 2 días. Ayer y usted crea que no me voy a despedir de usted, estamos al 100% en vivo y nos vemos exactamente a las 8, una vez más en vivo aquí en Hoy Día. Así que no se despegue de Telemundo, porque todavía tenemos mucho para pasar con ustedes. Un día no nada más de bendiciones, sino de familia y de felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Buenos días, feliz Navidad. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Estado de emergencia en California. Lo declara el gobernador. Es por la tormenta invernal que está descargando lluvia intensa y provocando inundaciones severas. Vamos a Los Ángeles para ver las afectaciones hasta ahora. Y les diremos qué tiempo hará hoy, en día de Navidad, ahí donde usted vive, y también busca repatriar a su hijo. Llega a Texas el padre del niño de 2 años que murió en el accidente aéreo en Galveston. Su esposa es una de las 2 sobrevivientes y sigue todavía en el hospital. Estamos en el lugar. Hasta ahorita no sé nada, no le puedo decir. Mensaje del Papa. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias. Sí, porque es la primera Navidad del Papa León XIV. Dedica unas palabras a los migrantes que se ven obligados a cruzar el continente americano. Estamos en el Vaticano. Esta mañana conectaremos con nuestro equipo. Ganador en Honduras. Tras casi un mes, finalmente declaran el ganador de las elecciones presidenciales. Es Nasri Asfura, el candidato que Donald Trump respaldó. Es un triunfo que confirma el giro de América Latina hacia la derecha. Separados. Con la mamá y el hijo en Estados Unidos y con el papá en Honduras, deportado hace medio año. Quedaron después de una cita de inmigración. Es una historia que hemos seguido aquí. Hoy se suma a Noticias Telemundo Ahora la esposa y la madre de esta familia para contarnos cómo lo están gestionando y cómo lo vive el niño pequeño. Esta mañana, además, cuidado con las tarjetas. Estafadores las pueden usar para sacarle el dinero, especialmente en estas fechas. Les diremos cómo protegerse. Plan de Navidad de cine. Nuestro experto en audiovisual les trae la lista definitiva que les va a ayudar a ustedes y a su familia. Ideas de película, tanto si quieren ir al cine como si buscan verlo hoy en casa. Y regalo multimillonario de más de 1.800 millones de dólares. Cayó finalmente el Powerball, el segundo premio mayor de la historia. Ustedes boletos, les vamos a decir aquí en qué estado lo compraron. En Noticias Telemundo Ahora se lo explicamos. Ahora se suma la costa oeste, que está amaneciendo ahí. Feliz Navidad a todos y todas. Aquí estaremos compartiendo la mañana con ustedes, con una sonrisa hoy, con bastante café, la verdad, y muchas noticias. Nos pueden escribir en redes sociales de Noticias Telemundo para saber cómo están viviendo esta Navidad. Mientras tanto, nosotros tenemos que hablarles del tiempo severo.
Porque el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en California. Es por esa tormenta invernal que está descargando lluvia intensa, está provocando inundaciones severas. También activaron el Centro de Operaciones del Estado. Es para brindar apoyo a los equipos de emergencia que están desplegados en varios condados como Los Ángeles, Madera y San Bernardino. Vamos a actualizar esta cifra. Hoy son 27 millones de personas que a esta hora de la mañana están bajo alerta de inundaciones en la costa oeste. Precisamente allí en el sur de California hay previstas más lluvias para hoy, día de Navidad. Una tormenta invernal que ya estaba afectando el área, como nos cuenta ahora Gabriel Huerta de Telemundo Los Ángeles. Una jornada caótica fue la que se vivió esta víspera de Navidad a causa de la tormenta invernal que azotó el sur de California, generando inundaciones, deslaves, órdenes de evacuación y múltiples accidentes en calles y autopistas de la región. La lluvia ocasiona esto, ¿verdad? Que se pone medio nervioso uno, porque no es muy común que llueva tanto aquí en Pacoima o en Los Ángeles. Desde muy temprano, un amplio tramo de la autopista 5 en el área de Pacoima fue cerrado debido a un accidente involucrando un camión de la compañía Federal Express que transportaba más de 5,000 kilos de paquetes que quedaron esparcidos sobre la autopista tras la volcadura de los dos remolques del vehículo. Es muy raro que está lloviendo en este tiempo, pero sí se hizo bien peligroso, hasta casi fue difícil a manejar. Pocas horas después, a solo unas millas de distancia, la misma autopista 5 fue cerrada a la circulación de vehículos en dirección norte luego de quedar totalmente inundada. Yo ahorita me acabo de bajar del freeway del 5, está cerrado el freeway, mucho deslave desde la mañana. Pues voy saliendo del trabajo, ahorita el 5 está cerrado todo totalmente. De la misma forma, en el área de Sun Valley, varias avenidas quedaron convertidas en auténticos ríos por la acumulación de agua, generando múltiples congestionamientos vehiculares ante la desesperación de conductores y residentes que buscaban llegar a sus destinos para ultimar detalles para la cena de Nochebuena. Vengo de Valencia y más o menos tengo ya como 25 minutos, nomás en el puro freeway, o sea, tráfico muy mal. Atención especial vivió el área de Altadena, una de las zonas más vulnerables y de mayor riesgo por el incendio Eaton. Ahí residentes recibieron órdenes de evacuación ante el peligro de deslaves de lodo y escombros. Algunos negocios de Altadena, como esta boutique ubicada sobre la avenida Lake, sufrieron daños significativos debido a la cantidad de lluvia. Y de hecho, en Los Ángeles la alcaldesa declaró la emergencia local. Vamos de inmediato a ver cómo será el tiempo ahí donde usted vive en Navidad. Joseph Martínez, feliz Navidad, por cierto. Hola Damián, feliz Navidad para ti y para todos nuestros televidentes. Hoy es un día para estar compartiendo en familia, pero también en California es una Navidad con más lluvia que viene en camino hacia gran parte del estado. Justamente vemos ese riesgo de inundaciones para el día de hoy. Continúa esa posibilidad de ver inundaciones desde el norte del estado y sobre todo en la región de Los Ángeles. Continúa ese riesgo alto de ver más inundaciones durante el día de hoy, sobre todo para la zona entre Los Ángeles, San Fernando y la zona de Santa Bárbara, con esa posibilidad de inundaciones y también deslizamientos de tierra, y este riesgo de inundaciones continúa presente para el viernes, aunque comienza a disminuir la cantidad de lluvia que se espera. Vemos que este río atmosférico continuará dejando precipitación constante durante gran parte del día jueves. Para el día viernes, otra tormenta que viene desde el Pacífico estaría dejando más lluvia por lo menos hasta el viernes en la tarde. Finalmente el sábado estarían mejorando las condiciones del tiempo y se espera una pausa en la lluvia justamente durante el fin de semana. Adicional a lo que ya ha caído en la región de Los Ángeles, se esperarían entre 2 a 3 pulgadas de lluvia adicional entre el día de hoy hasta el viernes, y también hasta esta tarde del jueves continúan en vigor esos avisos y advertencias por fuertes vientos, sobre todo para la región de Los Ángeles, que pudieran superar las 60 millas por hora. Damián, buena noticia, finalmente ya para el sábado se espera que la lluvia esté saliendo de esta localidad. Continuamos con más. Sí, buena noticia, y en unos minutos volvemos contigo porque se espera, se avecina nieve en algunas partes del país. Ya se encuentra en Estados Unidos el padre del niño de 2 años que murió en el accidente aéreo de Galveston. Es gracias a una visa humanitaria y así busca repatriar a su hijo y también acompañar a su esposa, que sí sobrevivió a esta tragedia con 6 fallecidos. Juan José Rodas de Telemundo Houston está siguiendo el caso.
En la víspera de Navidad, encaminado por un oficial y acompañado por miembros de la Fundación Micho y Mau para niños quemados en México, llegó don Edward de la Cruz al Aeropuerto Intercontinental Bush en Houston. Él es el padre del pequeño Federico Efraín Ramírez Cruz, el menor de 2 años que falleció en el accidente aéreo de lunes en Galveston, donde fallecieron 6 de las 8 personas a bordo de la misión humanitaria Plan Marina. De la Cruz dijo estar ansioso de ver a su esposa, aún con lo amargo que se volvió para todas estas familias. Primeramente Dios, estaré con ellas. Julia Aracelis Cruz Vera, su esposa, sigue en el hospital en estado reservado. De la Cruz llegó a Houston al parecer sin saber cuál es el estado médico de la madre de sus hijos. Hasta ahorita no sé nada, no les puedo decir. Al hospital a ver cómo se encuentra la esposa y a ver cómo está el estado y después de eso ya vamos a poder dar un comunicado sobre el estado médico de la señora, ¿no? En redes sociales, la familia de Juan Alfonso Adame González, de 31 años, el médico que también falleció en el choque, emitió un comunicado agradeciendo las incontables muestras de solidaridad. Nuestro querido Poncho, como le decíamos de cariño, fue un ser humano maravilloso, con un alma libre, ligera y aventurera, siempre al servicio de los demás. Te amamos mucho y estarás en nuestros corazones por siempre, dijeron. Antes de salir del aeropuerto rumbo al hospital junto a su esposa, el señor de la Cruz dejó muy en claro estar sumamente agradecido con todo el apoyo que le han brindado tanto en su país como en este. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por mi familia, por mis hijos, por mi esposa. Aún no se sabe cuándo le entregarán el cuerpo de su hijo a don Edward y tampoco al resto de las 5 familias dolientes. Y debemos actualizarles también sobre la explosión mortal en Peña. Ya a las 2 personas que murieron en el hogar de gente mayor, eran una residente y una enfermera. Isabel Sánchez de Telemundo Filadelfia nos cuenta ahora lo último. Celebración navideña empañada por la tragedia. Adornos decembrinos aún se veían entre los escombros en el hogar para envejecientes Silver Lake en Bristol. En diciembre, una devastadora explosión dejó 2 muertos y 20 heridos. Kenan Lovelace vive cerca del lugar. Dice, la explosión se sintió como un terremoto que sacudió la tierra. Imágenes aéreas del Departamento de Bomberos muestran la magnitud de la respuesta y el caos. Maquinaria pesada se usó para remover paredes y techos destrozados y permitirle a los investigadores de varias agencias federales un vistazo al lugar de la explosión. Investigadores aseguraron la causa aún no se conoce al 100%. Reportes preliminares apuntaban a una potencial fuga de gas, pero podrían pasar días antes de que se sepa con certeza. Muchas personas ahorita están con eso en el corazón de que tal vez un tío, una tía, un familiar estaban en esa explosión. Como es el caso de la familia de Samuel y Lamont, ambos hermanos que residían en el edificio, los 2 resultaron heridos. Hoy también se confirmó la identidad de una de las víctimas fatales. Se trata de la enfermera Mutomi Nduthu, de 52 años de edad. Tragedia e interrogantes que enlutan a esta comunidad en Nochebuena. Ahora inmigrantes sufrieron lesiones durante un operativo de ICE. El gobierno está culpando a uno de ellos de haber embestido a los agentes de inmigración. Ocurrió en Maryland, en Glen Burnie. El gobierno asegura que los agentes se acercaron a este vehículo blanco que ven, que el conductor aceleró en ese momento y que los atropelló. Los oficiales de ICE abrieron fuego contra él. Dicen que es un inmigrante indocumentado de Portugal. El otro inmigrante que iba de copiloto es de El Salvador y también dicen sin documentos en el país. Y quedó grabada la detención de una ciudadana estadounidense. La arrestaron agentes de ICE. Este incidente ocurrió en Florida, en Key Largo, a principios de mes. Pero las imágenes las acaba de publicar estas que ven el Miami Herald, el diario. Se ve a un agente que le ordena que salga del auto y que coopere. La mujer explica que antes de eso, en noviembre, el 7 de noviembre, ya la detuvieron. Entonces, junto a su esposo, quien no tenía papeles y que se lo llevaron. Esta mañana también hablamos del nuevo plan de la administración Trump. Es para albergar hasta 80.000 inmigrantes en almacenes industriales del país. Lo reporta el Washington Post, que ha tenido acceso a esos planes. Nuestro corresponsal en Texas, Francisco Cuevas, nos cuenta lo que se sabe hasta ahora.
Este es el mensaje navideño generado por inteligencia artificial que ICE está enviando a inmigrantes indocumentados de todo el país. Un Santa haciendo el papel de agente de inmigración, que está causando malestar entre muchos. Y eso está mal, tanto como de Santa Claus como los de ICE. Yo no sé por qué hacen eso. Más preocupante para los inmigrantes es el artículo del Washington Post que revela el contenido de documentos internos de ICE y el plan de usar almacenes industriales para alojar a 80,000 inmigrantes indocumentados. La capacidad de detención que está planificando esta administración que encabeza el presidente es una malísima noticia. De acuerdo al artículo del Washington Post, ICE está planeando construir 7 almacenes grandes con capacidad para hasta 10,000 personas, que estarían ubicados en Virginia, Texas, Luisiana, Arizona. En el plan están contemplados 16 almacenes más pequeños con capacidad para 1,500 personas. Nos afectan, la verdad, sí, como migrantes, porque ya caminamos con temor, ya no salimos a trabajar. Un poco triste porque no tenemos a la familia con uno, pero hay que salir adelante. De acuerdo al documento, el Servicio de Inmigración y Aduanas tendría como objetivo acelerar las deportaciones de manera más eficiente y a un menor costo, mediante un sistema que funcionarios habrían descrito, de acuerdo al artículo, como algo similar al de compañías de envío. Sin la atención que un ser humano que no es criminal merece tener cuando esa El Departamento de Seguridad Nacional no quiso confirmar los informes del Washington Post y no respondió a los detalles sobre el supuesto plan. Muchos temen que el plan crearía más problemas porque las estructuras industriales están diseñadas para el almacenamiento y envío de paquetes y no para la ocupación humana. De acuerdo al plan que estaría siendo enviado esta semana a compañías privadas, ICE estaría modificando estas bodegas con cocinas, baños y áreas recreativas. En San Antonio, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. El presidente Trump y la primera dama Melania celebraron la tradicional cena de Nochebuena. Fue en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. El presidente saludó hacia las cámaras durante una breve sesión de fotos antes de la cena y después de la cena el mandatario y la primera dama atendieron a llamadas de niños que se NORAD, eso que se considera, digámoslo así, como el Comando de Defensa Aeroespacial que monitorea la ruta de Santa Claus. Y precisamente durante esta actividad el presidente habló de temas políticos y fue en esas llamadas telefónicas con esos niños de todo el país. Por ejemplo, cuando le preguntó a una niña de 8 años qué quería para Navidad, ella le responde que no quería que Santa le dejara carbón. Y sobre el carbón, esto dijo el presidente. What would you like Santa to bring? Not coal. Not coal. No, you don't want coal. Well, coal is, you mean clean, beautiful coal. I had to do that, I'm sorry. No, coal is clean and beautiful. Please remember that at all costs. Trump, que se ha destacado como un aliado de la industria del carbón. En abril firmó una orden ejecutiva para impulsar esa industria, a pesar de que la ciencia demuestra que el carbón agrava la emergencia climática. Además, el presidente comentó a uno de los niños que el gobierno vigila algo con atención y dice lo siguiente. Very good person. We want to make sure that he's not infiltrated, that we're not infiltrating into our country a bad Santa. Hablando con un niño de Pensilvania, Trump se refirió a las elecciones de 2020. Dijo falsamente que venció ahí al expresidente Joe Biden en Pensilvania. Después de la actividad con los niños, Trump sostuvo llamadas con militares estadounidenses. Y nuevo en el caso Epstein, el Departamento de Justicia dice que espera que va a necesitar unas semanas más para procesar todos los archivos. Y es porque el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York han descubierto más documentos. Más de 1 millón de documentos adicionales están potencialmente relacionados con el pederasta convicto. Agregan que hay abogados que están trabajando las 24 horas del día para realizar estas tachaduras que ven en pantalla, que son requeridas para publicar esos documentos lo antes posible. Y la sonrisa que cada mañana les prometemos hoy es esta. Esta mañana contamos finalmente con un afortunado que ganó el premio histórico del Powerball. Sí,
lo ganó en Nochebuena, más de 1.800 millones de en Arkansas, y que acertó esos 6 números. Ahora tiene que decidir qué gran dilema tiene esa persona, si cobra los 830 millones en efectivo, eso antes de impuestos, o si en su lugar recibe un pago anual durante 30 años. Este es el segundo premio de lotería más grande jamás ganado en Estados Unidos. Por cierto, si ustedes jugaron, recomiendan que revisen su boleto porque puede que hayan ganado algo. Aquí había caras de pesimismo porque sí, no ha ganado ese premio grande aquí en Noticias Telemundo ahora, cada mañana en su cadena Telemundo y también en streaming. A esta hora de la mañana les contamos también que Honduras finalmente ya tiene presidente. Después de casi un mes de espera hay un ganador y es el candidato que apoyó Donald Trump. También mensaje del Papa León XIV, su primera Navidad. Les diremos qué ha dicho sobre los migrantes aquí en el continente americano. Y tenemos el testimonio de una familia que está celebrando por primera vez la Navidad a distancia. Es por una deportación. La mamá de la familia nos visita. Esto es Noticias Telemundo ahora, en Navidad también con ustedes. Una protección a medias no es suficiente. Usar solo un antivirus online. Obtén la mejor protección online con NordVPN. Encripta tu tráfico online, te protege contra malware, phishing y detiene a los anuncios molestos. Consigue NordVPN. El deporte rey americano y el artista del momento, Bad Bunny, se unen para vivir el Super Bowl 60. ¿Qué más se puede pedir? Más que un partido, es una celebración. El estadio se convertirá en una gran fiesta. Acción. Brutal, espectacular. Adrenalina. ¡Qué atrapado! Es el choque más esperado. Y ahora sí se pone bueno esto. Super Bowl 60. El 8 de febrero. Por Telemundo y Peacock. Telemundo te trae una lluvia de estrellas para... Y a lo grande, Pablo Alborán, Ivy Queen, Faye, Lenier y Bebecito, Yailin la más viral, Natalia Jiménez, Chino y Nacho y muchos artistas más. Acompaña a nuestros presentadores en Nueva York y Ciudad de México. Bienvenido 2026 en vivo este miércoles a las 8:07 Centro por Telemundo. ¿Tiene que ver con mi papá? Yo le dije que necesitaba más seguridad. Los Casillas tocan fondo. Estamos tu familia. ¿Cómo va el cargamento? Me gustaría estar compartiendo esto con el Ismael. ¿Qué más quieres de mí, Ismael? Dinastía Casillas. Esta noche a las 9:08 Centro por Telemundo. Agradecidos de pasar la mañana de Navidad con ustedes. Les contamos que casi un mes después de las elecciones presidenciales, finalmente Honduras declaró ganador. Y es Nasser Ashour, el candidato conservador al que respaldó Donald Trump. Así se confirma el giro hacia la derecha de América Latina. Vean y escuchen cómo reaccionó el ganador de las elecciones. Honduras, no te voy a fallar. Y quiero que me acompañen con esto. Es hoy o nunca. Es hoy o nunca. Vamos a demostrárselos. Su principal rival, el también conservador Salvador Nasrallah, rechaza estos resultados de las elecciones. También la Organización de Estados Americanos lamenta que no se completara el recuento total de votos. Dicen que van a presentar un informe sobre este proceso electoral. Y pusieron fin a un recuento de varias semanas, pero también esto ha minado la credibilidad del sistema electoral en esta nación centroamericana. Y si es 25 de diciembre, vamos al Vaticano con la primera misa de Navidad del Papa León XIV. Fue en la Basílica de San Pedro. Su tradicional bendición de Navidad, el llamado Urbi et Orbi. Conectamos con el Vaticano. Ana Torres, feliz Navidad. ¿Y qué es lo más destacado?
Desde el mismo balcón donde lo conocimos por primera vez, León XIV ha salido a la logia en la Basílica de San Pedro en el Vaticano para pronunciar su primer discurso de Navidad y para impartir la bendición Urbi et Orbi. Esta es una bendición que se pronuncia solamente de resurrección y un día como hoy, el 25 de diciembre, en Navidad. En su mensaje, el Papa León ha recordado cuál es la misión del niño que nació en Belén, que es la de salvar a toda la humanidad, y ha aprovechado la ocasión para mandar un afectuoso saludo de cariño a todos los cristianos que viven en Medio Oriente en mitad de la guerra y en mitad del conflicto. Esta bendición y este mensaje de Navidad llegan justo después de la celebración de la primera misa de Navidad dentro de la Basílica de San Pedro del Papa León XIV, en la que también ha recordado la difícil situación de emergencia que existe en la franja de Gaza. Anoche tuvo lugar la vigilia de Navidad en San Pedro, en la que se estima que unas 5.000 personas se quedaron fuera de la basílica, en la plaza, a pesar de las malas condiciones meteorológicas de Roma, pero listos siempre para ver la primera aparición del Papa León XIV en su primera Navidad. Desde Roma, Ana Torres, Telemundo. Que dedica también unas palabras a los migrantes que se ven obligados a cruzar el continente americano. Ana Torres, desde el Vaticano. Gracias. Cada mañana información desde el terreno aquí en Noticias Telemundo Ahora y también en redes sociales. Y en nuestra app, que es gratuita. Ahí también les contamos, y aquí, que una familia está celebrando su primera Navidad en la distancia. Es debido a una deportación. Hablamos con ellos aquí en Noticias Telemundo Ahora. Y también conversamos con una de las escritoras más vendidas y leídas en lengua española aquí en Noticias Telemundo Ahora. Por cierto, cuidado con las tarjetas de regalos, otro de los temas que vamos a contar esta mañana aquí, porque hay estafas, hay quienes intentan quitarnos el dinero que hay dentro, así que cuidado si es uno de los regalos que han recibido en estas vacaciones. Aquí yo tengo un regalo y es conectado con una de las historias que ahora les vamos a contar en un minuto más aquí en Noticias Telemundo Ahora. Buenos días, son las 7:25 de la mañana. Yo soy Marcos Mora. Radar y satélite nos muestra condiciones mayormente tranquilas a través del sur de California. Poca precipitación en el condado de Ventura y algunas células que se estarían movilizando hacia Long Beach en los próximos minutos. El condado Orange, Riverside y Ontario sin lluvia, pero el viento sigue con mucha fuerza, especialmente en comunidades como Sandburg y Victorville, entre 40 a 50 millas por hora. Se cancela esa vigilancia por inundaciones para los condados Orange, Riverside y San Bernardino, pero continuaremos hasta las 4 de la tarde en algunas áreas del condado de Los Ángeles y Ventura con una vigilancia por inundación. Avisos y advertencias por viento también se mantienen para sectores montañosos donde se esperan ráfagas de entre 40 a 60 millas por hora, y a lo largo de la costa tenemos una advertencia por alto oleaje. Vamos a regresar en algunos momentos con el modelo de precipitación porque hay más lluvia en camino. Muchas manos hispanas ayudaron a construir a California. Y con ese espíritu emprendedor, le siguen dando vida al estado. Sembraron comunidades, pueblo por pueblo, siempre cuidándose unos a otros. Ese ritmo cultural nos mueve hacia adelante. Y en Covered California estamos listos para ayudarte a que sigas saludable y con cobertura. Con planes de salud accesibles que también hablan tu idioma para juntos seguir adelante. Covered California. ¿Qué te gustaría este año? ¿Un Nissan nuevo? Entonces te encantará el evento 000. Eso significa 0 de enganche, 0 de interés y 0 pagos por 90 días. Eso es 0 pagos hasta la próxima primavera. O maneja este 2025 Nissan Altima S por $180 al mes más impuestos. Y muchas ofertas más como estas. ¡Date prisa! Ven hoy a Nissan de Tustin y Carson Nissan. ¡Felices fiestas! Hola, soy Marcos Mora y estás viendo Telemundo 52, siempre contigo. Son las 7:27 de la mañana. Condiciones sumamente tranquilas a esta hora, pero note cómo en Arcadia la temperatura se mantendrá en los 60s y luego esta tarde regresa la precipitación. Entonces, sí vamos a tener más lluvia todavía para esta tarde y noche y mañana. Ya hemos recibido más de 12 pulgadas en Little Creek, más de 9 pulgadas en Wrightswood y más de 2 pulgadas en Fullerton y en Chino. Costa Mesa ha recibido más de 1 pulgada de lluvia y aquí vamos a ver a continuación estas lloviznas muy esporádicas el resto del día, aunque esta tarde y después de las 2 de la tarde es cuando empezamos a ver lluvia un poco más fuerte
especialmente afectando los condados de Los Ángeles y también otra ronda de lluvia fuerte que se va a ir movilizando hacia el este a lo largo de nuestro viernes. Entonces mañana también fuertes lluvias para Inland Empire y el condado de Orange. Esas son las máximas de hoy, entre los 50 a 60. Salga de casa con su paraguas, abrigado porque está fresco, y tenga una feliz Navidad. Gloria Trevi abre su corazón sobre su nueva etapa, sus sueños futuros y el poder de la fe. Además, preparamos una bebida perfecta para la familia durante la Navidad. En esta temporada de dar y recibir, regala sonrisas. regala abrazos. Y acércate de corazón. Sin esperar nada a cambio. De parte de Telemundo 52 te deseamos Felices fiestas. Green can be more than a color. It can be a way of showing up. And I believe we can all be green for good. We can't let good be just a word. It has to change things. Finding ways to connect with nature is an important way to help support biodiversity, strengthen your community, and protect the planet we all share and love. I'm goosified. Gather your friends and share the magic of being green for good. Visit the Green for Good page for ideas on how to get involved. Because together, we're unlimited. Wicked for Good. Rated PG. Esta noche, ¡Qué maravilla lo que estamos viviendo! aunque el drama se intensifica fuera de las arenas, Todos los días hay una revancha. la verdadera batalla se libera dentro de ellas. Respira. Y solo aquellos con garra ¡Aprieta! podrán soportar el intenso calor Son nuestros enemigos. de la competencia más feroz del planeta. ¡Se cae! Hexatlón. Esta noche, 7-6 Centro, por Telemundo y Peacock. Noticias Telemundo ahora, y estas son las 5 noticias más importantes hoy, día de Navidad. Primero, declaran estado de emergencia en California. Es por la tormenta invernal que está descargando lluvia intensa y provocando inundaciones severas. Estamos pendientes del área de Los Ángeles, está amaneciendo ahí y son más lluvias y vientos para hoy. 2. Llega a Texas el padre del niño que murió en el accidente aéreo en Galveston. Es Eduard de la Cruz. Busca repatriar a su hijo, mientras que su esposa es una de las 2 sobrevivientes y sigue todavía en el hospital. 3. Mensaje del Papa León XIV en Navidad. Lo pronunció esta madrugada. Dedica unas palabras a los migrantes que se ven obligados a cruzar el continente americano. 4. Hispana que ven en imagen a la distancia, se comunican por videollamada. Ella y su hijo están en Estados Unidos y su esposo está en Honduras, deportado hace medio año. La familia quedó separada después de una cita de inmigración. En un minuto hablamos con la mamá. Y 5. Tarjetas de regalo. Estafadores las pueden usar para sacarle el dinero, especialmente en estas fechas. Les diremos cómo protegerse. Gracias por sumarse ahora que amanece en el oeste a Noticias Telemundo ahora. Feliz Navidad, Merry Christmas. Espero que están descansando. Si están trabajando como nosotros, gracias por hacerlo. Justo que le preguntamos en Instagram qué piden en esta Navidad. En unos minutos verán sus respuestas. Hay algunas muy poderosas, la verdad. Y ahora una historia muy personal de la familia hispana. Hi, Dave. Feliz Navidad. Merry Christmas. Merry Christmas, Joshua. Así es la Navidad para esta familia hispana, en la distancia y por videollamada. Ella es Jessica Rodríguez y está aquí en Estados Unidos con su hijo. Su esposo es Josué Aguilar y lo deportaron a Honduras en mayo. De hecho, este caso se lo presentamos aquí. Estas son imágenes del momento, hace 7 meses. En esa ocasión, Jessica había
viajado hasta Honduras para reencontrarse con su esposo, ya que a él lo arrestaron el día en que ambos acudieron a una oficina de inmigración y era para validar su matrimonio. Esta mañana hablamos con la madre y esposa de la familia, con Jessica Rodríguez, y le preguntamos si este año le cuesta decir Feliz Navidad. Siempre la Navidad es un momento feliz para estar en familia, disfrutar, pero este año no se siente tanto. Anoche, ¿no? En Nochebuena tuvo esa videollamada con su esposo en Honduras, con usted y el pequeñito aquí en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa videollamada? Fue duro porque pues yo entiendo, mi esposo entiende, pero el niño no entiende porque está viendo a su papá por teléfono, todo el mundo está entre familia, abriendo regalos, pasándola bien y pues él no está. Él es pequeñito, la última vez que hablamos tenía 2 años, ¿sigue teniendo 2 años? O, ¿sí? ¿Qué pregunta, qué dices? Bueno, él como que va entendiendo un poquitico más, cuando nos vamos en el avión, él llora y dice, esperen a mi papá. De hecho, el otro día él estaba acostado solito en la cama y sale y me dice, mamá, where's papa? ¿Dónde está mi papá? Y yo, ahorita lo vamos a ver, pero no sé qué decirle. Él solo sabe que papá está allá y estamos aquí. Claro. A diferencia de otras familias separadas, ustedes sí han podido viajar a Honduras. ¿Cómo está Josué? ¿Qué le cuenta? Sí, bueno, él está un poco mejor. Estamos tratando de tomar todo el día a día. Ha sido difícil acostumbrarse. Josué prácticamente su vida está aquí, toda su familia está aquí. Y es un cambio bien grande, es un país completamente diferente y ha sido bien difícil para nosotros. Lo que llama la atención de su caso, nos llamó la atención como otros casos de este último año, es que ustedes estaban en una cita con Ustis, una cita que parecía normal y corriente por un tema del matrimonio de ustedes. ¿Qué ha avanzado en ese tema legal? ¿Ustedes están tratando de que él pueda volver a Estados Unidos y cómo? Claro, en el tema de avanzar, no ha avanzado, todo en UCI está como que parado, no somos la única familia, hay muchos procesos pendientes, entonces hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta después de la aprobación, no se ha movido el caso, solamente estamos esperando, la verdad. Jessica, le agradecemos mucho. Primero, que siga contándonos su historia, porque es importante, porque refleja lo que le ocurre a otras familias y además que en esta mañana de Navidad se haya despedido. No sé si le han dejado algún regalo a su hijo pequeño, Papá Santa Claus. Sí, le dejo. ¿Sí? ¿Qué le dejó? Bueno, lo que le encanta a él son los carritos Hot Wheels pequeños y Santa le trajo un montón. Cada mañana aquí voces de la comunidad hispana en Noticias Telemundo ahora. Y seguimos pendientes del mal tiempo en California. Vamos a actualizar a Ángeles con Grecia Carrillo. Hola. Damián, muy buenos días. Feliz Navidad para ti y para todos también en este jueves que como siempre estamos trabajando con mucho gusto aquí también desde Los Ángeles. El gobernador Gavin Newsom proclamó estado de emergencia debido a la serie de tormentas que nos han afectado en esta medida a facilitar la llegada de recursos y asistencia estatal a los condados de Orange, Los Ángeles, Riverside y también San Bernardino. La declaración autoriza que el Departamento de Transportes, Caltrans, solicite ayuda federal para la reparación de pistas que resulten dañados. Además, hay más de 300 miembros de emergencia listos para actuar con equipos y también maquinarias en caso de ser necesario. Y es que el paso del llamado río atmosférico por el sur de California, pues sí que nos dejó imágenes como esta, mire, dramáticas, como que estas que nos llegan desde Wrightwood en las montañas del condado de San Bernardino, donde un residente tuvo que ser rescatado hasta con un helicóptero. El hombre había tenido que subirse al techo de su casa debido a que un río de lodo amenazaba con arrasarla. Gracias a la habilidad del piloto y los rescatistas, el hombre fue puesto a salvo.
Y en Altadena, una de las zonas más vulnerables debido también a los daños causados por el incendio Eaton, se vio afectado por las lluvias. Residentes recibieron órdenes de evacuación ante el peligro de deslaves de lodo y también escombros. Eso sí, varios negocios que apenas habían reabierto sus puertas el mes pasado, pues tuvieron daños de manera significativa, obligándolos pues también a estos cerrar pues a una vez más de manera indefinida. Mira, ahí estamos viendo cómo algunos estaban preparando para la lluvia, pero pues sí, definitivamente que muchos tuvieron que cerrar sus puertas debido a eso. Claro que aquí también vamos a estar siguiendo muy de cerca esa lluvia que todavía el de hoy va a continuar, así es que ya lo saben, acompáñenos por supuesto aquí a través de Telemundo. Yo te mando un fuerte abrazo y regreso con ustedes al estudio. Igualmente, Grecia, feliz Navidad. Y de California a Texas, en el sur del estado, con lo más importante está Denise Salinas. También feliz Navidad, buenos días. Muy buenos días, feliz Navidad para todos por allá. Soy Denise Salinas, vamos a empezar con la información porque lo que debió ser un día de alegría se convirtió en una mañana violenta para una familia de Bronzeville que vivieron un episodio de violencia doméstica que terminó con varios disparos involucrando a los oficiales de la policía de esa ciudad. Al llegar los oficiales a la escena, el agresor, de acuerdo a las autoridades, comenzó a disparar en contra de la policía, provocando que ocurriera un tiroteo en la cuadra 5000 de la calle Rawhide y dejó a varias personas heridas. El sospechoso ya fue arrestado, ya recibió cargos formales y esta investigación continúa abierta a cargo de la policía de Bronzeville. Y en esta temporada de festividades, lamentablemente, los accidentes en las carreteras son mucho más recurrentes. Por ello, el Departamento de Seguridad Pública de Texas mantiene operativos a lo largo de la región enfocados en la seguridad vial. Este se organizó a ciudades del valle como Edinburgh, que están redoblando esfuerzos en búsqueda de conductores sin cinturón, exceso de velocidad y otras acciones para garantizar vacaciones seguras en nuestro estado. Estas medidas van a estar disponibles hasta el 1 de enero. Esta campaña muy importante para evitar esas tragedias. Y un viaje familiar para pasar la Navidad terminó en tragedia, de hecho, al sur de nuestra región. Una familia fue impactada por un conductor presuntamente ebrio, dejando a una madre y a su hijo de 5 años gravemente heridos. Ellos se dirigían a Matamoros, Tamaulipas, para pasar las fiestas en familia, pero el plan cambió para siempre. Según DPS, el accidente ocurrió el sábado 21 de diciembre alrededor de la 1:22 de la mañana sobre la carretera estatal 359 cerca de Mathis, cuando una camioneta que invadió el carril contrario impactó a la familia de frente, quienes ahora permanecen en el hospital en la ciudad de Corpus Christi. Es la información que tenemos desde acá de Texas. Yo por lo pronto regreso con ustedes deseándoles una feliz Navidad. Buen día. Igualmente para ustedes en Texas y atentos también a partes de Nueva York y de Nueva Jersey. Esa zona se prepara para recibir hasta 8 pulgadas de nieve, sobre todo en horas de la noche. Esto puede complicar los regresos posteriores a Navidad, así que cuidado en la carretera, ¿verdad? Joseph Martínez, volvemos contigo, meteorólogo en Washington, D.C. Buenos días. Hola Damián, muchas felicidades para ti en este día de Navidad y para todos en casa. Y óigame, mientras en California se están viviendo inundaciones y fuertes lluvias, el día de Navidad parece con calor de verano en varias ciudades del centro y del sur del país. Todo se debe a un fuerte sistema de alta presión o un domo de calor que está dejando temperaturas para estar, mire, en pantalones cortos. Hoy en Dallas se espera una temperatura máxima de 82. Estos son casi 25 grados por encima de lo que es normal para esta fecha. Máxima de 80 en Houston y 71 grados se espera la máxima en Denver. Justamente hoy en Denver pudiera ser la Navidad más calurosa de la historia, rompiendo récord, ya que la Navidad más cálida para esa ciudad había alcanzado una máxima de 69 grados y hoy pudiera superarse ese récord de temperatura, mientras que en Dallas también el calor de hoy pudiera igualar el récord para un 25 de diciembre, con esa máxima elevándose hasta los 82 grados. En el norte de Texas, viernes y sábado también se espera ese calor récord por encima de los 80, pero ya para el lunes un frente frío estará trayendo un descenso en el termómetro. Y mientras parece verano en el centro del país, en el noreste se prepara el viernes en la tarde. Esta tormenta pudiera dejar una mezcla de lluvia y de hielo entre DC y Filadelfia, y el viernes en la noche hacia el sábado esta tormenta pudiera dejar bastante nieve para Nueva York y para Boston. Algunos modelos sugieren que la ciudad de Nueva York esta tormenta pudiera dejar hasta 6 pulgadas de nieve. Así que si tienes viajes este fin de semana, atentos a las actualizaciones en ese pronóstico en el noreste. Continuamos con más.
Sí, eso es bastante nieve. Un saludo, cuídate. Y ustedes, entre los regalos que están recibiendo hoy, quizás haya libros, como por ejemplo este, Por si un día volvemos. Es de María Dueñas, que es una de las escritoras más vendidas y más leídas en español en todo el mundo. Les sonará a ella, por ejemplo, por el libro y la serie El tiempo entre costuras. Pues hace poco nos visitó porque ha estado presentando su nueva novela aquí en Estados Unidos, en México y Centroamérica. Para ella es especial presentar el libro a los lectores y lectoras latinos en Estados Unidos. Escuchen por qué. ¿Cómo suelen recibirte los lectores aquí en Siempre con mucha calidez, tengo esa suerte, con mucha simpatía, con una sintonía magnífica. Y al final es una cosa que a mí me admira mucho, que las reacciones ante mis libros y en general, yo creo, ante la literatura, son muy universales. Luego no... Bueno, la expresividad de los lectores sí varía un poco, pero lo que me cuentan de cómo han recibido mis libros, de cómo se han sentido al leerla, pues siempre es muy, muy gratificante y es muy, muy colectivo. Lo dices porque la expresividad de la audiencia latina aquí es marcada, ¿no? Absoluta, me encanta además porque rápidamente te dan el abrazo, te dan el beso, te cuentan cosas como muy, muy íntimas en el mejor sentido, ¿no? Oye, pues... me hizo llorar, me hizo tal, lo hilan con su familia, lo hilan con su pasado. Son muy, muy abiertos y eso es muy de agradecer. Porque en varias de tus novelas, incluida esta, la nueva, está mucho la experiencia del emigrante, ¿no? De la persona que está lejos de su tierra. ¿Cómo sueles trabajar ese tema? Tú que entiendo que vives en el país en el que naciste. Sí, pero me ha interesado mucho desde mi primera novela, desde El tiempo entre costuras. Eso que ahora es un programa de televisión en España que es Españoles por el mundo, ¿no? Con El tiempo entre costuras crucé el Mediterráneo para irme al norte de África, a Marruecos, porque yo tenía una vinculación familiar. Mi madre nació allí, mi familia materna vivió mucho tiempo. Entonces, a partir de ahí empecé a apreciar que además de los españoles de España, somos muchos, pero hemos sido una nación eminentemente emigrante, viajera. Pongámosle la etiqueta que quiera, pero hemos salido mucho del mapa geográfico. No he podido dejar de pensar al leer esas partes, ¿no? En la que el emigrante está muy presente en la retórica antiinmigrante de estos días, porque a través del personaje uno siente mucho lo que significa en cuanto a supervivencia ser inmigrante, ¿no? No, absolutamente. Yo intento en mis novelas reflejar no solamente el movimiento del inmigrante, voy de aquí, empiezo la vida, sino también esas emociones, esas sensibilidades, ¿no? De la gente que, bueno, sufre el desarraigo primero y luego tiene que hacer un esfuerzo por volver a tomar tierra y abrirse camino en un mundo desconocido que no siempre le recibe con los brazos abiertos, ¿no? Es una novela que engancha, trepidante, también está en audiolibro. Libros de regalo o a veces tarjetas de regalo, ¿no? Porque preste mucha atención a esto. Es una época en la que son muy comunes estafas con esas tarjetas de regalos. Olivia Martínez de Telemundo Dallas nos explica por qué y qué debemos saber. Mientras compraba una tarjeta de regalo en Walgreens, David Wimet tomó... Wimet dice que revisó para ver si estaba abierta o pegada con cinta, pero no vio nada extraño. Pero cuando su esposa intentó usar la tarjeta de regalo días después, Wimet asegura que el balance de $300 ya no estaba. La situación le sorprendió ya que asegura que ha comprado tarjetas de regalo desde hace mucho tiempo y nunca había tenido un problema así. Él cree que alguien manipuló la tarjeta antes que él la comprara para retirar el balance. Las autoridades de Plano y Burleson describen que se trata del robo de fondos de tarjetas de regalo. Todavía son un problema el Estado y también el país. El robo de fondos se realiza cuando los delincuentes roban tarjetas de regalo nuevas de las tiendas, copian los códigos de cada tarjeta, las vuelven a sellar y las colocan de nuevo en los estantes de las tiendas. Cuando un consumidor carga dinero en una tarjeta comprometida, los ladrones, utilizando un programa especial, revisan constantemente el saldo para luego sacar el dinero disponible en la tarjeta.
Las autoridades informaron de arrestos relacionados con la manipulación de tarjetas de regalo, razón por la que la policía recomienda que al comprar estas tarjetas busque las que están guardadas bajo llave o de lo contrario hay que revisarlas cuidadosamente. Marcas que no necesitan estar aquí, necesitan mirar por estos. Cualquier marca que pueda indicar que la tarjeta fue manipulada. Y están esperando también, sabiendo que nosotros lo vamos a comprar y que se van a usar. Pero otra recomendación, según este experto en seguridad cibernética, es comprarlas digitalmente de una marca de confianza. Ahora puedes comprarlas digitalmente y te las pueden mandar por un email. Yo diría que eso es más seguro porque es ese código que te van a mandar, nada más va a llegar a tu email, nadie más tiene esa información y no hay forma de que te la pueden robar. Pero las tiendas también están tomando sus propias medidas, como Target, que este año informó de haber rediseñado sus tarjetas de regalo y en lugar de imprimir códigos de acceso en la parte de atrás de la tarjeta, ahora los clientes reciben un código PIN en la caja registradora. ¿Qué desayunaron hoy día de Navidad? Porque aquí trajeron panetón, bueno, todo el mundo trajo para seguir informándoles, pero con ese toque navideño. Por cierto, si no tienen planes para hoy, el cine puede ser una opción, tanto en streaming como yendo físicamente al cine. Nuestro experto en audiovisuales nos da una lista de los planes para hoy, para ustedes. Mientras tanto, un poco de café que hoy se necesita más que nunca. Haz de tu hogar un espacio más acogedor para tus invitados, aprovechando las ofertas de invierno de Ashley. Haz que se sientan como en casa, creando un espacio acogedor, con almacenamiento integrado para un ambiente tranquilo y ordenado. Descubre las ofertas de invierno y crea recuerdos inolvidables con Ashley. Una protección a medias no basta y usar un antivirus no te protege del todo. Obtén mejor protección contra amenazas online. Consigue NordVPN. Entonces se encantará el evento 000. Eso significa 0 de enganche, 0 de interés y 0 pagos por 90 días. Eso es 0 pagos hasta la próxima primavera. O maneja este 2025 Nissan Kicks SB por $125 al mes más impuestos. Y muchas ofertas más como estas. ¡Date prisa! Ven hoy a Nissan de Van Nuys y Gardena Nissan. ¡Felices fiestas! Cuando se me quebraron mis dientes, mi problema principal es que se me cayó el labio. Obviamente, tampoco podía comer normal. Tenía que estar buscando de qué lado masticar, porque no había dientes en esta área. Inflamación, sangrado, y pues yo definitivamente ya tenía el último año y medio ya no podía comer. O sea, yo no era feliz, pues yo no podía comer bien, no podía mascar. El equipo de Smile on Implants ha ayudado a miles de personas a transformar sus vidas. Con pagos accesibles, usted puede tener esa hermosa sonrisa en solo un día. Me siento muy feliz del gran trabajo que han hecho, porque no es cualquier trabajo el que hicieron conmigo. Me cambió la vida a 360 grados. Puedo decir que estoy feliz porque ya puedo disfrutar un buen taco. Como yo les digo ahora a mis hijos, es que el doctor no me cambió solamente la sonrisa, me cambió la vida. Llame al 888-820-4414 para agendar una consulta gratuita. 888-820-4414. DJ Mickey y sus amigos te invitan a una aventura inolvidable. Solo en Disney on Ice Let's Dance. Presentándose esta semana en Toyota Arena y la próxima semana en Long Beach Arena. Visita DisneyOnIce.com hoy. I have something for you. I have something for you too. Durante el evento navideño GMC, reciba más de $11,700 de valor total en este modelo Sierra al intercambiar un vehículo elegible. Eso es 20% por debajo del MSRP. La información de último momento, los acontecimientos más importantes de la jornada y los temas que serán noticia al día siguiente están en Telemundo 52 a las 11, con lo más relevante y actual, las noticias locales, los sucesos nacionales y un vistazo al panorama mundial. Todo lo que debes saber antes de que acabe el día. Al filo de las 11, somos tu equipo en quien confiar. Noticiero Telemundo 52 a las 11, siempre contigo.
Cuando todo parece mentira. Los latinos, objetivo de la desinformación. Uganda recibirá migrantes deportados. La realidad no se detiene y nosotros tampoco. Historias reales. Continúan lanzando estas detonaciones, estas bombas. Por los que están llorando. Pero siento mucho. Dale gracias a Dios, estamos vivos. Experiencias reales. Este es el primer lugar que ardió en llamas en la ciudad de Los Ángeles. Esto parece una zona de guerra. Información real. Este es el centro de detención en donde están los migrantes allá del otro lado, en México. En cada rincón. ¡No somos criminales, latinos! En cada historia. Un huracán, 48 horas de... Allí está Julio Vaqueiro para contarlo. Porque si no vas, no ves. Noticias Telemundo. Las cosas como son. Será una noche inolvidable, donde muchas serán las sorpresas. Sabes que yo te amo y no puedo vivir sin ti. Y los sorprendidos, lejos de ti. Esta noche, a las 10:09 Centro, por Telemundo. Para los que ahora nos ven desde la costa oeste, esta mañana, en Hoy Día, en unos minutos, los personajes navideños más importantes se apoderan del estudio. Así estaban preparándose esta mañana nuestros amigos de Duendes, de Santa Claus y hasta de Malvado Grinch, que esperemos que no llegue a destruir la Navidad en el set. Para disfrutar de ese mejor entretenimiento y de las aventuras de estos personajes, sigan en la cadena Telemundo en el oeste, y para el resto pueden recuperar los mejores momentos en la web de Hoy Día. Y vamos a buscar lo más buscado ahora. Por ejemplo, en la red social X es sí, Feliz Navidad, es también Santa y es Feliz Cumpleaños de Jesús, es lo más comentado ahí. En Google están buscando el ganador del Powerball, que como les decimos es en Arkansas. También hablan de Stranger Things 5, los 2 nuevos episodios disponibles desde hoy. Ahora vamos a hablar de esto. Y también Donald Trump respondiendo a los niños en Nochebuena. Y lo más leído en noticiastelemundo.com son las inundaciones en Los Ángeles, es inmigración y es el caso Epstein. En nuestro Instagram les estamos preguntando qué desean en esta Navidad y tenemos ya algunas respuestas. Los vamos a ver aquí, tener otra vez el programa como TPS para tener estatus legal, empleo estable con ceros a la derecha, para mi vida, ver mi Venezuela libre de narcos, tranquilidad de saber que no somos perseguidos por ICE para ser deportados, estar con la familia, espero que se le cumpla a ella, que paren las deportaciones, amor para todos. Y también día de cine, el día de Navidad, conectamos con nuestro experto en audiovisual, Mauricio Ginestra. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con propuestas, por ejemplo, para los que estarán en streaming viendo hoy cine en casa. Así es, para los que están viendo en cine en casa, por supuesto, tenemos varias. Disney Plus con A Very Jonas Christmas Movie, una película en donde ellos tratan de volver a casa para llegar a tiempo a la hora de Navidad. Les pasa todo tipo de cosas, es divertida, es un poco reflexiva y también tiene buena música, así que todo el mundo se puede identificar con eso, ¿no? Ahí tenemos algunas de las imágenes de esa peli con los Jonas Brothers que dices, pero también tienes una opción para Netflix, ¿no? Que es la plataforma con más suscriptores. Así es, en Netflix tenemos Jingle Bell Heist. Es una película de 2 criminales que deciden hacer un robo en la noche de Navidad, también muy divertida, muy navideña y que también tiene un mensaje bonito, ¿no? Que al final del día nadie se escapa de esta bonito que es celebrar en familia, seas quien seas, ¿no? Y eso le pasa a ellos también. Pero vamos a las pelis, pero quien abra hoy Netflix seguro que de primero les va a salir esa advertencia de que Stranger Things tiene nuevos episodios. Hoy es un gran día para los fanáticos de Stranger Things porque ya se liberaron los 2 penúltimos episodios a la saga final, a la entrega final de esta serie, que será el 31 de diciembre. Nos despedimos el año viendo el final de Stranger Things, bueno, una de las series emblema de la plataforma, ¿no? A Netflix esa puerta abierta a crear contenido original y a volar un poquito con tramas, con historias increíbles y bueno, y a darle una carrera impresionante a estos niños, la verdad. Ya estamos de cara a la final y eso ha generado mucha locura. O sea, que los más fans de aquí a fin de año tienen que ver esos 2 episodios para luego estar listos para el siguiente, ¿no? Oye, hay
Noche es tradición en muchas familias, en grupos de amigos. ¿Alguna opción para ellos? Porque creo que el estreno de Marty Supreme, que tanto ha promocionado el actor Timothée Chalamet, no es para toda la familia. Así que dinos algo más familiar. Hay que verla, pero también hay que ver Song Blue, una película con Kate Hudson y Hugh Jackman, un dúo que hacen una banda de cover de canciones antiguas. Está muy divertida, está muy navideña, tiene un mensaje muy lindo y además es una oportunidad de que ellos demuestren ese talentazo que tienen, porque no solo son tremendos actores, sino que ambos son muy buenos cantantes. Ya los hemos visto cantando en otras películas, y a Kate Hudson pues ha sacado hasta álbums, y la estrategia de marketing de esta cinta ha sido maravillosa. Se han ido de casa en casa cantando villancicos, así que si estás en casa y te tocan la puerta, quién sabe si es Kate Hudson y Hugh Jackman a cantarte un tema navideño. Por ejemplo, si estás home alone en casa, ¿no? Porque es otra de las tradiciones de Navidad, volver a ver esas que nunca caducan. Uf, ¿a quién no le encanta ver Home Alone? ¿A quién no le encanta ver Love Actually, por ejemplo? La amo, tiene 1000 años que salió, más o menos 20 y tantos años, y todavía se mantiene vigente. Bueno, Home Alone ni hablar. Yo la vi cuando yo tenía más o menos la edad de Macaulay Culkin, y ahora la sigo viendo y la sigo disfrutando. Son películas que no pierden vigencia, además tocan temas que nos mueven a todos, pase el tiempo que pase. Bueno, eso te ahorró la adolescencia con problemas que él sufrió. Y Love Actually también. Por cierto, yo cada vez que veía Home Alone no sabía, tenía la duda de si iban a dejárselo en casa o no, aunque ya lo supiera. Pero de Love Actually, ¿qué es lo que conecta tanto contigo y con tantas familias? ¿Sabes qué me pasa a mí con Love Actually? La premisa de los aeropuertos. La película en donde demuestra que los aeropuertos son esos lugares de encuentros y de despedidas, donde se viven todas las formas de amor. Y precisamente de eso trata Love Actually, de experimentar absolutamente todas las formas de amor. El amor que se extraña, el amor que se cuida y el amor familiar y de pareja, que es tan importante y tan necesario, y sobre todo en estas fechas. ¿Cuál vas a ver tú hoy? ¿Cómo? ¿Cuál vas a ver tú hoy? Probablemente vea a todos aquí en la casa, así que seguro la vea, o quizás Home Alone, porque tenemos unos cuantos niños en casa, así que vamos a ver, o quizás ambas. En nombre de todo el equipo, como harían en Love Actually, gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ustedes, muchachos, y gracias por ese detalle tan cool. Cuídate, Mauricio. A ustedes también, feliz Navidad, con este letrero como si estuviéramos en Love Actually, improvisado aquí, disculpen la tipografía, y en nombre de todo el equipo, trabajando también para ustedes hoy que es Navidad, desde la sala de control les desean la mejor Navidad que puedan compartir. Si están trabajando, les dan las gracias, y nosotros se la damos a ustedes por su confianza, por estar ahí, por confiar en nosotros. Nuestro trabajo es contarles las cosas como son. Sócrates, Octavio, detrás de la cámara, gracias. Mañana más, aquí. Un afortunado se lleva el premio gordo del Powerball. Y aquí te decimos dónde compró el boleto ganador. That was a great man. He'll be missed. Avi Quintanilla rompe el silencio y revela entre lágrimas detalles de la muerte de su padre, cuál fue su última voluntad, y aclara lo que finalmente hicieron con sus restos. Detienen a un joven vinculado al violento asalto a la residencia de Tekashi 69 en Florida. No se imaginan, las autoridades encontraron de todo en casa del sospechoso. Antes de gastar en regalos innecesarios, vale la pena pensar en opciones que realmente sumen. Hoy, nuestro experto en finanzas nos muestra regalos financieros inteligentes que aportan valor y alivian. Familia, ¿tienes la nevera llena de toda la comida que sobró de la cena navideña? Hoy te decimos cuánto tiempo tienes para recalentar esos alimentos y aprovecharlos sin enfermarte. La Navidad puede socializarse con unión, pero también puede despertar mucho. Por eso hoy debatimos si estas fechas fortalecen la relación o pueden ponerla en prueba.
¿Y qué creen? Les tenemos una sorpresa navideña. Miren, algo muy verde que podría parecer y tener cuidado porque, ¿qué creen? Puede intentar robarse la Navidad. Porque aquí celebramos a lo grande en su mañanero favorito que se llama Hoy Día. Con Telemundo siempre estás al día en Hoy Día. Hoy Día. I'm going to throw up and then I'm gonna ¡No! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Santa! ¡Feliz Navidad! Mr. Grinch, ¿dónde está? ¿Dónde está Mr. Grinch? ¿Dónde estás? Cindy Lou. Mr. Grinch, ¿dónde estás? ¡Acá estoy! ¡Ay, está ahí! Mr. Grinch. ¡No! ¿Eres tú, Mr. Grinch? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡La Navidad! Mr. Grinch. No. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a Hoy Día. Gracias por pasar esta mañana de Navidad a nuestro lado. Sabemos que cada familia lo celebra de diferente manera y por diferentes circunstancias. Algunos con más felicidad, otros con más nostalgia. Pero gracias a usted, Grinch. Move. Pero gracias a usted que vamos a tener que luchar claramente con esta cosa verde que tengo a mi lado para que no se lleve la Navidad. Porque definitivamente lo que queremos es pasarla a su lado en este programa que es para usted, que se llama Hoy Día. Cualquier parecido del Grinch con Daniel Sargas es pura casualidad. ¡Ey, Grinch! Vengan para acá. ¡Ve el árbol, Grinch! Hay que ser felices el día de hoy. Vente, Grinch, Todo vente. lo que queremos es felicidad y alegría. ¡Vente, Grinch! ¡A trabajar! Y miren, hablando de felicidad y alegría, tengo que decir que sí, estoy muy feliz por alguien, pero muy triste por otros más. Siéntense, les cuento que me da mucho gusto porque resulta que el Powerball se sorteó anoche y fue el segundo premio de la lotería más grande jamás vendido en Estados Unidos. Pero aquí viene la parte triste, no me lo gané yo. Y quizás no muchos de los que me escucharon porque el ganador está en Arkansas. Si usted compró boleto en Arkansas, entonces créame que este premio ascendió a 1,817 millones de dólares, de los cuales solo hay un solo ganador y él se podría llevar un solo cheque si quiere su dinero así en efectivo de 834 millones de dólares. Pero si no, también puede pedir que cada año... Que bueno, pues ya usted Pero sabrá. el primer lugar todavía no se lo lleva. Estoy en shock. Sí, ya se lo llevó. Este es el segundo premio más grande de la historia. ¡Es mi regalo para ti! ¿A dónde fue que se lo ganaron? Arkansas. Yo creo que ahora sí le alcanza para comprar lo que quiera. A los que no nos va a alcanzar es a nosotros. Oye, te voy a decir, ¿qué quiere hacer ese hombre esta noche, en Navidad, con 800 millones? Yo te voy a decir, yo estuve fantaseando si me los ganaba y le dije a mi mamá, yo creo que yo me iría a mi cama a dormir. Del estrés, o sea, como que me apago. O sea, cuando tú tienes tanta emoción, yo creo que me apago, Tú no vas a ver que esté con tanto dinero. Claro, llamaría a mi estilista de hoy. Yo creo que diría, fue pero más brillante. su mejor feliz Navidad. Imagínate. Le cambió la vida totalmente. Y yo sé que le va a ayudar mucho, ¿no, Grinch? Yo no sé si yo aguante hoy. Yo lo dije ayer, yo dije, obvio, claro, todos nosotros nos los queremos ganar, pero pues si ya no nos toca, por lo menos que le toque a alguien que realmente lo necesita y esperemos que así haya sido. Yo lo necesitaba.
Penélope. Y que comparta con la comunidad, que le resuelva problemas a sus amigos. Yo creo que a veces, te lo juro, yo he fantaseado ayudar a mi tío, tú que siempre has pelado. Tú eres más buena persona que yo. ¡Ayuda a tu marido! ¡Ayuda a tu marido! No, tú sabes lo que me dijo mi marido, el Grinch. ¿Quieres saber lo que me dijo? Que si se ganaba el Powerball, me hace... ¿Te dijo? Sí, me dijo muy No, Grinch. pero para que te vayas sí a vivir la vida. Pero sí, miren esto que me enteré. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te estás incorporando? La comida de ayer. Miren esto que pasó. Santa Claus, escucha bien, y tú también, Mrs. Claus, iban tan rápido a repartir los regalos de Navidad que, ¿qué creen? ¿Qué? La policía los detuvo. Santa Claus. Temprano hoy van a pensar como que... Clovis, ¿qué pasó? Era una ayudante sí. Ir a repartir los regalos y como pues se le hizo un poquito tarde, ahí fue, pero lo bueno es que iba a repartir regalos. Yo lo he dicho, Santa está muy viejito, ya hay que quitarle la licencia. No, yo iba a su lado y le dije, nos van a poner un ticket, pero él no me Y no sé, ¿saben ellos qué? son así. Que le dieron una advertencia, no le pusieron el ticket. El policía también se rió un poco, porque imagínate que te pase eso en la noche de Navidad, que pares a un auto en tu trabajo y sea Santa. Pero fue suerte del policía porque el día de su trabajo pudo ver a Santa también. Seguramente iba para su casa a llevar los regalos al niño del policía. Sí. Me pudo ver. Me pudo ver. Oigan, pues como ya vio, vamos a tener un programa muy divertido hecho especialmente para ustedes, pero ustedes también tienen que estar bien informados. Así que seguimos con la de Telemundo ahora. ¡A mi amor! Todo el mundo y comenzamos las noticias en California. Ahí el gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia. Es por la intensa y peligrosa tormenta que hay ahí, intensas lluvias que están provocando inundaciones severas. También se activó el Centro de Operaciones del Estado para brindar apoyo a esos equipos de emergencia que están desplegados en varios condados y hoy con estos 38 millones de personas en el oeste del país bajo riesgo de inundaciones ahí en la costa oeste. Y en medio de las inundaciones se han emitido órdenes de evacuación. Miles de residentes han tenido que abandonar sus hogares. Escuchen. La lluvia ocasiona esto, ¿verdad? Que se pone medio nervioso uno, porque no es muy común que llueva tanto aquí en Pacoima o en Los Ángeles. Hay bomberos y rescatistas desplegados en varios condados. Eso incluye condados de Los Ángeles y San Bernardino. Las autoridades advierten que otros de los mayores riesgos son los deslaves de lodo y los escombros en las vías. Y estamos atentos a la situación del tiempo en la otra costa también, en partes de Nueva York y de Nueva Jersey. Esa zona se prepara para recibir nieve, hasta 8 pulgadas de nieve. Las probabilidades aumentan de forma noche. Las autoridades advierten que esta situación puede complicar esos viajes posteriores a Navidad y piden a los conductores tener mucha precaución en las carreteras. Ya se encuentra en Estados Unidos el padre del niño de 2 años que murió en el accidente aéreo en Galveston. Repatriar el cuerpo de su hijo, también acompañar a su esposa que sobrevivió en esa tragedia con 6 fallecidos. Juan José Rodas de Telemundo a Houston está siguiendo el caso. En la víspera de Navidad, encaminado por un oficial y acompañado por miembros de la Fundación Micho y Mau para niños quemados en México, Intercontinental Bush en Houston. Él es el padre del pequeño Federico Efraín Ramírez Cruz, el menor de 2 años que falleció en el accidente aéreo de lunes en Galveston, donde fallecieron 6 de las 8 personas a bordo de la misión humanitaria Plan Marina. De la Cruz dijo estar ansioso de ver a su esposa, aún con lo amargo que se volvió para todas estas familias esta Navidad. Primeramente Dios, estaré con ellas. Julia
Cruz Vera, su esposa, sigue en el hospital en estado reservado. De la Cruz llegó a Houston al parecer sin saber cuál es el estado médico de la madre de sus hijos. Hasta ahorita no sé nada, no les puedo decir. Al hospital a ver cómo se encuentra la esposa y a ver cómo está el estado y después de eso ya vamos a poder dar un comunicado sobre el estado médico de la señora, ¿no? En redes sociales, la familia de Juan Alfonso Adame González, de 31 años, el médico que también falleció en el choque, emitió un comunicado agradeciendo las incontables muestras de solidaridad. Nuestro querido Poncho, como le decíamos de cariño, fue un ser humano maravilloso, con un alma libre, ligera y aventurera, siempre al servicio de los demás. Te amamos mucho y estarás en nuestros corazones por siempre, dijeron. Antes de salir del aeropuerto rumbo al hospital junto a su esposa, el señor de la Cruz dejó muy en claro estar sumamente agradecido con todo el apoyo que le han brindado tanto en su país como en este. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por mi familia, por mis hijos, por mi esposa. Aún no se sabe cuándo le entregarán el cuerpo de su hijo a Don Edward y tampoco al resto de las 5 familias dolientes. El presidente Trump y la primera dama Melania celebraron la tradicional cena de Nochebuena. Fue en su residencia privada en Mar-a-Lago, en Florida. El presidente saludó hacia las cámaras durante una breve sesión de fotos y tras la cena el mandatario y la primera dama atendieron llamadas de niños que se comunicaron desde el NORAD, ¿no? Desde eso que se considera el Comando de Defensa Aeroespacial que monitorea la ruta de Santa. Y en esa actividad el presidente habló de temas políticos en esas llamadas telefónicas con niños de todo el país. Por ejemplo, cuando le preguntó a una niña de 8 años qué quería para Navidad, ella le responde que no quería carbón y le respondió así el presidente. What would you like Santa to bring? No, you don't want coal. Well, coal is, you mean clean, beautiful coal. I had to do that, I'm sorry. No, coal is clean and beautiful. Please remember that at all costs. Trump se ha promocionado como un aliado de la industria del carbón. En abril, por ejemplo, firmó una orden ejecutiva para impulsar esta industria, aunque la ciencia demuestra que agrava la emergencia climática. Estas son las noticias ahora. Es Navidad. Seguimos con Chiqui y la encuesta del día. Sí, buenas. Feliz Navidad, familia. Vengo más fuerte que el Grinch hoy, porque entre nosotras estaremos debatiendo un tema que es extremadamente común. Amiga, ¿será que la Navidad en familia es sinónimo de unión? Dame mi paneo completo, camarógrafo. ¿Será que la Navidad es sinónimo de unión o de conflicto en pareja? Tengo microfonito en mano, visite @hoydía para que se una al debate. Me salen corriendo todos. Ven por aquí, camarógrafo, corre. Ven acá, niña. La Navidad, ¿es sinónimo de unión o conflicto en pareja? Porque sabes que siempre hay un problema en las fiestas. Siempre hay problemas. Si el regalo estuvo más o menos, conflicto. Pero si la comida estuvo buena, unión familiar. Mira, la Navidad, niña, ¿es unión o conflicto en pareja? No, unión. Ay, de verdad. Ay, pero es buena. Ay, qué linda. Me dijo que yo soy buena. Sí, yo soy buena. Buenísima. Oigan, únanse al debate visitando @hoydía. Porque esto se va a poner fuerte e interesante. Espero que te hayan regalado lo que verdaderamente te mereces en este día. Lluvias de bendiciones. Lo que ya dije. Ya, camarógrafo, no me sigas. Por favor, porque al regresar te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes regalarle algo esta Navidad a su artista favorito? Vamos a pensar Karol G, Shakira, Romeo Santos. ¿Qué sería? Bueno, pues salimos a preguntarle al público de Nueva York y sus respuestas lo van a sorprender. Y más de 1 millón de luces, varios pisos y un menú más llamativos de Times Square en estas fiestas y nosotros te llevamos a celebrar. Y antes de gastar en regalos que no aportan valor, piensen en invertir mejor su dinero. Hoy nuestro experto en finanzas y le quitan
peso de encima. Así es. Un pequeño gusta de los 30 Cup Nuggets de Chick-fil-A es ese sabor sazonado. Para nosotros eso es alegría. Porque ahí podemos compartir en unión familiar. Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio. Logo, Brand Power. Tienes un lavaplatos, pero solo lo resultados que el lavado a mano. Con tu lavaplatos y Cascade Complete. Con temperaturas hasta los 140 grados Fahrenheit. Algunos lavaplatos hasta tienen un ciclo para desinfectar. Inserte sus utensilios de cocina más grandes en la parte inferior y la cristalería y plásticos en la parte superior. Cascade Complete remueve los residuos visibles e invisibles para unos platos brillantes libre de manchas. Prueba Cascade Complete. You better think about what you're trying to do to me. Free at Heart. Libre Fanny Couture, la nueva edición limitada. Yves Saint Laurent. Mara, come here. Mommy, can I go? Esta primavera, ahorra hasta $250 por noche con un paquete de ticket de habitación de 4 noches, 4 días en hoteles Resort Disney Selectos. Déjate llevar por el mundo de Candy Crush. Candy Crush. Juega ahora. Uy, reno con gripe. Suena pegadizo porque hablamos de resfriado común, norovirus, COVID-19 y gripe. Esto lo soluciona. Usar Lysol Disinfectant Spray en las superficies ayuda a reducir 4 veces el riesgo de propagación. Aquí no entrará reno con gripe. Logo, Olay. Before you try drastic measures, try new Olay Regenerist. Upgraded with triple collagen peptides to strengthen cellular bonds from within. For firmer, lifted, more radiant skin. A model smiles. Only Olay. You better think about what you're trying to do to me. Free at Heart. Libre Fanny Couture, la nueva edición limitada. Yves Saint Laurent. Gracias, familia. ¿Quedó pastel? A los 45 te toca, porque aunque no tengas síntomas, debes examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard en la privacidad de tu casa y envíala para obtener tus resultados. Cologuard es para personas de 45 años o más con riesgo promedio y no riesgo alto. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. Pide Cologuard a tu médico o en línea. Digamos que en Airbnb encuentras una casa clases con un surfer profesional. O si encuentras un super lugar en Ciudad de México, ahora encuentras un tour de tacos con un super experto. Y si encuentras una icónica casa en el corazón de Seúl, también encuentras una clase de baile en un alojamientos, experiencias y servicios. Ahora Airbnb es mucho más que un Airbnb. Antes de tu business, de tu merca, de tus enemigos, que estamos tu familia. ¿Cómo va el cargamento? Me gustaría estar compartiendo esto con el Mike. ¿Quieres de mí? Dinastías. Esta noche a las 9:08 Centro. Este año el mejor regalo no viene en una caja ni se envuelve con un moño. Se llama tranquilidad financiera. Pagar deudas, bajar balances de tarjeta y recuperar el control de nuestro dinero puede ser el regalo más poderoso que nos demos hoy. Para guiarnos, está nuestro experto financiero Daniel Cuesta. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Oye, ¿cuántos años compartiendo en este horario, ah? Bien, yo sí mismo. Tengo el honor de haber sido el primero que te entrevistó en este horario. Mire, Daniel, ¿por qué pagar una deuda puede ser el mejor regalo que nos damos este año? A ver. Mira, lo primero es que tenemos control y eso nos va a quitar el estrés. Hoy en día el mayor estrés es el no tener
disfrutar de esa libertad financiera. Y puedo decir algo más, desde poder tú tener la capacidad de que cuando llegue ese cheque, poder tener ese dinero e invertirlo en otras cosas que va a darte dinero en vez de gastarlo. Daniel, ¿tú sabes cómo llamo yo a los intereses de las tarjetas de crédito? ¿Cómo? Los intereses secretos, ocultos, que son invisibles. Uno decide no de eso ahí, de eso ahí. ¿Es verdad que se puede ahorrar mucho dinero cuando tú dejas de pagar intereses de la tarjeta de crédito? Totalmente, se puede, miles de dólares puedes ahorrar cuando tú pagas ese extra, aunque sea un paguito extra que tú le mandes y puedes comer el principal, esos intereses no se van a acumular bajo esa deuda. Por lo tanto, lo puedes reusar y lo puedes hacer que se multiplique a tu favor siempre y cuando pagues menos. Aquí la producción me acota esta pregunta. Dicen, ¿qué tarjeta deberíamos regalarnos? ¿Pagar primero y por qué? A ver. Por lo general, la que tiene los intereses más altos. Hay varias métodos. ¿Por qué? Porque de esa manera no vas a acumular ese endeudamiento y vas a tener más dinero a tu favor. Sí, pero en este país tenemos que reconocer que hay una especie de movimiento y maquinaria que te va llevando a endeudarte y a nunca salir de esas deudas, Daniel. Ábrele los ojos. Pensarnos mentalmente de que si ese dinero que pagamos y lo tiramos a la basura, literalmente pagando intereses, lo podemos usar para invertir, regalarte ese dinero a ti en tu bolsillo, se va a multiplicar durante los años. Siéntate y mira a ver cuánto dinero sobre intereses cuando debería pagártelo a ti. Pero diría un primo mío, oye, es que si no me endeudo no me crece el crédito y si no tengo un crédito alto no existo en este país. ¿Qué le dices a la gente? Que hay deudas buenas y hay deudas malas. Hay deudas que las personas la usan a su favor y que yo creo que es la mejor manera. Una tarjeta de crédito es no es una extensión de tu salario financieramente. En pocas palabras, de tocayo, la verdad es que le estás diciendo a la gente que en vez de estar endeudándose en estas festividades, pague sus deudas para tener una mejor calidad de vida. Total, yo creo que comenzar con el pie derecho es amarte a ti y estar fuera de deuda. Sí, pero a veces se hace un poco difícil, porque está la especie de maquinaria que te lleva hacia el consumismo. Sí, es verdad, lamentablemente tenemos que tener prioridades claras. ¿Queremos vivir endeudado, esclavizado? ¿O realmente decidimos que las deudas que vamos a adquirir son deudas para ayudarnos a nosotros a avanzar y poder nosotros seguir adelante con una paz financiera que nos merecemos? Entonces, el mejor regalo que nos podemos dar es ir pagando primero la que tenga más intereses, ¿cierto? Totalmente. No la que tenga la mayor deuda, ¿o es lo mismo? Bueno, equivalente mejor la que tenga, porque aunque créelo o no, los intereses van a agrandarse más si no la pago. Entonces, la que tiene mayor interés es la que debemos comenzar. Gracias, Daniel. Y a usted, esas palabras son para que le llegue aquí. Así que lo siga y ahí está. No, regalo no, pague su deuda. Bueno, vamos a una pausa. Nos fuimos de cena de Navidad a la organización que organizaron algunos de los actores de la dinastía Casillas y sus amigos. Te vamos a contar absolutamente todo en exclusiva lo que pasó. Además, veremos cómo una directora de escuela motivó a sus estudiantes a revivir las tradiciones de la Navidad. Te sorprenderás con lo que hizo. Y Luca Moli regresa a la casa con una icónica canción. No se lo pierdan. Mira qué grande está Luquita. Son las 8:25 de la mañana. Qué bueno que nos acompaña a través de Telemundo 52. Radar y satélite nos muestra algunas lloviznas que ahorita mismo están afectando zonas en Santa Clarita, San Fernando, Thousand Oaks. Ahí estamos viendo cerca de Malibu también algunas células generando fuertes lluvias. En el condado de Orange, condiciones totalmente secas. Algunas lloviznas desde Lake Elsinore hasta Beaumont. Y tenemos condiciones mayormente secas a través de Ontario, San Bernardino. El viento sigue muy activo entre las 20 a 40 millas por hora. Y también a continuación le quiero mostrar que
que aunque, por ejemplo, en el monte está despejado ahorita, después de las 2 de la tarde va a aumentar la probabilidad de precipitación y en algunos momentos vamos a tener ese modelo de lluvia para presentárselo para que esté preparado porque hay más lluvia en camino para esta tarde, esta noche y también para mañana viernes. Ya volvemos en algunos momentos con ese modelo. Es tu momento. Paseando por el casino. Llegando al Sideline Sports Bar. Celebrando con amigos. Ahora es el momento de todos. Wild Burgers. Bebidas. Los buenos tiempos. Y la victoria. Morongo Casino Resort y Spa. Buenos tiempos. Y la Gran Highlander llevó alegría a toda la ciudad. Fin. Las mejores historias empiezan en el Toyotatón. Arrienda un Corolla nuevo por solo $219 al mes. Arranca tu historia hoy. Toyota. Vayamos juntos. Si sufriste un accidente, llama a los abogados de Sweet James. Sweet James te ayudará a recuperarte de tu lesión, ya sea un accidente de auto, camión, motocicleta o incluso bicicleta. Sweet James estará ahí para ti. Premiados como los mejores abogados de América. Hola, soy Enrique Quiabra y estás viendo Telemundo 52. Siempre contigo. Son las 8:27 de la mañana. Seguimos con vigilancia por inundación para los condados de Los Ángeles y Ventura y también tenemos un aviso y una advertencia por fuertes vientos. Especialmente en las montañas es donde se esperan ráfagas sobrepasando las 50 millas por hora y en toda la costa tenemos una advertencia por alto oleaje hasta mañana. El modelo, justo como yo ya le decía hace algunos momentos, nos muestra condiciones secas durante gran parte de la mañana, pero esta tarde se empieza a intensificar esa precipitación para Los Ángeles y Ventura. Hacia nuestro viernes empezamos a ver esta lluvia ya para los condados de Orange, San Ángeles y Ventura. Mañana más lluvia en el condado Orange, Riverside y San Bernardino. Va a ser hasta el sábado que termina esta precipitación desorganizada y el viento seguirá soplando con mucha fuerza, así que asegure objetos sueltos en su patio y abríguese muy bien porque además con la fuerza del viento se siente más frío de lo que marca el termómetro. Bueno, nos vemos más o menos en una hora con más información del tiempo. ¡Feliz Navidad! Sus motores suenan muy lindos. ¡Qué diversión y qué estilo! Eficiencia con cada milla. Me encantan estos días. Llegaron las Navidades Honda. Llegó esta época del año otra vez con Navidades Honda y la oportunidad de conducir tu propio Honda con una gran oferta en un nuevo y divertido Honda. Apresúrate y ve hoy a tu concesionario Honda local para vivir la magia de Navidades Honda. Con Meal Deals de McValue, te llevas esto, esto y esto. Con un McChicken, un McDouble o un Daily Double. Por estos precios, hasta el chat familiar está de acuerdo. Cuando te chocan, los abogados de la Red de los Defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Llama al 1-800-636-3636. Comparte el amor de Subaru. Es un momento emocionante, ya que los distribuidores Subaru de todo el país contribuyen a una causa benéfica. Además de adquirir un increíble vehículo, puedes elegir distribuidor apoyarán con sus donaciones. Antes de que termine el año, Subaru y sus distribuidores donarán más de $350 millones a organizaciones benéficas. Obtén un APR del 0% en modelos nuevos selectos de Subaru y Subaru compartirá el amor. When you're the best of friends, having so much fun together, you're not even aware you're such a funny pair. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante, ayuda a reparar la hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Hola, soy Vanessa, team member en mi Chick-fil-A local. Y un pequeño detalle que te va a gustar de los 30 Count Nuggets de Chick-fil-A es que son una cantidad perfecta para compartir en familia. Team member real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio. Siguiente.
Sonreír primero puede ayudarle a alguien a encontrar el valor de sonreír también. Jameson, un whisky reconocidamente suave de una gran familia. Este es José y podría ser de los nuestros. Cuando aparece sin invitación, nunca llega con las manos vacías. Casi tan suave como nuestro whisky. Tiene que ser Jameson. ¿El nuevo iPhone 17 Pro? Obtén el totalmente nuevo iPhone 17 Pro por cuenta nuestra al intercambiar tu iPhone viejo, cualquier condición, sin requerir el plan más caro. Además, cámbiate y pagaremos el saldo pendiente de tu teléfono hasta $800 por línea. You better think about what you're trying to do to me. Free at Heart. Libre Dani Couture, la nueva edición limitada. Yves Saint Laurent. Celebrando, celebrando, celebrando. Hoy se celebra la vida. Hoy se celebra lo que hay que celebrar. Atención que comenzamos a celebrar. Venga para acá, porque ¿quién nos quiere? ¿Quién nos quiere? ¡Nosotros! Y vamos a empezar nuestra celebración felicitando a Jay, que cumple 2 años. ¿Qué crees, mi vida? Tu familia quiere decirte que te aman con todo su corazón. Celebra lo grande en Los Ángeles, California, donde vives, mi cielo. ¡Feliz cumpleaños, Jay! Y yo quiero felicitar a Carlos Abad, que cumple 10 años. Toda su familia quiere recordar todo lo mucho que te aman. ¡Happy birthday, Carlos! Happy birthday. Ay, mi amor, ahora tengo yo que felicitar a ella. A Lela Bo. Y no es el perfume, ella vive en New York, Bronx, New York. Tu familia, tus amistades y tus compañeros de trabajo, Lela, te quieren decir a ella un feliz cumpleaños. ¡Felicidades! Y yo a felicitar a Kayla, que cumple 9 añitos. Vamos, que pases un día muy feliz en compañía de tu familia que tanto te quiere. ¡Happy birthday, Kayla! Y ahora, dando vueltas y feliz, voy a felicitar a Isaac, que cumple 8 añitos y tu familia quiere recordarte lo mucho que te quiere. ¡Feliz cumple, Isaac! Y para terminar tenemos... Se trata de Grace García, cumple 5 añitos y tu familia quiere decirte que te quieren demasiado, así que ¡feliz cumpleaños, Grace! Grace te visitó y ahora les cuento que si usted desea formar parte de nuestra celebración, envíenos su foto. ¡Pero te peinas, cuñao! Oh, perdón, ¿con qué? Con su nombre y ciudad. ¿A dónde? A hoydía@ o a nuestra página de Instagram y nosotros ¡los felicitamos! ¡Feliz Navidad! ¡Llegó mi amor! Navidad y les contamos que 2 inmigrantes fueron hospitalizados, sufrieron lesiones durante un operativo de ICE. El gobierno está culpando a uno de ellos de haber embestido a los agentes de inmigración. Ocurrió en Maryland, en Glen Burnie. El gobierno asegura que los agentes se acercaron a este vehículo, se atropelló, así que los oficiales de ICE abrieron fuego contra él. Dicen que es un inmigrante indocumentado de Portugal y el otro inmigrante que iba de copiloto es de El Salvador y también dicen sin documentos. Y vean la detención de una ciudadana estadounidense. She's claiming that she's a U.S. citizen, but she's not going to identify herself. How you doing? I'm Deputy Valdez with the Sheriff's Office. How you doing today? Okay. Anything incorrect? I'm just driving on my way to work. Este incidente ocurrió en Key Largo, en el sur de Florida, el 3 de diciembre. Pero las imágenes las acaba de publicar el Miami Herald. Se ve a un agente, le ordena que salga del auto y que coopere. La mujer explica ahora que antes que eso, el 7 de noviembre, ya la detuvieron. En ese caso fue junto a su esposo. Él no tenía papeles y se lo llevaron.
Y hay un nuevo plan de la administración Trump en inmigración, es el plan de albergar hasta 80.000 extranjeros en almacenes industriales. Lo reporta el diario The Washington Post, que ha tenido acceso a esos planes. Nuestro corresponsal en Texas, Francisco Cuevas, nos cuenta lo que se sabe hasta ahora. Este es el mensaje navideño generado por de todo el país. Un Santa haciendo el papel de agente de inmigración que está causando malestar entre muchos. Y eso está mal, tanto como de Santa Claus como los de ICE. Yo no sé por qué hacen eso. Más preocupante para los inmigrantes es el artículo del Washington Post que revela el contenido de documentos internos de ICE y el plan de usar almacenes industriales para alojar a 80.000 inmigrantes indocumentados. La capacidad de detención unificando esta administración que encabeza el presidente Trump se va a triplicar. Es una malísima noticia. De acuerdo al artículo del Washington Post, ICE está 10.000 personas que estarían ubicados en Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Missouri. También en el plan están contemplados 16 almacenes más pequeños con capacidad para 1.500 personas. Nos afectan, la verdad, sí, como migrantes, porque ya caminamos con temor, ya no salimos a trabajar. Un poco triste porque no tenemos a la familia con uno, pero hay que salir adelante. De acuerdo al documento, el Servicio de Inmigración y Aduanas tendría como objetivo acelerar las deportaciones de manera más eficiente y a un menor costo, mediante un sistema que funciona algo similar al de compañías de envío. Sin la atención que un ser humano que no es criminal merece tener cuando es arrestado y detenido en uno de estos centros. El Departamento de Seguridad Nacional no quiso confirmar los informes del Washington Post y no respondió a los detalles sobre el supuesto plan. Muchos temen que el plan crearía más problemas porque las estructuras industriales están diseñadas para el almacenamiento y envío de paquetes y no para la ocupación humana. De acuerdo al plan que estaría siendo enviado esta semana a compañías privadas, ICE estaría modificando estas bodegas con cocinas, baños y áreas recreativas. En San Antonio, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y nuevo en el caso Epstein, el Departamento de Justicia dice que necesitará algunas semanas más para procesar todos los archivos. Es porque el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York han descubierto más documentos, más de 1 millón de documentos adicionales. Están relacionados potencialmente con el pederasta convicto. Dicen que hay abogados trabajando las 24 horas del día para realizar esas tachaduras que están viendo en pantalla. Legalmente se requieren para proteger a las víctimas. Prometen publicar lo antes posible los documentos. Son las noticias de ahora, que es Navidad, y en Navidad también le ocurren cosas a los famosos. Vamos con Farándula al Día. Oh, my. En Farándula al Día, Avi Quintana. Poco más de una semana de la muerte de su padre, Abraham Quintanilla, y contó entre lágrimas que se fue mientras dormía. Según explicó, aún no se conoce de qué murió, pero la familia confía en que no sufrió y se fue en paz. Avi Quintanilla también explicó cuál fue la última voluntad de su padre. Escuchemos aquí. At this point, my dad's wishes were to not have a funeral, so there will be no funeral. My dad's wishes were to be cremated. And so at this point, that's all the information the family is giving out at this point. No podemos ni imaginar lo triste que debe de estar la familia en estos momentos, en esta Navidad, sin la presencia del papá. Así que les mandamos todo nuestro cariño desde aquí. Claro que sí, con todo nuestro amor, la verdad es que sí. Grinch, wake up, wake up. Me tragué mis propios pelos. Cuéntame, ¿qué más hay en la farándula? ¿Quieres que te ayude? Ok, miren, señores. Detuvieron a un joven de 19 años vinculado al violento asalto ocurrido el mes pasado en la residencia de Tekashi 69 en Florida. Las autoridades informaron que Pedro Rodríguez fue identificado por el FBI gracias a algunos datos de su celular y el video de vigilancia de la propiedad durante
durante el allanamiento de la casa del sospechoso. Las autoridades recuperaron las pertenencias robadas y también el arma utilizada. Rodríguez enfrenta múltiples cargos y permanece detenido sin fianza. Señora, pero aquí tiene que haber algo, porque es que no. O sea, esta es la segunda vez que se le meten en la casa de... 2 veces, ¿no? De Tekashi 69. Bueno, dicen que ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de pena. Bueno, no, pero acuérdense que esa vez que entraron, era la única que estaba, era su mami, y la tuvieron ahí con la pistola en cabeza, esperando a ver qué podían encontrar. ¿Por Entonces, qué se meten en la casa de él? Eso tiene que ser una persona cercana a él, mi amor, porque ellos entran como que están en A lo su mejor que casa. tiene rivalidad con él. Bueno, hay muchas teorías, pero todavía no tenemos ninguna certeza porque la policía sigue investigando, entonces tendremos... Él va a cantar más que Luis Miguel pronto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mira, pero hay una nueva controversia legal, pero no es con ellos, es con Daddy Yankee y su ex Mireille González. El equipo del artista presentó una moción por desacato, alegando que ella violó un acuerdo previo que se le prohibía usar o reclamar derechos sobre las marcas de Daddy Yankee, y según los documentos, ella presentó una demanda federal donde afirma tener participación de esas marcas, algo que el tribunal ya había descartado. Pero ahora Daddy Yankee solicita que se le declare en desacato y que se le pague las multas de hasta $1,000 por día de incumplimiento, y que se le prohíba terminantemente volver a presentar reclamos sobre sus marcas. O sea que esto sigue extendiéndose, agrandándose, las demandas evolucionando y el pleito, yo no sé cuándo va a Cada día es más triste esta situación, y no me gustaría que se convirtiera como en uno de estos shows mediáticos y que uno pierda el interés. Creo que lamentablemente ya es tarde para eso y se ha convertido en un show. Sí, no, y mira, después de 30 años de matrimonio, por algo dicen que solo conoces a tu pareja el día que te divorcias, tristemente. Así es. Bueno, yo les voy a contar que Raúl Rocha Cantú, el presidente de Miss Universe, compartió un mensaje de Navidad donde llamó a la paz, la reflexión y a valorar lo esencial, deseando además una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. La publicación llega en momentos en que Rocha es acusado en México de varios cargos que al momento no ha sido juzgado formalmente. Oigan, y en otras noticias, fíjense que la princesa de Gales, Kate Middleton, y su hija, la princesa Charlotte, protagonizaron un tierno dueto, pero no cantando. Ellas estaban tocando el piano a 4 manos para celebrar la Navidad. Vea usted. Oye, qué lindo, pero faltó un poquito de sabor de burrito sabanero, ¿verdad? Sí. Ay, ese es mi sueño. Y ahorita acabamos de adquirir un piano en casa y yo voy a aprender a tocar piano con mi hijo. Yo tengo mucha ilusión de eso, me encanta. ¿Viste? Soy muy real, muy real. Me encanta. De la Aprende para que me toques en mi boda. Claro que... Ay, claro, dame tiempo, sí. Chiqui, dame ¿Contra tiempo. quién? Todavía no sabe. ¿Contra quién? Todavía no he encontrado el chico, pero pronto. Pero el vestido ya está en la cajuela. El vestido está en mi casa. Compra tu traje. Por algo se empieza. Señores, mira, usted se ha preguntado alguna vez si usted pudiera regalarle algo a su artista favorito en esta Navidad, ¿qué sería? Bueno, nosotros salimos a las calles de New York. Ustedes saben que a la gente de Nueva York, mi amor, le encanta estar opinando. Ángel Villagómez comenzó a preguntar a la gente, al pueblo, ¿qué le regalarían a su artista? Vamos a escuchar qué dijeron ellos. Así es, saludos desde Times Square, Nueva York, y efectivamente, como lo comentaron, quisimos saber qué opina nuestra gente en esta época navideña a la hora de regalarle algo a algún famoso. Es por eso que salimos a Nueva York para qué le regalaría el pueblo a las celebridades. A Jennifer López le regalaría un buen hombre, un hombre a todo dar, un hombre perfecto que es el que ella quiere, el que ella necesita y que se lo merece. Un artista a todo dar, y quién más que ella que se consiguiera un hombre en esta Navidad, que la quiera, que la respete, porque ella se lo merece y ella se lo ha ganado. Yo admiro Puma y me gustaría regalarle de recuerdo un anillito de mi país, que es Perú. ¿Cómo cuál le regalaría al Puma? A ver, vamos a ver. Este creo que vamos con el Puma. Este que está aquí, sí. Ya, pues perfecto. Bueno, este sería para el Puma. Ajá. Me lo llevo yo entonces. Lléveselo.
Bueno, yo le daría un regalo a Daddy Yankee y a su esposa, que vayan a conocer Medellín, que es una ciudad divina, para que dejen de pelear tanto y vayan y disfruten y hagan las paces. A Shakira le regalaría un viaje a un lugar exótico donde descanse porque ha trabajado mucho y pueda encontrar el amor de su vida. A Karol G le regalaría también otro varón. Pero ella tiene novio ya. Ella tiene ya, pero no me luce que ese es el de ella. Yo necesito otro para ella, que sea más guapo, más varón, porque ella se lo merece también. Sí. Yo a Jennifer López le regalaría un manual para que encontrara el hombre perfecto, el hombre de su vida. Finalmente el amor. A Romeo Santos le regalaría un Brugal, XB y unos voces sexy de elefante. Gracias. Bueno, como lo escucharon, esa es la opinión de nuestra gente y algunos de los regalos fueron muy creativos. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes allá a los estudios. Ay, mami, ¿te gusta mi bachata? Pero ¿sabes qué? Que lo chistoso es la mentalidad del ser humano de que cree que para que pueda ser feliz necesitas un hombre. ¿Qué ustedes me regalarían a mí? Un hombre. También. Un hombre también. Bueno, si ya tienes el traje, ¿no? Yo tengo el traje. No, yo te regalaría una membresía de pilates o yoga para que te relajes, para que fluya, porque tú trabajas mucho. Sí. Ah, mira, esa está bonita. No, entonces sería más bien como... No, porque pilates va a ser ejercicio. Tú me estás diciendo hyper a mí. Que te deja amor. ¿Tú quieres que yo vaya para yoga? Mira, tú me estás diciendo a mí hyper incontrolable a mí. Yo me veo en ti, yo me veo en ti. Tú eres mi espejo, mi reflexión. Tranquilas, no peleen, muchachas. Vamos a una pausa. En yoga ella a mí. Tranquila, Cindy Lou. Acompañamos a varios actores de la dinastía Casillas en la cena navideña que celebraron junto a sus amigos. Y en exclusiva te contamos todos los detalles de lo que ocurrió. Y a continuación, la fiesta navideña en Nueva York, en el Frosty Bar, un restaurante lleno de luces, decoración, magia y un ambiente único que está robando miradas esta temporada. Y hoy día de recalentado, al regresar te contamos cuánto tiempo puedes esperar para que los alimentos no se dañen y cómo disfrutar de forma segura la comida de Nochebuena que llega a tu nevera. Ya regresamos con más de Hoy Día de Navidad Version. Será una noche inolvidable, donde muchas serán las sorpresas. Sabes que yo te amo y no puedo vivir sin ti. Y los sorprendidos, lejos de ti. Esta noche, a las 10:09 Centro, por Telemundo y Peacock. Ana, sabes que puedo verte, ¿no? Ay, comprar un coche usado me agobia. No quiero pagar de más. Sí, pero no olvides que siempre estoy aquí para ayudarte. ¡Súper! Muéstrame entonces, Carfax. Casi la mitad de los coches usados han tenido un accidente. Carfax puede mostrarte cómo su historial de accidentes influye en el precio para que no pagues de más. ¡Yay! ¿Qué te parece, mi pequeño Carfax? Muéstrame el Carfax. Búscame siempre y encuentra millones de ofertas en Carfax.com. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Comparte el espíritu tropical con Coquito, hecho con Goya. El nuevo menú de The SpongeBob Movie, Search for SquarePants, ha llegado a Burger King. Embarca en una aventura con esos... The SpongeBob Movie, ahora solo en cines. We have been here always, building communities, small business owners who power our economy, hands that pick America, of our homes, caregivers, neighbors, families raising the next generation. Latinos contribute over $4 trillion to America's GDP. We are America. America is us. ¿Por qué debería dejar que me encasillen? Nunca igual. Siempre yo misma. Paradox, tu perfume recargable de Prada. Uy, rinocogripe. Suena pegadizo porque hablamos de resfriado común, norovirus, COVID-19 y gripe. Esto lo soluciona. Usar Lysol Disinfectant Spray en las superficies ayuda a reducir 4 veces el riesgo de propagación. Aquí no entrará rinocogripe.
Oragel sabe que el dolor bucal te impide a sentirte como tú. Así que elige la marca número 1 en el alivio del dolor bucal y obtén un alivio inmediato, dirigido y duradero. Oragel, vuelve a sentirte como tú. Mi hija fue la que buscó por internet seguramente. Papá, llama acá a Jacobi en medio. Pues uno siempre tiene temor cuando tiene algún problema, ¿no? O sea que siempre está con la idea, ojalá que me toque un buen abogado. No, siempre, yo hasta con mis amigos, ojalá que me toque un buen abogado. Pues si alguien tiene algún problema así como yo tengo, le recomendaría a Jacobi en medio, definitivamente. Llame ahora mismo. Feliz Navidad. Mega 96.3 y la música app presenta Cali Bash. Sábado 17 de enero en Crypto.com Arena. Por primera vez juntamos este lineup histórico. Yandel, Chencho Corleone, Ivy Queen, La Caballota, Tito el Bambino, Randy, De La Ghetto, Ken White, Baby Rasta y Gringo y muchas sorpresas más. Boletos a la venta ya en AXS.com. Telemundo, la casa del mundial, te desea felices fiestas. En estas fiestas la nevera se llena de sobras, pues mucho cocina y pues, hay que saber qué hacer con ello, ¿no? Claro que sí, pero ojo, pues bien, no siempre es segura. Por eso hoy te contamos cuánto tiempo puedes consumirla sin riesgos y cómo evitar una intoxicación. Vamos a ver. Familia, gracias por seguir conectados en la hablar de un tema súper importante y que nos compete a todos en estas épocas navideñas, porque estoy segura que todos nuestros hogares la nevera luce exactamente igual, llena de alimentos de la cena del 24 de diciembre, sobras, pavo, natillas, postres, carnes frías y por supuesto todos en casa esta semana vamos a almorzar o cenar comida recalentada. Pero entonces la pregunta es, Karen, ¿hasta cuándo podemos comer comida recalentada sin que esto represente un daño para nuestra salud? Hoy les tengo el dato. Según la OMS, la FDA y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, un alimento refrigerado después de 3 a 4 días empieza a presentar crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque recordemos que los alimentos refrigerados simplemente ralentizan el crecimiento bacteriano, no lo detiene como podría llegar a hacerlo el congelador. Entonces, un alimento del 24 de diciembre puede ser consumido máximo hasta el 28 de diciembre. A partir de ahí, representa un gran riesgo de intoxicación alimentaria con síntomas como diarrea, fiebre, de intoxicación, deshidratación, etcétera. Incluso si los alimentos saben y huelen bien, eso es supremamente importante. Entonces, las recomendaciones como química farmacéutica son las siguientes: refrigerar los alimentos máximo de 3 a 4 días. Si no los vamos a consumir antes de esa época, lo ideal es congelarlos en recipientes herméticos, limpios y completamente secos, y preferiblemente de vidrio. Ahora, nuestros alimentos deberían estar expuestos sin refrigeración máximo 3 horas en nuestro comedor o en nuestra cocina antes de ser consumidos. Y por supuesto, cuando vayamos a preparar nuestro recalentado, asegurémonos de que los alimentos salgan completamente calientes, echando humo, para que puedan matar cualquier cosa que se encuentre ahí. Eso es todo por hoy, familia. Gracias por seguir con nosotros y continuamos con más de Hoy Día. Ah, fíjate, me gustó ese tip de que estén bien calientes, porque a veces uno sí se come un pedacito de puerquito frío. A mí me parece que a veces yo, alguna ensalada rusa, por ejemplo, esa no se calienta. Entonces, ya sabes, 3 a 4 días, porque si no puedes estar para evitar maluca. Intoxicaciones, porque uno luego le da flojera cocinar y así, pero es mejor pues cocinar otra vez que enfermarse. Mi abuela me metió en la cabeza que no se bota comida. Entonces uno, para no botarse la come y después terminas enferma. Cuidado con eso.
Vamos a una pausa, Clovis. Claro No que te sí. muevas de ahí porque ayer fue Nochebuena, pero las fiestas no paran aquí y es por eso que te vamos a mostrar las nuevas tendencias de maquillaje para fiestas que te harán lucir espectacular. Y además conoceremos cómo una directora escolar inspiró a sus estudiantes a rescatar las tradiciones navideñas y te vas a sorprender con su iniciativa. Y Luca Moli nos presenta un clásico navideño con más de 50 años de historia que sigue conquistando el mundo. Prepárate para dejarte llevar por su ritmo y bailar esta Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ey, no me corten el arbolito, no me lo corten! ¡Vayan a abrir sus regalos! ¡Ahí se los dejé en el arbolito! Digamos que en Airbnb encuentras una casa ideal para ir a surfear. Pues ahora también encuentras clases con un surfer profesional. O si encuentras un super lugar en Ciudad de México, ahora encuentras un tour de tacos con un super experto. Y si encuentras una icónica casa en el corazón de Seúl, también encuentras una clase de baile en un icónico estudio K-pop. Alojamientos, experiencias y servicios. Ahora Airbnb es mucho más que un Airbnb. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Quiero waffles. Yo también. Sorry. Se ha dicho que cuando alguien a quien ama tiene Parkinson, usted tiene Parkinson. La verdad es que la enfermedad de Parkinson no solo afecta a los diagnosticados, afecta a todos los que los apoyan y ayudan a cuidarlos. Si tiene preguntas, la Parkinson's Foundation tiene respuestas. Podemos ayudarle a entender mejor la enfermedad y darle consejos para vivir una vida mejor. Para obtener más información, visite parkinson.org o llame al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. La Parkinson's Foundation. Juntos. Jameson, un whisky reconocidamente suave de una gran familia. Este es José y podría ser de los nuestros. Cuando aparece sin invitación, nunca llega con las manos vacías. Casi tan suave como nuestro whisky. Tiene que ser Jameson. El nuevo menú de The SpongeBob Movie, Search for SquarePants, ha llegado a Burger King. Embarca en una aventura con esos 4 tesoros deliciosos. The SpongeBob, ahora solo en cines. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Chicken, un McDouble o un Daily Double. Por estos precios, hasta el chat familiar está de acuerdo. Sus motores suenan muy lindos. ¡Qué diversión y qué estilo! Eficiencia con cada Me milla. encantan estos días. Llegaron las Navidades, mamá. Llegó esta época del año otra vez con Navidades Honda y la oportunidad de conducir tu propio Honda con una gran oferta en un nuevo y divertido Honda. Apresúrate y ve hoy a tu concesionario Honda local para vivir la magia de Navidades Honda. Escapas a unas vacaciones en Circus. Experiencia la emoción del Adventure Dome. 5 acres con 25 atracciones y no te pierdas nuestro viaje más nuevo, Nebula Z. Una sala de juegos y más en nuestro nuevo centro de premios Midway. Además, actos de circo gratis. Precios comienzan en $25 más las tarifas Resort de Las Vegas. La vida es un circo a jugar. En el 2026 llega la NBA a Telemundo. ¡Otra más! La NBA en español, en febrero, por Telemundo y Peacock. Llegó la hora, llegó la mañana. Con tu familia junto en la casa. Prepárate el café, que hoy día comienza feliz. Muy buenos días.
días fuimos testigos de cómo inmigrantes mexicanos dejaron el miedo a un lado por las políticas y decidieron reencontrarse con sus familiares en esta Navidad. Tenemos aquí las conmovedoras historias. Y una amiga de Marianela Dávila, la hija de Chiquíquira Delgado, desmienta al padre de la joven sobre un tema familiar bastante de... On the first day of Christmas, Boxing gave to me. Oscar de la Hoya comparte con sus seguidores un polémico video navideño que está dando mucho de qué hablar y verán a qué se refiere. Y más de 1 millón de luces, varios pisos y un menú inspirado en la Navidad hacen de Frosty Bar uno de los lugares más llamativos de Nueva York. En estas fiestas te llevamos para seguir celebrando. Si te regalaron un maquillaje en esta Navidad, te enseñaremos cómo utilizarlo para que luzcas radiante en cada fiesta. Amiga, la Navidad es serenidad, pero también puede sacar a flote conflictos en pareja. Hoy debatimos si estas fechas te unen o verdaderamente destruyen tu relación. Y hoy Luca Moli nos trae una canción navideña legendaria. Bueno, con más de medio siglo sonando alrededor del mundo. Así que la Navidad llegó aquí, no se mueva, que esto es Hoy Día. Con Telemundo siempre estás al día en Hoy Día, Hoy Día. I'm going to throw up and then I'm gonna die. Hola familia de Hoy Día, ¡feliz Navidad! ¡Qué bonito! ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¿Cómo estás, amiga? ¡Qué bueno verte, Mrs. Claus! ¿Dónde está? Lo ando buscando. ¿Tú lo has visto? ¿Dónde está Cringe? Cringe. ¿Eres tú, Cringe? ¡No lo traigas! No. ¡No lo traigas, no lo traigas! El Grinch. Es bueno, él es bueno de corazón. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero está como loco. Ay, ¿qué le está pasando? Ay, no puedo. Se va a llevar la Navidad, se va a llevar Dios, se va a llevar todo. ¡Oh, no! Oh, Pues amiguito. ya lo vio. Tendremos que luchar todos juntos para que esta Navidad no desaparezca por culpa del Grinch. Pero usted ya está aquí y si usted se levantó temprano o está exactamente como acomódese, porque lo que queremos es que usted siga disfrutando este día, ya sea en familia, ya sea con amigos. Y si está solito, nosotros somos su compañía. Dios mío. Bienvenidos aquí a esto que se llama Hoy Día. ¡Ey! Dale amor al Grinch, dale amor, él necesita amor. Ay, no, Cindy, no. ¿Y cómo que camina como para atrás? Como Michael Jackson. Cuidado, cuidado. Está dormido, está nadando. Grinch, ¿tú tomaste mucho vino? Soy el Green Jackson, voy para atrás. ¿Tú vas para atrás? El Green Jackson. Ven, a ver si la barriga te deja parar. Bueno, vengan para acá, porque ya tenemos aquí a Santa y vamos a tener que hacer una especie de un trineo navideño. Pero ya saben, a pesar de que es la Navidad, ¡prendan los motores! ¡Préndalos, préndalos, préndalos!
Familia, esto es Chisme Express. En cada parada, una nueva aventura. Después de que en un video en el concierto de Renata Notni, surgió ahora otro clip donde Eiza González aparece bailando muy cerquita del actor. Sin embargo, Eiza ya salió a aclarar que está bailando con una amiga y que pare las habladurías. Ella dijo que estaba frente a una amiga, dejando claro que no hay romance entre ellos. Nuestra siguiente parada es con Nicki Minaj, que borró su Instagram. Algunos dicen que tras perder 10 millones de seguidores, la rapera habría eliminado la cuenta tras su aparición en el evento Turning Point USA y las críticas que recibió por sus comentarios a favor de Donald Trump. Seguimos con la victoria legal de Mariah Carey. Un juez desestimó la demanda en su contra por el tema navideño All I Want for Christmas Is You y ordenó que la parte demandante le pague más de $92,000 en sanciones, elevando la cifra total del proceso a casi $110,000. Y terminamos felicitando a nuestro querido Ricky Martin, quien ayer 24 de diciembre cumplió 54 añitos. Mejor que nunca. Esperamos que haya tenido una Nochebuena espectacular. Y así de rapidito se nos fue Chisme Express. Esperamos que hayan disfrutado de estas noticias veloces y picantitas. Hasta la próxima. Veloces y picantitas, porque tenemos que hablar de algo que yo creo que todo el mundo va a estar comentando. Eiza González, ¿ustedes creen que de verdad estaba bailando con una amiga o si estaba queriendo ligar ahí con el Boneta? No, yo creo que simplemente ellos se conocen de algún proyecto o algo, conectaron y estaban bailando. La gente está buscando donde verdaderamente no hay. Ese video anda súper viral y están atacando mucho a Eiza, y Eiza tiene su novio. Y él también tiene su novia. Sí. Es que yo está he muy sido abusador. víctima de estas circunstancias. No me venga, Gris. Y uno a veces está bailando con una amiga donde no ha pasado ni va a pasar absolutamente nada y se convierte uno en víctima de una circunstancia. ¿Qué amiga? Porque uno lo que es ¿Cómo una se amiga. llama? ¿Cómo se llama? Es una amiga. ¿Qué amiga de qué? ¿Ah? ¿De cuándo? ¿Cuándo estabas bailando tú con Uno una también amiga? tiene sus amigas. ¿En dónde tienes que amigas? ¿Tú tienes tus amigas? Tú no tienes amigas. ¿Usted tiene amigas? No tienes amigas. ¿No? ¿Tú tienes amigos? Yo tengo amigas. Y amigos también. Pero yo no les perreo a mis amigos. Tú puedes, pero él no. Menos No, si pero- tienen pareja. No les perreo. Pero Uno. si bailas así Y poquito. menos, mira que se me van a prender las lucecitas y no de la otra. Amiga, habla. No, lo que pasa es que yo siento que, bueno, no sé, te voy a hablar por todas las mujeres. Si tú estás con un amigo y ese amigo tuyo tiene pareja, si tú tienes pareja, tú no le perreas así ni que estés en la fiesta más divertida del mundo. Artistas. No. Estaban creando contenido. Hay un código. Estábamos haciendo contenido. No, contenido no. Esa es la mejor técnica que ya se utiliza hoy en día. No vale contenido ahí. Chiqui, así como tú me dijiste hoy, el otro Es que día, no sé cuándo, me sorprende que tú, una mujer que yo te conozco, me sorprende que tú estés defendiendo esta situación. Depende del baile, Me sorprende. depende mucho Mano, el pero baile. tuviste el video. Ella no está haciendo nada más. Ella estaba haciendo como- nada. Ah, no, esto no, imagínate que esto es ensayo. Ensaya para acá, mira. Ensaya para acá. Ensaya para acá. Ensaya para acá. Ensaya para acá. ¿Están viendo? Vamos mejor a las noticias de Telemundo. Esto es muy fuerte aquí. yo no Ensaya. Después de la campana, aquí estamos. Feliz Navidad. Ya están en México los llamados paisanos, que son mexicanos que viven en Estados Unidos y todos los años regresan. Méndez nos cuenta cómo este año las cosas han cambiado. En víspera de la Navidad y con el corazón agitado, el señor José y su nieta esperan en el aeropuerto de la Ciudad de México un reencuentro que por... El de Mary, la hija que tras 2 décadas de ausencia llegó como un regalo desde Houston, Texas. ¡Ay, mi hijita linda! En casa abrazar a mamá se sintió como volver a nacer. Mi mamá, que ayer me sorprendió con un poco de tamales. Y a la cocina donde creció. Estoy súper feliz, bien increíble todo, ver a mi familia. Entre el olor a espagueti, Mary cuenta que se fue del Estado de México y a los 20 años de edad, ella y su hijo cruzaron el desierto. Yo quería ayudar a mis papás a que salieran adelante. Había muchas
barreras para poder salir y apoyarlos a ellos. Desde entonces, volver a su natal San Miguel Hila parecía imposible, más aún con el endurecimiento de la política migratoria. Vivo con esa ansiedad de decir, ¿y qué tal si un día, no sé, checan mi caso y me dicen no? Te regresas. Un miedo que valió la pena vencer para volver a mirar de cerca el rostro de su madre. Dios me prestó la vida para pasar este año con ella. Doña Marisela contaba las horas para estar con su hija, la mayor de 3 hermanos, a la que aprendió a querer a millas de distancia. Es que es una emoción muy grande y que no me la puedo creer, ¿sí? Porque lo veía yo tan difícil. Pudo venir mi hija. Y como Mary, según cifras oficiales, son cerca de 2.5 millones de migrantes mexicanos que la esperada cena de Navidad. Que las hallábamos mucho. Mary también pudo volver a ver a quienes han sido raíz y refugio, sus abuelos. Ya viene de donde andaba, se andaba por allá. Y ahora el brindis no cruza fronteras, se celebra en la misma mesa como hace 20 años. Por esta Navidad y otras más que vengan. En México, Ana Méndez, Noticias Telemundo. Qué bonita historia. Y en estas fechas navideñas también un reencuentro muy conmovedor. Es un soldado ucraniano, miren, con su hijo pequeño, abrazándolo. En unos segundos van a verlo. El padre regresa a casa de la guerra y el niño llegó junto a su madre. Vimos también cómo el soldado, antes de eso, llamó a su hijo. Pues caminó, corrió hacia él y el oficial luego lo levantó y se abrazaron con esa ternura navideña y llegando de una guerra. Son las noticias ahora. Feliz Navidad para ustedes y también para nuestra querida Alessandra. Damía, ya voy a ir corriendo a Telemundo Noticias a darte un abrazo y llenarte de brillo. Feliz Navidad para ti. Amiga, pero hoy tenemos algunos tips para lograr el maquillaje perfecto para recibir el año nuevo. Laura Barceló está con nosotros y nos tiene los consejos realmente fáciles y prácticos que podamos hacer nosotras las mortales, no las maquilladoras como tú. Así es que, por favor, comencemos por cuáles son esas tendencias que podemos utilizar para las fiestas. Bueno, mira, vamos a enfocarnos en lo que se usa en este momento. Okay. Y aquí trajimos un ejemplo que, por supuesto, lo que se está usando es la piel bien pulida, la piel saludable, la piel que luzca bien reluciente. Entonces debemos trabajar mucho en la piel y recomiendo que sea con bases que tengan un efecto hidratante. Ya saben, entonces, uno de los primeros tips es que tu piel se vea bonita, luminosa. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué productos escoger? Una base que tenga hidratante, que no tenga excesivos polvos. Exactamente, no tanto polvo. La piel se tiene que ver súper saludable. Y así como la de ella. Exacto. Sí. Y no tenemos que trabajar tanto en el maquillaje como en otras épocas que se usaba mucho el smokey eyes y todo. Ahora se usa todo lo tenue, lo suave. Entonces... Así como lo que tengo puesto yo hoy, suavecito, y como lo que tienes puesto tú. Háganme un close-up, camarógrafo, porque esto puede ser una buena inspiración para nuestras seguidoras. Gracias a todo el equipo de Makeup, a Nati, a Lucio, a mi guapa aquí. Entonces, seguimos aquí. Seguimos aquí. ¿Qué es lo que utilizamos normalmente para la fiesta? Siempre usar un poquito de escarchitas, brillitos, pero esas escarchitas y esos brillitos, como dije anteriormente, tiene que ser algo tenue. Mira la técnica suave que está utilizando ella, el dedo. Yo he aprendido esto. Cuando son sombras que sueltan escarchita y brillo, el dedo es maravilloso. No, maravilloso. Y siempre háganlo con este dedito. El anular, el del anillo. El que hace menos presión en nuestro rostro. Y así no tienes lo que llaman en inglés el fallout, que se te cae toda la sombra acá. Exactamente. Porque el dedo, ¿verdad? Que eso lo aprendí de ti, creo. Ajá. Yo siempre... Ok. Pero con una pequeña escarchita que nos va a hacer lucir ese maquillaje bien glam. Y súper fácil aparte. Súper fácil, porque debemos de utilizar sombritas que son naturales, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, le hemos dado mucho énfasis y hemos destacado los labios, porque al llevar unos ojos naturales tenemos que destacar y hacer que ese maquillaje sea glam, y como mejor ejemplo que con unos labios rojos. Igual, ¿no? Que yo, ojos naturales y boca roja, ¿ves? Te estoy siguiendo el paso, mírame. Exacto, estás tal cual. Espectacular. Okay. Y mira, algo muy importante para convertir un maquillaje sencillo en un maquillaje glamuroso es que destaquemos los puntos de luz.
al costado de los ojitos. Ah, el lagrimal. En el lagrimal. Te pones un poquito más de iluminación en esa zona. Mira cómo lo hace ella con delicadeza. Ey, veo un puntito en la nariz, ya tú se lo pusiste, Ay, ¿verdad? para allá voy, mira. Mira, ya lo tiene iluminado. Eso es un súper truco. A lo largo, pero mira, presta atención aquí. Aquí debemos hacer una pausa para que la nariz no se nos alargue así como la tienes hoy tú. Y ponemos un puntito sobre la puntita. Entonces eso hace un efecto que la nariz... Exactamente. Otro punto de luz es los pómulos. Iluminamos bien esos pómulos. Entonces nuestro maquillaje ya pasa a ser un maquillaje de fiesta. Divino. Glamuroso. Bueno, amiga, ya sabe, es puntos de luz, poco maquillaje, pero enfocarse en la piel. Y quién mejor que las expertas para darnos estos tips, a veces menos. Feliz Navidad para ambas. Feliz Navidad. Y bueno, como ustedes saben, yo tomo clases con ellas particulares y por eso mi maquillaje quedó exactamente como ella lo recomendó. Gracias más, chicas, por estar con nosotros. Nosotros vamos a una breve pausa y les cuento que una directora de escuela utiliza una estrategia para que se reconecten con las tradiciones navideñas. Su idea le va a dejar el ojo abierto y dio la vuelta al mundo el día de hoy. Y nos fuimos a la cena de Navidad que organizaron algunos de los actores de la dinastía Casillas y sus amigos. Y... ¿qué pasó? No te separes de tu tele, que esto es Hoy Día. Ya regresamos. Lo que buscas en un auto, we got you. Y si quiero presumir un poco. Dale. ¿Y si no soy la mejor estacionando? Presiona ese botón. Siempre ando con prisa. Desenchufa y go, 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 go. Hey, Toyota, I'm hot. Better. ¿Y si necesito algo fresco? Sorry. ¿Tú otra vez? We got you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Comparte el espíritu tropical con Coquito, hecho con Goya. ¿Después de aquí? Sí, dale. No. Genio el barbero. Este corte está brutal. Oye, ¿vamos por pollo? Vamos por pollo. Pollo. Creamos un cóctel que requiere 7 ingredientes únicos. El más importante, Tequila 1800. El tequila más premiado del mundo. Aquí, en el mejor bar del mundo. Cada día puede ser más difícil que el otro, pero me gusta visualizar, me gusta preparando mi día, me siento preparado y me ayuda en el día a día. Con amor, tu mente. Ana, sabes que puedo verte, ¿no? Ay, comprar un coche usado me agobia. No quiero pagar de más. Sí, pero no olvides que siempre estoy aquí para ayudarte. ¡Súper! Muéstrame entonces, Carfax. Casi la mitad de los coches usados. Tu historial de accidentes influye en el precio para que no pagues de más. ¡Yay! ¿Qué te parece, mi pequeño Carfax? Muéstrame el Carfax. Búscame siempre y encuentra millones de ofertas en Carfax.com. Orajel sabe que el dolor bucal te impide sentirte como tú, así que elige la marca un alivio inmediato, dirigido y duradero. Orajel, vuelve a sentirte como tú. Hola. Somos los Macías. Y un pequeño detalle que nos gusta de los 30 Count Nuggets de Chick-fil-A es... ese sabor sazonado. Para nosotros, eso es alegría. Porque ahí podemos compartir en unión familiar. Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante fácil. Ayuda a reparar cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Uy, reno con gripe. Suena pegadizo porque hablamos de resfriado común, norovirus, COVID-19 y gripe. Esto lo soluciona. Usar Lysol Disinfectant Spray en las superficies ayuda a reducir 4 veces. Todo en calma es vivir sin acidez estomacal. ¡Uf, qué alivio! Por eso tomo Prilosec OTC. Con una al día, ni te acuerdas del ardor.
Prilosec OTC. Una pastilla, cero ardor. Todo en calma. Integrales y trozos achocolatados. Hacer algo bueno para ti nunca había sido tan delicioso. Kellogg's Special K. Tras una noche llena de emociones, esta noche estará en juego la villa. ¿Lograrán los azules retener sus beneficios? Exatlón, esta noche, 7-6 Centro. ¡Feliz Navidad! Y sabemos que la Nochebuena, obviamente, ¿con quién la pasamos? Con la familia y ahí cenamos. Pero fíjense que algunos actores de la dinastía, compañeros de la exitosa superserie de Telemundo y también con algunos amigos del medio para brindar juntos y celebrar la Navidad. Así es, por eso Karina Monroy los acompañó en exclusiva y nos trae todos los detalles. Vamos a verlo. Así celebraron la Nochebuena y la llegada de la Navidad algunos famosos en el encanto de la Ciudad de México. Los acompañamos en exclusiva y descubrimos quién fue la más sensual. Amigos de hoy día, el regalo de Ay, muchísimas gracias, qué gusto verte. Siempre nos toca compartir en estas fechas, ¿verdad? Una Navidad más, pero muy contenta. Hoy estamos aquí, es momento de agradecer, juntarte con la gente con la que has trabajado, convivido, compartido, reído, a veces llorado también, y empezar a dar este cierre al año, porque bueno, ya se nos... Mágica, maravillosa, con gente linda, puro talento, grandes actores. Bueno, siempre las amistades, los colegas son muy importantes. El delicioso menú incluyó entradas de betabel, este jugoso corte envuelto en oro comestible y bebidas muy exóticas como esta con espuma y fuego. Dinastía Casillas le pusieron sabor a la noche. Estoy muy contenta de verlos a todos, de estar reunida con ellos y bueno, de revivir los días en camerino que teníamos en la dinastía. Me encanta, me encanta. Los amigos son como la familia que uno elige, así que pasar tiempo con ellos, las risas, con ellos puede ser uno mismo, ¿sabes? Todo eso es muy bonito. No eres tan malo, también tienes tus momentos de pachanga. Mira, o sea, la verdad es que creo que como toda persona, como todo humano, somos duales, ¿no? Tiene una así que nos vestimos bonito para venir a festejar la mejor época del año. Mostrar que los proyectos como la Dinastía Casillas te ayudan a ser buenos amigos, ¿no? Feliz Navidad a todos, todas y todos. Gracias. Estas épocas nos invitan a juntarnos, a reencontrarnos, a abrazarnos. Crecemos en las Casillas, pero es un pan de Dios. Es una chulada como amigo. Pues eso dicen todos, eso dice todo el elenco mexicano, dice que soy muy buen parche, que les hice la vida mucho más fácil, pero el parcero tiene su swing, el parcero tiene su sabrosura. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo. Y eso, Clovis, es un poco de lo que vivimos también todos aquellos que dejamos nuestra patria. Te conformas ahora por ciertas personas a tu alrededor que a lo mejor no es tu familia, pero se convierten en tu familia. Así es, bueno, el caso soy yo aquí, yo estoy con ustedes que son como mi familia, estoy súper agradecido. Y como lo dijo, hay un actor, no me acuerdo, los más cercanos, los que comparten, los que son tus confidentes. Así que hay que aprovechar estas fiestas para abrazar a los que tenemos al lado, ¿no? Exactamente. Oye, y ¿sabes qué? Yo, será por gorda, pero lo único que puedo dejar de pensar es esa carne, ¿viste esa carne? Ay, de oro. Lo del oro me tiene medio confundida, pero cuando la partió ya era rojita. Traiga una
Hacemos una pausa y al regresar continuamos la fiesta navideña en Nueva York con el Frosty Bar, un restaurante lleno de luces, decoración mágica y un ambiente único que está robando miradas esta temporada. Y Luca Moli nos presenta un clásico navideño que sigue conquistando al mundo. Prepárate para dejarte llevar por su ritmo y bailar en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Telemundo 52 responde, investiga y sigue resolviendo casos. La mayoría nos ignoraba. Y no me atendían, para nada. Entonces una señora amiga mía me dijo, habla Telemundo. Y sí, me respondieron. Y al fin nos regresaron el dinero. Sin la ayuda de Telemundo, yo creo que hubiera sido imposible. ¿Telemundo responde? Sí responde. No se pierdan nuestros reportajes a las 5:30 porque Telemundo 52 responde. Telemundo 52 Inmigración y tus derechos, donde contestamos las preguntas del público y le informamos sobre las leyes que podrían afectarle a usted y su familia. Inmigración y tus derechos por Telemundo 52. ¿Qué te gustaría este año? ¿Un Nissan nuevo? Entonces te encantará el evento 000. Eso significa 0 de enganche, 0 de interés y 0 pagos hasta la próxima primavera. O maneja este 2025 Nissan Pathfinder SV por $288 al mes más impuestos. Y muchas ofertas más como estas. ¡Date prisa! Ven hoy a Nissan de Van Nuys y Gardena Nissan. ¡Felices fiestas! Cuando te chocan, los abogados para daños materiales, físicos y emocionales causados después de tu accidente. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Los defensores han protegido a más de 3 millones de latinos. Con un abogado peleando a tu lado, podrías ganar 3.5 veces más de Ya al 1-800-636-3636. Hola, soy Alejandra Ortiz y en el sur de California se ve Telemundo 52, siempre contigo. Las mañanas pueden ser rápidas y ajetreadas, pero hay un equipo que te ayuda a empezar bien tu día. Con la información que necesitas. Las últimas noticias, el estado del tiempo, las condiciones del tránsito. Y todo lo que sucede en tu comunidad. Todo lo que necesitas ir de casa. Mañanas con Sandra O'Neill, Grecia Carrillo, Marcos Mora, Guillermo Quirós y Balbino Avilés. A las 5 y a las 6 de la mañana por Telemundo 52, siempre contigo. Hola, soy Enrique Quiabra, invitándote a que te mantengas informado con lo último en nuestros noticieros, media y las noticias locales. Te informamos mejor. Telemundo 52, siempre contigo. Aprovecha la liquidación de fin de año y ahorra la nueva. Todas se tienen que ir hoy. Estas ofertas no te las trae ni Santa. Together Let's Drive en Chevrolet de Puente Hills, el puente de los ahorros. En McDonald's, tu Iced Coffee cuesta solo $1.99. Dulce y cremoso por $1.99. ¡Que sí! Tu Iced Coffee a $1.99 todo el día. Na, 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 na. Es muy fácil ahorrar en gasolina. Simplemente no la compres. Así de fácil. Carga tu batería en el camino y ahorra hasta $2,000 al año. Descubre cómo ahorrar cargando tu EV en eléctricosparatodos.org. Racer ahora. Digamos que en Airbnb encuentras una casa con cocina de chef. Pues ahora también encuentras al chef que cocine. O tal vez encuentres una cabaña en plena... También lo encuentras en Airbnb. Y si encuentras un lugar literalmente en las nubes,
También encuentras al Yogi, que te mantendrá con los pies en la tierra. Alojamientos, experiencias y servicios. Ahora Airbnb es mucho más que un Airbnb. Yo también. Sorry. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Se ha dicho que cuando alguien a quien ama tiene Parkinson, usted tiene Parkinson. La verdad es que la enfermedad de Parkinson no solo afecta a los que ayudan a cuidarlos. Si tiene preguntas, la Parkinson's Foundation tiene respuestas. Podemos ayudarle a entender mejor la enfermedad y darle consejos para vivir una vida mejor. Para obtener más información, visite parkinson.org o llame al 1-800-4PD-INFO, opción Mejores Vidas Juntos. Hola, soy Vanessa, team member en mi Chick-fil-A local. Y un pequeño detalle que te va a gustar de los 30 Count Nuggets de Chick-fil-A es que son una cantidad perfecta para compartir en familia. Team member real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio. Maybelline New York, Sky High Mascara, nuestras cadetes valientes. Cinturones, chicas. Viajarán a alturas sin límites mientras lanzan pestañas hasta el cielo. Maybelline New York. Oragel sabe que el dolor bucal te impide sentirte como tú. Así que elige la marca número 1 en el alivio del dolor bucal y obtén un alivio inmediato, dirigido y duradero. Oragel, vuelve a sentirte como tú. ¡Oh, oh, oh, oh! Familia, si usted come comida grasosa como yo y siente dolor en la parte superior derecha del abdomen, podría tener un problema digestivo por el depósito de bilis. Hoy el doctor Calisto nos habla del tema. Vamos a verlo. Buenos días, soy Juan Luis Calisto, cirujano. Hoy día vamos a hablar sobre los alimentos que perjudican a la vesícula biliar. Los alimentos que dañan a la vesícula biliar son los mismos culpables de siempre. La comida procesada, la comida muy alta en grasas, los azúcares y todos esos alimentos artificiales que no son naturales. Cuando comemos comida grasosa, el cuerpo manda una señal a la vesícula para que ésta se contraiga. Esto puede generar un cuadro doloroso muy agudo si la vesícula está enferma, especialmente bloqueada por cálculos. El colesterol realmente no es el culpable en la formación de cálculos a la vesícula. La razón por la cual formamos cálculos a la vesícula es porque nuestro cuerpo está enfermo, con el llamado síndrome metabólico, que es sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, y esto es estilo de vida. La cirugía es necesaria cuando la vesícula se encuentra enferma, llena de cálculos y produce dolor. Esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en escribirnos. Gracias, doctor. Obviamente la comida grasosa, azúcar, todo eso es muy rico, pero hay que tener cuidado si tenemos estos síntomas. De inmediato hay que acudir al doctor. Pero bueno, lo que sí me está doliendo ahorita es el corazón porque Mrs. Claus me va a atacar aquí entre nosotras. Acompáñenos. Estamos listos para el debate. Y sé que es el día de Navidad, que deberíamos de tener paz en nuestro corazón y amor. Pero vamos a discutir qué es lo que realmente sucede en estas fiestas navideñas. Realmente es el que acaba de destruirnos. Por eso Elaine Feliz está con nosotros para ayudarnos. Es nuestra experta y obviamente me supongo yo, porque dicen que los estudios dicen que una de cada
Las discusiones más fuertes las tienen precisamente en eventos familiares, ya sea que discutan ahí en la fiesta o discutan cuando van en el auto, pero de que discuten. Entonces yo ya no sé si lo que sucede en la Navidad es que de todas maneras esa relación ya estaba medio rota y esas cracks que están por ahí son las que acaban por explotar. Mira, Navidad es un espejo emocional. Si yo, por ejemplo, en el año acumulé muchas cosas, mucha carga, yo soy la única que cocino, yo soy la única que limpio, por ejemplo, la parte económica, yo soy la que la asumo, soy la que te mantengo, tú no me aportas nada, tú eres un hombre que lamentablemente lo único que haces es que te ocupas de cargarme, en Navidad todo eso va a explotar. Y por eso decimos que la Navidad lo que hace es que detona lo que ya venía cocinándose durante el año. Perdón, doctora, ¿por qué puso el caso solamente de que usted no hace nada como hombre y lo que hace, y también puede pasar al revés, ¿verdad? Claro que sí. Ok, gracias. Solamente quería decir eso. Grinch, no sé si sabes, pero esto se llama entre nosotras. Las quejas es de nosotras. No sé si sabes, pero el Grinch nada le importa. Ok, entonces, Santa. Cuéntamelo. Cuéntame, ¿te recuerda que después tú y yo tendríamos que discutir muy sinceramente? Así que fíjate. Fíjate, yo creo que aparte de todo, tampoco ayuda mucho que en las fiestas haya alcohol, ¿no crees? En las fiestas hay alcohol, obviamente, ¿no? Porque pues ahí con los traguitos uno toma y pues la riega, ¿no? Sí. Sí. Ah, no, yo la riego antes. ¿Sí? Depende cómo uno toma. Pero yo también soy de la idea de que estas épocas es mucho la unión. Una relación obviamente se va a acabar en Navidad, en enero, en marzo, donde sea, ¿no? Pero yo siento que si ya estamos aquí hay que celebrar, pasarla bien y en enero... Sí, pero también voy a decir algo, doctora. Mira, esto no tiene nada que ver contigo, Grinch. Espero. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en las fiestas uno se carga aún más de lo normal. Por ejemplo, llega la familia. Te voy a poner un caso particular. Llega la familia, vamos a hacer cena, estoy recogiendo la casa, prendí la vela, bañé al niño, me maquillo yo, arreglo la casa otra vez porque el niño la desarregló. Tu mamá está friega, que si le puedo ayudar con no sé qué, y cuando tú volteas, tu marido está o mandando mensajes, estoy trabajando en la computadora un momento, ya va, y llega un momento que ¡cónchale! Que no sé qué, o sea, y ahí explota y dice, estoy cansada, chico, cansada. A mí me pasó eso ayer. Se me mueven las orejas. A ver, chiqui. Pero fíjate cómo ella habla de eso es carga mental. Eso nadie lo ve porque todo el mundo está viendo linda, flaca y te está viendo sonriéndote, pero tú tienes una carga mental que explota cuando, por ejemplo, tú ves a tu marido mandando el mensaje. Tú dices, doctora, no quiero matar. Doctora, permítame, Claro, doctora. claro que sí. Esto es absolutamente hipotético. Ahí el que hace todo en esa casa es el pobre marido. Sí. No, y tú sabes qué pasa, que cuando tú le llegas y le dices, pero bueno, puedes pararte un momentico y por favor pasarme la aspiradora, me dice, tú no me puedes ver sentado ni un minuto. El momento en el que un hombre se sienta en el sofá a ver Instagram. Eso se llama desahogo, no entre nosotros. Es sagrado. No se imaginan lo que significa para una mujer con carga mental ver a un hombre sentado en el mueble. Eso es un terremoto. Fluye por ahí. Está por ahí, por ahí. Esa 100%. sentada en el mueble, activa. Muchas veces donde tú me dices, te ayudo en la cocina. ¿Cómo me vas a ayudar en la cocina si la cocina es de todos? Te puedo doblar la ropa. La ropa no es mía, la ropa es de todos. Y ahí tenemos a una mujer que tiene la carga de Navidad, porque al final, si el pavo queda malo, ¿quién lo hizo? La mujer. Si la entonces, la mujer del restaurante donde lo compramos. Pero en la noche, tienes que también... Todo este tipo de situaciones son las que hace que cuando llega la fiesta navideña empiecen los problemas. ¿Por qué? Porque ya lo que decíamos los traes desde atrás. Pero ahora tampoco quiero que acabemos con todas las relaciones. Entonces, digo, hay cosas obvias como es, no hables de tu pareja en público, no lo regañes en público. ¿Qué otro tipo de cosas podemos hacer cuando... ¿Qué otro tipo de cosas tú recomendarías? Porque lo que obviamente pretendemos es que si estamos en esta época, no sea para destruir una pareja, sea para que nos volvamos a unir quizás. Mira, yo siempre recomiendo que se hable antes de la cita. No espere el 24, no espere el 31. Mira, mi amor, yo no quiero que hablen de mi peso. Por favor, si estamos hablando con mi familia, no menciones que yo estoy gorda. Ese tema no lo toquemos. El tema financiero es un tema importante. Esta se la pasa comprando regalos. No hablemos de ese tema frente a la familia. Vamos a establecer acuerdos
para que en la familia se manejen temas que a mí no me afecten y que no te afecten a ti. El problema, pero ¿qué pasa? Permiso. Mira, ¿Qué pasa mira, ¿qué pasa? Porque se me hace que él va a ser del caso de que, ¿qué caso es? O sea, yo le digo, no quiero que hables de que yo compro. Ay, qué ridiculez, pues, no te estoy molestando, pues, ¿qué tiene? Justamente, eso es un tema importante. No hablar solamente de lo que yo quiero, sino de lo que necesito. Yo necesito apoyo, mi amor. Permiso. Yo necesito apoyo, no solo... A ella se le da apoyo, se le da pernil, se le da carne, se le da de todo. Pero el discreto de esa relación es el marido. Lo que pasa es que ella no lo está haciendo completamente sincero. Pero, por ejemplo, yo soy de los que piensa que los problemas entre parejas cuando hay una reunión navideña se ve directamente por el grado de compromiso de impresionar a la familia que tenga él o tenga ella. Porque cuando llega la familia quiere mandar cosas que uno lo mira así. Y yo, pero me mira, la cambiaron. momento, yo no quiero mandar. Lo que quiere es impresionar a los suyos. Un momento, Sí. yo no. Yo no quiero mandar, yo mando. No sé si tú sabías, pero tenemos ya una semana con esta pareja en terapia. O sea, ya desde hace una semana, entre nosotros ha sido como una terapia. ¿Verdad que No, pero ya va, pero vamos a hacer esas discusiones que se dan en esta época causan rupturas, o sea, hay personas que se dejan por las discusiones o los malentendidos. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de personas que se separan, las parejas que se separan. Por disparatico así. Es que se va acumulando, es como que una gotita, el vaso se rebosa. Entonces, oigan, ¿cuál es el problema? En Navidad tenemos a la tía que critica. Sí. La vemos. La tengo. Tenemos al abuelo que, por ejemplo, que es bastante mandón, pero tenemos a los narcisistas. Lo tengo. Tanto mujeres como hombres narcisistas no soportan ver disfrutando al otro. Lo primero que hacen es querer controlar. Y desde ahí, cuando tenemos una pareja narcisista que te ve que tú estás muy bien, feliz con tu familia, con tu pareja, no baile. Puede ser mujer u hombre, lo primero que va a hacer es decirte, ay, pero es que tú nada más estás con tu mamá y va a querer tener toda la atención. Doctora, yo la necesito en mi casa, doctora. Y no se puede al revés que una crisis fortalezca Sí, esto. pero para eso yo tengo que admitir y responsabilizarme, porque hay gente que lo único que dice, no, porque es que tú, pero ¿cuál es la responsabilidad que yo voy a asumir, mi amor? A partir de ahora te prometo que no voy a hablar de que tú eres la compradora. Te prometo que yo no voy a hablar de tu peso. Mi amor, vamos a terapia, porque nos hemos dado cuenta que en esta Navidad hay situaciones no resueltas. Reparar la Ellos son relación. así. Eso es peleamos, nos arreglamos. Estamos en esa, pero nos amamos. Ya ahí vamos. No, mi amor, yo te prometo ahí, yo voy que con yo voy a mi bicicleta. mandarnos muy bien en esta relación. ¿Qué nos vas a mandar? Pero, muy oiga, bien. El Aine, yo sé que estamos hablando de pareja, pero eso no nos sucede con parejas, sucede hasta con los hijos, porque es difícil cuando tú, siento como que la Navidad y de mujer, de métete en la cocina y ese único día, esas pocas horas, es donde tú trabajas. Lo que tú no has trabajado en un año, tú lo trabajas ese día. Y tú ver una persona con esta paciencia y esta calma y tú afanado, que vienen gente para la casa y visita y no te ayudan. Gracias. Y el arroz quemándose por un lado y él sentado en una computadora con un teléfono, ¿te da ganas de trayarlo? ¿Cómo no? Están lo que ella está diciendo es lo que viven muchas mujeres. Porque estoy enojada todavía. Pero ¿qué pasa con eso? Ella es la que tiene que asumir la carga, pero también es la que tiene que conciliar. La familia tiene que estar unida y ella es la que se encarga de... Vengan a cenar. Doctora, este pobre Grinch le paga un señor para que haga el pavo. Va a buscar el pan de jamón. Desamarra las hallacas. Voy y compro el hielo, que odio comprar hielo. ¿Quién odia comprar hielo? Yo odio comprar hielo. Tú eres el único. Y entonces ella está, ¿qué carga tiene ella? Para que le abriera la hallaca también. También. Bueno, pues miren, yo creo que como te decía, esto lo vamos a tener que platicar después porque ellos sí necesitan bastante terapia. El último consejo rápidamente para la gente. Que se enfoquen en reparar. El año ha sido un año bastante difícil para muchas personas, ha sido un año de mucha presión y si nosotros como pareja sabemos que hay un tema no resuelto, este es el momento de reparar. Identificar si necesitamos terapia. Además de eso,
mi parte en el conflicto, porque yo como pareja tengo una parte del conflicto, y comenzar a ver cuáles son los límites. Pero dile algo directamente a ellos, que son ellos los que hacen el lío. Elaine, mira, nosotros estuvimos hablando aquí, pero quiero que sepas que le hicimos al público una pregunta, y yo sí quiero saber si usted considera que esta época de fiestas es para unir a las parejas o para separarlas. Y usted dijo... Claro que unión, sí. Ahí está. Dijo, es para unión, pero no siempre funciona así. Mira, ¿tú sabes qué pasa, Penélope? Que ¿sabes por qué cuando uno le dan el regalo, uno se le olvida todo? Uno se le olvida todo cuando uno le dan el regalo. Ahí está la unión. Gracias, Elaine. Un placer tenerte con nosotros. Feliz Navidad. Gracias por habernos acompañado. Y como dice mi abuela. ¿Cómo dice la abuela? Si Santa te dejó a ese hombre sin sabor, que el año nuevo te traiga un buen cuchiplanchador. Esos son mis deseos. Ay, pero el amor es muy fuerte en la vida. Estoy sintiendo que tengo que madurar. Estoy un poco verde todavía, ¿verdad? Estoy un poco verde. Señores, vamos a una pausa y hoy te invitamos a conocernos un poco más a cada uno de nosotros, porque vamos a revelar cuáles son nuestras tradiciones navideñas. Pero celebramos con nuestra familia en Navidad. Además, una directora de escuela usó la creatividad para enseñar a sus alumnos sobre las tradiciones navideñas. Te diremos qué hizo y cuál fue el impacto que tuvo. Ya regresamos con más de Hoy Día. Con toda la alegría, sin miedo al éxito. Te amo, Grinch. Ay, Elaine, ven siempre. Mira ahora, mía. Antes de tu business, de tu merca, de tus enemigos, que estamos tu familia. ¿Cómo va el cargamento? Me gustaría estar compartiendo esto con el Ismael. ¿Qué más quieres de mí, Ismael? Dinastía Casillas. Esta noche a las 9:08 Centro. 20 minutos. Cuanto mejor duermes, mejor humor tienes. En la venta y liquidación anual, ahorra hasta $700 en Sealy Posturepedic y recibe una base ajustable gratis. Mattress Firm. Gracias, familia. ¿Quedó pastel? A los 45 te toca, porque aunque no tengas síntomas, debes examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard en la privacidad de tu casa y envíala para obtener tus resultados. Cologuard es para personas de 45 años o más con riesgo promedio y no riesgo alto. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. Pide Cologuard a tu médico o en línea. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Uy, renocogripe. Suena pegadizo porque hablamos de resfriado común, norovirus, COVID-19 y gripe. Esto lo soluciona. Usar Lysol Disinfectant Spray en las superficies ayuda a reducir 4 veces el riesgo de propagación. Aquí no entrará renocogripe. When you're the best of friends, having so much fun together, you're not even aware you're such a funny pair. Déjate llevar por el mundo de Candy Crush. Candy Crush. Juega ahora. Orajel sabe que el dolor bucal te impide sentirte como tú. Así que elige la marca número 1 en el alivio del dolor bucal y obtén un alivio inmediato, dirigido y duradero. Orajel, vuelve a sentirte como tú. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Comparte el espíritu tropical con Coquito, hecho con Goya. Los nuevos Infiniti QX80 y QX60 Sport. Con una belleza que roba tu atención y la gloria de la competencia. Los totalmente nuevos Infiniti QX80 y QX60 Sport.
Haz la escapada perfecta en un nuevo modelo Infinity Sport durante el evento único de invierno, solo en tu concesionario local. Y ahora tenemos un reporte del tiempo. El vórtice polar traerá mucha nieve. Afortunadamente tendremos una blanca Navidad, pero manejen con cuidado. La tormenta estará con ustedes esta noche. Y yo también. El mejor estándar para medir la temporada es cómo te hace sentir. El evento December to Remember. Obtén ofertas especiales en el RX 350 de 2026. A las 5, Telemundo 52 te da más noticias más temprano. Y a las 5:30, Telemundo 52 responde por nuestra gente. Telemundo 52 a las 5 y 5:30, seguido por nuestro noticiero estelar a las... Lejos de ti, de lunes a viernes a las 10:09 Centro por Telemundo. Oye, sí, nosotros no duramos 5 minutos en la calle, nos llevan presos, ¿verdad? ¿Te imaginas? Que nos encuentran en una esquina así vestidos. ¿Cómo tú me llamaste? ¿Chiqui? Yo no me llamo así. Ah, no. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Cómo que yo me llamo? Zulilú. ¿Ah? ¿Cómo es? Sindilú. Sindilú. Y Sindiluri, sin nada, cara, sin Bueno, señores, las tradiciones navideñas perduran mientras sean traspasadas a través de las generaciones. Y con eso, una directora, y con eso en mente una directora escolar en Puerto Rico decidió tomar acción. Oye, lo que esta mujer se ha convertido. Señores, ella se convirtió en un personaje navideño que creó ambiente festivo y cultural. Y vamos a ver qué fue lo que en las redes. Los estudiantes de la Escuela María Dávila Semidey en Patillas tienen escolta, pero no es cualquiera. Un día puede ser un duende, otro una venadita, mamá santa o un árbol de Navidad. Yo tenía todos mis atuendos, todos mis outfits para todo el mes de diciembre, así que pues los tenía preparados. Se trata de la directora escolar, quien se ha dado a la tarea de hacerle ver a los alumnos que la escuela es un ambiente entretenido. El recibir a mis estudiantes, que lo hago todos los días, todas las mañanas, me ha ayudado a conectar con la comunidad, me ha permitido conocer quién es mamá, quién es papá, tíos, tías, abuelas, abuelos, y más allá de eso, la seguridad de nuestros estudiantes. La navideña es contagiosa. Y es que toda la facultad se involucra en la transformación con atuendos, decoraciones y actividades que cambian por temporada, porque la dinámica se repite en San Valentín, Pascua, Acción de Gracias, en fin, todo el año. Y se involucran los estudiantes y los padres también. Los padres se votan con las vestimentas de nuestros estudiantes. Así que eso es todos los meses. Una madre fue la responsable de grabar a la directora escolar todas las mañanas y publicar su gesta en redes sociales. Ella llega hasta mi puerta, me saluda, besito, abrazo, le abre la puerta a los nenes, los saluda, la bendición, el good morning, que como vieron en los... Esa es ella siempre en el puerto. Para los estudiantes, la interacción expande su aprendizaje. Ese pequeño detalle puede hacer cambiar a lo mejor a las personas y a los carros que pasan por el frente, que nos saludan, nos tocan bocina y se alegran con nosotros. Ustedes empiezan el día diferente. Sí, es correcto. Con ánimo. Con ánimo. ¿Quieren venir a la escuela? Sí, siempre. ¿No le quieres quedar durmiendo en la casa? No. La escuela es una pública de kinder a cuarto año, con estudios especializados. Somos la única en Puerto Rico que es K12 bilingüe y con la ruta ocupacional de turismo. La directora ya planifica su closet del 2026 porque a su juicio un atuendo puede hacer la diferencia y lograr grandes cambios en los entornos laborales. Mi recomendación es tomarse ese tiempito, esa hora de la mañana para poder recibir a sus estudiantes. No tiene que ser con los atuendos, pero simplemente el recibir a los estudiantes en la mañana le garantizo que les va a ayudar a que el resto del día fluya. Para Telenoticias, Cali Esther Torres. Wow. Oye, gracias a Cali Esther Torres.
Toro por su historia. Un abrazo inmenso a toda nuestra bellísima gente de Puerto Rico. Y hacer tantas familias felices y motivar a esos estudiantes que quieran ir a la escuela. Porque a mi hijo no le gusta ir a la escuela. ¿No? Dice él. Ah, pero ¿y en qué grado está? En el 10. Está en el 10. Y va, pero forzadito. Y está en clase de honores y todo. Pero va forzadito. Pero él dice que no le gusta. Ah, mira cómo son las cosas. El mío sí tiene su afición por la música, por la pintura, pero por la escuela no tampoco. No. ¿A ti te gustaba la escuela? Sí. Me encantaba estar en la escuela. Claro, me robaba todos los regalos, ¿sabes? Soy el Grinch. ¿Tú? Sí. Mire, vamos a una pausa porque el Grinch está saliendo de control. Oigan, señores, vamos a continuar con algo rico y delicioso, que es la fiesta navideña, porque en New York se abrió el Frosting Bar. Esto es un restaurante lleno de luces, decorado, mágico, de Navidad, un ambiente espectacular. Se goza muchísimo. Ahí vaya para allá. Y atención, mucha atención, Lupita D'Alessio denuncia a Bobo Productions por una deuda que tiene la casa productora con su hijo. Hay un bobo, como decimos en República Dominicana. Yo pensaba que estaba relajando. Oye, hay bobo. Tenemos sus declaraciones. Telemundo te trae una lluvia de estrellas para pasar el fin de año en vivo y a lo grande. Pablo Alborán, Ivy Queen, Faye, Lenier y Bebecito, Yailin la más viral, Natalia Jiménez, Chino y Nacho y muchos artistas más. Acompaña a nuestros presentadores en Nueva York y Ciudad de México. Bienvenido 2026 en vivo. Miércoles 31 de diciembre a las 8:07 Centro por Telemundo. Ana, ¿sabes? ¿Puedo ver? Un coche usado me agobia. No quiero pagar de más. Sí, pero no olvides que siempre estoy aquí para ayudarte. ¡Súper! Muéstrame entonces, Carfax. Casi la mitad de los coches usados han tenido un accidente. Carfax puede mostrarte cómo su historial de accidentes influye en el precio para que no pagues de más. ¿Qué te parece, mi pequeño Carfax? Muéstrame el Carfax. Búscame siempre y encuentra millones de ofertas en Carfax.com. You better think about what you're trying to do to me. Free at Heart. Libre d'Annie Couture, la nueva edición limitada. Yves Saint Laurent. De vez en cuando vuelvo a enjuagar. Downy Rinse combate los olores más difíciles en un solo lavado. Esta noche con Downy la voy a enjuagar. Cuando los olores imposibles se quedan pegados. Enjuágalo. Cada día puede ser más difícil que el otro, pero me gusta visualizar, me gusta preparando mi día, me siento preparado y me ayuda en el día a día. Con amor, tu mente. Tío Carlos, what's Inés? Voy a Walgreens. Aquí no solo encuentras las compras de última hora, sino todo lo esencial para cada una de tus celebraciones. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Hey. ¿Y si no soy la mejor estacionando? Presiona ese botón. Y te ayudamos con los trámites médicos y del seguro. Con más de $2,000 millones ganados, somos tu mejor opción. Jacoby & Myers. 000000. Escapas a unas vacaciones en Circus. Experiencia la emoción del Adventure Dome. 5 acres con 25 atracciones y no te pierdas nuestro viaje más nuevo, Nebula Z. Unas juegos y más en nuestro nuevo centro de premios Midway. Además, actos de circo gratis. Precios comienzan en $25 más las tarifas Resort de Las Vegas. La vida es un circo a jugar. Manejar el Nissan Kicks con tracción inteligente all-wheel drive. Tener un asiento VIP.
Conoce por qué ha sido nombrado Best Buy por Consumer Guide por 5 años consecutivos. Maneja el Nissan Kicks hoy. Arrenda desde $249 al mes del Kicks o llévate hasta $1,000 de bono para el cliente en efectivo en el Kicks 2026. Gloria Trevi abre su corazón sobre su nueva etapa, sus sueños futuros y el poder de la fe. Además, preparamos una bebida perfecta para la familia durante la Navidad. Los deportistas más destacados de nuestra comunidad, las promesas del futuro y las historias de esfuerzo y sacrificio. De las a las 5 por Telemundo 52. Ya se siente, el mundial regresa a casa, el evento que al mundo abraza y la emoción nunca descansa. Es nuestro, por Telemundo y Pica. Y esto es lo picante y explosivo. Y miren, como era de esperarse, ayer le empezamos a contar lo que estaba sucediendo y ahorita va a empezar a salir más y más personas a hablar. Resulta que una amiga cercana de María Elena Dávila, la hija de Chiquinquira Delgado y de Guillermo Dávila, desmintió a la cantante venezolana, bueno, al cantante venezolano, más bien, disculpe usted, tras sus recientes declaraciones, cuando dijo que María Elena se opuso a que él reconociera a su hijo en Perú. Esta amiga dijo que sucedió todo lo contrario y que ella siempre estuvo abierta a esta posibilidad. La amiga también aclaró que la distancia entre ellos no fue decisión de María Elena, como supuestamente sugirió él recientemente en la entrevista. Y yo creo que sin ahondar mucho más de lo que habíamos ya hablado ayer, como yo lo dije, los hijos no son tontos, no son ciegos, saben perfectamente lo que pasó y cuando un papá está presente es tan claro como que los hijos van a estar todo el tiempo al lado de los papás. Cuando el hijo no quiere ver al papá es porque ya pasaron muchos años en el que no sintió que fuera importante para ellos. Lo vuelvo a repetir, no es que yo conozca ese caso, no es que yo sepa lo que está pasando, se los hablo porque yo tengo 2 hijas que viven exactamente eso. Años, pero no porque ellas no quieran tener una relación con el papá, sino porque el papá jamás aparece, no saben de él. ¿No? Exacto. Bueno, es respetable cada posición. Yo creo que más adelante también va a seguir este. Y alguien que siempre ha estado presente en la vida de su hijo es Lupita D'Alessio, ¿eh? Sí. Ella siempre ha estado presente y precisamente denunció a Bobo Productions, la casa productora de Ari Boroboy, perdón, por supuestamente no su hijo una presentación que hizo en Guadalajara en noviembre y la cantante compartió un video en sus redes en el que pidió disculpas por utilizar el día de Nochebuena para este reclamo, pero dijo que tenía que hacerlo. Escuchen. Y muy aparte de la Navidad, este es un llamado para Bobo Producciones, donde no le han pagado a mi hijo Ernesto Guadalajara, que fue el 14 de noviembre, ya tiene más de un mes. No le contestan las llamadas tampoco. Al trabajador se le tiene que pagar su salario. Él tiene hijos y tiene gastos como todos nosotros. Paguen lo que deben, por favor. Feliz Navidad para todos. Bye bye. La señora estaba revisando su Navidad, su agenda, y dijo, bueno, ¿qué me falta? Bueno, tengo que cobrar lo que le deben a mi hijo. Pero y ¿sabes qué? Pero no es la primera vez que le sucede esto. Ya una de las veces ya también ella había hablado, pero era en su caso, que no habían hecho las contrataciones correctamente, que no se le había dado el dinero. Pero después volvió a salir y se retractó. Y dijo, no, todo fue un error, ya está solucionado. Pero yo creo que como a lo mejor esa vez que habló, luego le solucionaron el problema, entonces a lo mejor por eso ahora ya dijo, ya
me esperé casi más de un mes, yo creo que ya es tiempo para pelearlo. Sí, pero el 24 de diciembre me parece que como que ya va, 2 días más no hacían falta, pero bueno, madre es madre y yo te entiendo, hermana, si hay que pagar cuentas, hay que cobrarlas. Yo solamente le doy una recomendación. Los regalos. Claro, pero música paga no suena, usted cobre adelante. No, al final de te cuentas... dan nada más la mitad. Al final de cuentas... Te dan la mitad, pero no te pagan. Bueno, no, pues si realmente quieren que estés ahí, tú dices, dame acá, dame acá. Al final de cuentas él hizo su trabajo y se tiene que pagar por eso, ¿sabes? Y si la mamá sale a defender a su hijo, pues está bien, así hacen todas las mamis. No todas, pero me parece, mi mamá hubiese salido a cobrar también. Mi mamá, páguenle su dinero. No, tu mamá hubiera estado en la puerta de Ari Boroboy tocando la puerta. Sí, exacto. De mami, te quiero, feliz Navidad. Y más cuando uno lo hace público es más presión, ¿no? Obviamente. Oye, hablando de madres, cada vez que yo me voy de viaje o voy a hacer una grabación de un comercial, mi mamá me espera en la puerta cuando está de visita a la casa y me dice, hijo, ¿y te van a pagar por eso, no? Sí. Y nos pregunta, ¿y de eso cuánto vivimos, nos va a mamá. tocar? Yo voy a decir, ¿y de cuánto nos toca? Por eso. Sí, ayer nos dijo, usted va mañana y les paga. Y yo, mamá, pero suegra. mamá, tranquila, ¿de qué crees que vivimos? Bueno, porque yo creo que lo que ella está pensando es si te puede pedir algo después que llegue. Ok, bendición, mamá, sé que nos estás viendo. Nos está tocando. Oigan, tiene que escuchar esto porque, bueno, este hombre, de verdad, que desde que descubrió el internet ha sido nuestra diversión también, tengo que reconocerlo. Oscar de la Hoya, o como dicen aquí en Estados Unidos, Oscar de la Hoya volvió a causar polémica. Nada menos que con un mensaje navideño. El exboxeador compartió un video en el que revela los supuestos regalos que tendría en los 12 días de Navidad, el periodo festivo que comienza hoy y termina el próximo 6 de enero. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. On the first day of Christmas, Boxing gave to me the FBI up in a white sand. On the second day of Christmas, Boxing gave to me Canelo stuck in quicksand. On the 9th day of Christmas, Boxing gave to me Chavez got deported. Ah, bueno. Oh, my God. Ah, bueno. Polémico, Ese ¿no? es el verdadero significado del arbolito de Navidad. Arbolito de Navidad. A mí en lo personal sí se me hizo algo ridículo, ¿no? Porque se está burlando del Canelo, de Julio César Chávez. Entonces yo creo que ese mensaje no es tan bueno. Cada quien, ¿no? Cada quien quiere hacer lo que quiera con sus redes sociales, ¿no? Trae pleito desde hace rato, pero ya sabes que él es controversial. Polémicos. O sea, no me lo imagino sentado como Alicia Villarreal diciendo, quiero que sepan que este es el día del amor. Es necesario como una figura. Porque te veo muy callada y no nos vamos a mirar. No, es que yo siento que él... Tú eres fuerte. Oscar de la Hoya ha sido un boxeador increíble. La chiqui no quiere hablar. No. Yo siento que él es tremendo haciendo su marketing porque él sabe exactamente cómo llamar la atención. Cada vez que él quiere encender las llamas de las redes sociales. ¿Qué tú pensabas? Que estaba durmiendo. Yo pensaba que te quitaste las pestañas. Que te habíamos perdido. Te quitaste la pestaña. Chiqui se quitó la pestaña, Chiqui 25. Bueno, estamos en la casa, ¿verdad? Sí, ya podía estar en para pijama. este 2026 procure que todo lo que le moleste, quíteselo. No, pero todavía no llegamos. En el 25 todavía tenías que haberte las dejado. No, pero ya faltan pocos días. Mira, ya va. Estamos solo a 4 días. Oscar de la Hoya hace buen marketing, lo dice Ale, pero yo siento que Oscar de la Hoya ya trazó su carrera en el nivel boxístico, en el management de los boxistas, y yo creo que no es necesario. ¿En el qué? ¿En el qué? En el management de los boxeadores. O sea, si no entendieron es que manejan a los boxeadores. Es que no fueron escuela bilingüe. Por eso. Soy del Polo Norte. Ahí se habla inglés. Además tienen que entender, Santa viene de trabajar. Yo que soy su mujer, no sé, viene de trabajar toda la noche por todo el mundo. Sí, allá atrás estuvo comiendo las galletitas que le dejaron todos los niños. Management, eso. Mamá Santa, ¿cómo que se llama mamá? Mamá Santa. Mamá Santa. Soy Merry Christmas. Mira, Mamá Santa está comiendo un colágeno divino usted. Soy Merry Christmas. Ay, qué fuerte. Pero bueno, mira. Oye, Merry Christmas. Vamos a otro tema antes de que yo me arranque la nariz porque estoy a punto. Te contamos al inicio del programa, vamos un poquito más serios, porque hablamos sobre A.B. Quintanilla, porque rompió el silencio y habló por primera vez
de la muerte de su padre, don Abraham Quintanilla. En un video compartió en redes sociales, no solamente dijo que su papá murió mientras dormía, sino que no quiso funeral y él quería que lo cremaran. Y también platicó de lo que significaba para él y para la familia de don Abraham y cómo hubiera querido haberlo disfrutado mucho más. Vamos a escucharlo. Talking about my father, you're talking about a visionary, a man with a dream who saw talent in his children and was able to make our dreams come true through music. There's not a day that goes by that I don't miss her. And now my dad's gone. And for you guys that have lost a loved one, it just leaves a hole in you that it can never be filled, you know? But what's worse is when people attack your family and don't see the big picture. I would give anything to be sitting in that small house we had in the barrio, sitting in the small kitchen, eating some of my mom's calabaza con pollo with tortillas, homemade tortillas, and us together, Selena, me, my dad, Suzette, and my mom, us as a family, laughing. Qué difícil, y lo decíamos también al principio, o sea, desde luego la muerte y la partida de cualquier ser querido es terrible, pero todavía cuando te sucede así tan cerca, tienes todavía los sentimientos a flor de piel, cuando se reúne la familia, cuando estás disfrutando y tienes que ver esa silla vacía. Y lo que él decía me parte el alma de lo que daría porque la vida se regresara y estuviera en esa casa en la que a lo mejor no hubiéramos sido estaría sentado y mi hermana estaría también sentada ahí. Wow. A mí me parte el alma, y lo estaba comentando ahorita con Chiqui, cuando uno ve a un hombre grande llorar, quebrarse, porque los hombres a veces sufren hasta más que nosotras las mujeres porque no tienen la posibilidad o no sienten que tienen la posibilidad de expresar sus sentimientos, ver a un hijo conmovido, hablando de su papá, porque al final del día es un niño hablando de su papi, ahorita vemos un señor grande, y no me quiero ni siquiera comenzar a imaginar lo que debe ser para él pasar estas navidades así. Y además, lo presente que su papá hacía sentir a su hermana dentro de la familia. Es complicado y le mandamos nuestro cariño, nuestro amor. Y yo sé que los fans también lo están haciendo. Mira, fíjate, todos los fans de la familia Quintanilla están ahí. Y también comprender que es un ciclo en la vida, ¿no? Eso hay un inicio y un fin. Correcto. Por eso hay que aprovechar cada momento de la vida al máximo porque no sabemos cuándo estemos. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia Quintanilla. Pero bueno, les voy a cambiar de tema porque Justin Bieber vivió una Navidad muy especial y así lo dejó saber a sus fans. El cantante compartió estas tiernas imágenes de su hijo Jack Blues, de 16 meses, listo para celebrar con su gorrito de Santa y suéter rojo. Esa es la segunda Navidad de la familia de tres, Justin, Hailey Bieber y el pequeño. Además, Justin publicó mensajes emotivos este 24 de diciembre, donde reflexionó sobre su carrera y el significado de estas fechas, asegurando que la Navidad es un momento para pensar en lo que realmente llena el corazón, recordar a Jesús y el valor del perdón. Qué bueno. ¿Cómo las hemos divorciado todo el tiempo, no? Sí, todo el tiempo ya alguien dice, no, es que se están separando, es que ya no se soportan, es que ya no se hablan, es que él ya está metido en las drogas. Es que, y me encanta que por lo menos estemos equivocados hasta este momento porque yo... familia que sigue disfrutando los tres juntos. Yo vi las fotos que él subió, obviamente él dice que es una figura pública y está muy expuesto a la crítica, a lo que dicen, lo que no dicen, y obviamente tiene que dar la cara. Correcto. O sea, imagínate, Justin Bieber, nosotros yo creo que también hemos tenido días difíciles y estamos aquí también sonriendo. Porque lo hemos visto literal crecer en la pantalla. Nosotros hemos visto la evolución de este muchacho, hemos visto sus procesos difíciles de depresión, de adicciones, de aciertos y desaciertos, pero qué bonito que tenga su familia, que esté saliendo de eso, porque sí se puede salir de eso, efectivamente con ayuda y con madurez, con familia, porque lo hemos visto así. Pero bueno, vamos a otro tema, porque atención, Grinch. ¿Qué pasó? Hay una súper famosa que está ocupando tu lugar y dice... Celine Dion. Veamos. Ajá.
A ver. All by myself. I wanna be all by myself. The nerve of those who's inviting me down there on such short notice. Even if I wanted to go, my schedule wouldn't allow it. 4 o'clock, exercise my voice. 6:30, dinner with me. Merry Christmas and a Happy New Year. When I was young, I never needed anyone. Te voy a decir una cosa, ella tiene más presupuesto que yo, pero más gracias no. Ay, qué humildad. No, más gracias no tiene. Presupuesto sí. Ella se fue viral en redes sociales. Sí, claro, porque se lindió, pero ajá. Pero por Dios. Dígase, all by myself. Cántalo. All by myself, cántalo. All by myself. Ay. A tu cámara. I wanna leave. No me acuerdo más. No, voltees para este lado. Anymore, esa sí me acuerdo. Anymore. Cámara acá. No, mentira, es broma. No, la felicito, de verdad que muy bien, señora Celine. Me encanta el sentido del humor de Celine Dion. Ella ha tenido una vida y ahorita, muy dura. Está pasando por problemas de salud terribles. Fuerte. A mí me encanta que ella está bien recuperada, porque ella estaba súper mal de salud. Sí. Bueno, no se ha recuperado. Esa es la gran tristeza de la enfermedad que tiene, que de repente hay un día que estás muy bien y de repente hay otro día que te quedas paralizada, que se te paralizan los músculos. Ay, entonces, es una lástima. Unos años difíciles, partió su esposo, después se enteró que estaba enfermo. Pero me encanta que siga con su buen humor, ¿no? Qué bonito. Sí, claro, que siga de Grinch. Bueno, familia, ¿qué pasó? No. Nos damos una pausa y para Cardi B, un árbol de Navidad no es suficiente para decorar su casa. Le mostramos todos los adornos que tiene la rapé en su casa. Oigan, y la cocina, vea qué cosa más rica. Egg McMuffins. Y la Chiqui asegura que eso es lo que ella cocina en su casa. Yo sí, mi amor, yo voy a hacer unos McMuffins today. En hoy día, no se vayan a... Porque hoy abriremos nuestros regalos. Te vas a enterar de también si a él le gustan lo que le dan, le gustarán lo que le dan, el Grinch se quejará o alguien nos conoce también que nos dio buenos regalos. Vamos a ver aquí en Hoy Día. No se vayan. You better think about what you're trying to do to me. Free at Heart. Libre Dani Couture, la nueva edición limitada. Yves Saint Laurent. Se ha dicho que cuando alguien a quien ama tiene Parkinson, usted tiene Parkinson. La verdad es que la enfermedad de Parkinson no solo afecta a los diagnosticados, afecta a todos los que los apoyan y ayudan a cuidarlos. Si tiene preguntas, la Parkinson's Foundation tiene respuestas. Podemos ayudarle a entender mejor la enfermedad y darle consejos para vivir una vida mejor. Para obtener más información, visite parkinson.org o llame al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. La Parkinson's Foundation. Mejores vidas juntos. Hola, soy Vanessa, team member en mi Chick-fil-A local. Y un pequeño detalle que te va a gustar de los 30 Count Nuggets de Chick-fil-A es que son una cantidad perfecta para compartir en familia. Team member real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio. Lana, come here. Mommy, can I go? Esta primavera, ahorra hasta $250 por noche con un paquete de ticket de habitación de 4 noches, 4 días en hoteles Resort Disney Selectos. Mr. Clean Magic Eraser Ultra Foamy. Tiene más magia que nunca. El poder de restregar de Magic Eraser y el poder limpiador de Dawn, los poderes de los dos en uno, hace que los residuos de jabón en la ducha desaparezcan. Comparado con los sprays, Ultra Foamy limpia hasta el 100% de la suciedad, grasa y mugre pegada con solo agua. Magia. Ella enjuaga el eraser. Esta mancha de café, como vino, se fue. Y qué bien combate la salsa de tomate. Mr. Clean guiña un ojo.
Deja de usar spray y comienza a borrar con el Magic Eraser Ultra Foamy. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Juntas de nuevo, mami. ¿Sabes por qué usamos leche Lactail para hacer mi arroz con leche? Es la mejor para todas nuestras recetas. ¿Y la pancita de papá? Es 100% leche de verdad. Sin lactosa. Sí, Lactail nos cuida. Les encantará el evento 000. Eso significa 0 de enganche, 0 de interés y 0 pagos por 90 días. Eso es 0 pagos hasta la próxima primavera. O maneja este 2025 Nissan Sentra SB por $98 al mes, más impuestos. Y muchas ofertas más como estas. ¡Date prisa! Ven hoy a Nissan de Van Nuys y Gardena Nissan. ¡Felices fiestas! WSS está aquí para celebrar a tu familia. Con las marcas que aman, a precios que amarán aún más. Regalos increíbles. Las mejores marcas como Nike, Adidas y más. Las mejores ofertas y 25 sneaker pucks en compras de $75 o más. Estos momentitos valen más que nunca. Su alegría lo vale todo. WSS, your neighborhood shoe store. Tenemos que irnos. Corre a donde te dije. Cindy Lou, ¿cómo estás? ¡Ay, Santa! Contar que durante esta época en la Gran Manzana existen cientos de restaurantes con temática navideña, pero existe uno que se roba la atención de quienes lo visitan, conocido como Frosty's. Frosty's, señores, eso se pone riquísimo. Y Ángel Villagómez estuvo por ahí y nos cuenta por qué este lugar es tan especial. Vamos a verlo. Ubicado en pleno corazón de Times Square, llegó Frosty por 4ª ocasión a la Gran Manzana. Un lugar donde la magia de Navidad se puede sentir desde que uno entra a este restaurante. Aquí estamos en Times Square en Frosty's por primera vez a 1604 Broadway. Tenemos 4 pisos, más de 1 millón de luces, más de 20 lugares donde uno se puede tomar fotos. Y por primera vez tenemos los 4 pisos. Aquí uno puede encontrar sea Santa, tenemos un trenaje, tenemos barras en todos los pisos, tenemos más de 10. Para poder crear este lugar mágico requirió de varias latinas. Todo tenía que quedar a la perfección. Este lugar tiene 4 pisos y es nuestro local más grande que hemos hecho. Hemos tomado un mes entero con 40 trabajadores para lograr este. Aparte de su iluminada decoración, la comida navideña también juega un papel muy importante en Frosty. Bueno, Saúl, a nivel de comida, la Navidad también veo que se ha apoderado aquí. Sí, no solamente se apodera de nosotros, sino también de la comida. ¿A quién no le gusta la comida y los regalos? Vamos a ver qué me toca a mí. Una hamburguesa, señores. Esto está súper que cool. Háblame sobre, veo los churros navideños. Sí, tenemos churros de color rojo con el tema de Santa, las papitas estilo French también. Tenemos sliders, buffalo wings, tenemos 2 cócteles increíbles. Bueno, tenemos 6 cócteles increíbles. Así que si viven en Nueva York o piensan visitar la Gran Manzana, tienen una nueva opción esta época navideña. Ángel Villagómez, Telemundo.
Gracias, mi querido Ángel. Y la verdad que Buenísimo. Espectáculo del lugar, no Mira, las luces. ese lugar es mágico. He tenido la oportunidad de visitarlo en ocasiones que voy a Nueva York. Y es todos los años, Chloe, que yo hacen esta temática de Navidad. Y eso es lleno de luces, ¿Y espectacular. la comida qué tal está? Las hamburguesas. Las todo. hamburguesas divinas. Qué rico. Pues voy a tener que ir ahorita a mi ¿Tú tirinineo. no fuiste conmigo en Mariloli? No, creo que no. No. No nos invitaste. ¿Te quedaste? Pero ¿sabes a dónde te voy a invitar? ¿A dónde? A abrir nuestros regalos, mi Cindy. Vete por acá, vete por acá. Que les traigo regalos a todos. Regalos para nosotros. Acompáñenos. Ay, siéntate aquí, siéntate junto a mí, Chiqui. Sí. Oiga, y yo sí estoy emocionada porque resulta que Santa es tan dadivoso que no nada más nos dio regalos, sino que nos mandó una cartita especial para cada uno. Ahí. Entonces voy a empezar yo, voy a abrir mi cartita y dice: mi querida Penélope, mi esposa no se pierde entre nosotras y te envió una copia de un libro que hemos comenzado a escribir y poner en práctica juntos. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! Ok. Ok. A ver. Ya tengo miedo de abrirlo porque conozco a la abuela. A ver, ¿Qué vamos a mandó ver. esa abuela? Camabuela. ¡Oh! ¡El camabuela! Camabuela. Déjenme ver. Camabuela, ¿y cómo El es esa camabuela. cama? Vamos a ver, vamos a ver. Wow, esa posición. ¡Oh, my goodness! Ay, ay, ¡Oh, ay, my ay, goodness! ay. ¿Qué es esto, abuela? Santa. No sé si debería de enseñarles todas las que siguen. ¿Qué es A ver, esto? otra. Camabuela. No, no. ¡Oh, no! ¿Esta? ¡Ah! Esa muestra. Esa sí. ¡Oh! Pero no se ha perdido nada del segmento. Claramente, la Merry Christmas ha escuchado todas mis confesiones de la... Pero ¿para qué compran billetes si ya no juegan lotería? Ese es el problema, cuando hay esa mentalidad. Por eso a ti te voy a dar el camabuela, porque se me hace que lo necesitas. Venga, camabuela conmigo. Ok, Camabuela, a ver, me dijiste. Chiqui, cuéntame, ¿qué dice? ¿Qué te ¿Recuerdan dijo que yo le Santa dije ayer Claus? que nadie me había regalado? Parece que Santa se dio... Esto pesa muchísimo, pero también me dejó una carta aquí bien interesante y dice: Chiqui Bombom, mi Chiqui Bombom. Todos sabemos que no te alcanzan las horas del día para todas las cosas que haces, pero te tengo un regalo muy especial para que puedas disfrutar tus días. Y es una pijama con peluca incluida. Así saltas esos pasos, ¿oye? ¿Y qué él pretende? ¿Que yo viva aquí en Telemundo? Claro que sí. Es como una pijama, ¿sabes? No sé, vamos a ver. Dale, sácalo. Me traía uno de estos novios de inteligencia artificial. Dale, sácalo, quiero ver. ¡Oh! Ah, mira, todo. O sea. Con la peluca La pijama viene con la... Yo pensaba que era una pijama y no es peluca. No, O sea, integral. te duermes con esa pijama y ya no tienes que preocuparte por ponerte la peluca. Pero esto Pantuflitas y está todo, buenísimo. Ay, pero mira las pantuflas. ¡Ay, me mire, con muero. pantuflas! Están de lindo lo más regalo. Ay, qué bello, ¿Esto Chiqui. vino de verdad? No sé, pero por si acaso te cambio las pantuflas por el camabuela. No, porque yo estoy en celibato, tú sabes. Ay, Dios Bueno. mío. Ok, ahora Clavis. Me toca a mí, a ver, ahí les va. Te has portado medio mal, así que solo te toca una media del par. Si te portas mejor, podrías recibir una las próximas navidades. Navidades. Vamos a ver. Qué triste. Una media. Un calcetín. ¡Ay! Ahora Yo es mi que les doy turno. muchos regalos. Miren, Danielito. sí, me llegó regalo aquí. Estoy como los niños que le llega regalo a casa del tío si están comiendo allá. Mira, mi querido Daniel Sarcos, tanto yo como mis duendes y renos te tenemos gran en nuestras oraciones. Porque, hermano, qué suerte la tuya para casarte con una agente del FBI con influencias en la CIA. Como yo tengo contactos en todos lados, te he conseguido un teléfono con tecnología
de avanzada para que no le puedan instalar Find My Friend, ninguna vaina que te pueda rastrear. ¿Qué? Óyeme, qué maldita alegría. ¡Jo, jo, jo! Tu socio Santa, azarosa. Vamos a ver qué me trae. Pero todo eso le escribió Santa, Santa es dominicano. Ay, pero Santa parece que ve el show. Sí, no se lo pierde. No se lo pierde. Esto es una maravilla. Aquí no había nada. Éramos felices cuando esto funcionaba. No lo sabíamos. Ese celular es de los tiempos de Jesucristo. No, imagínate tú. Se lo voy a lanzar. Lo voy a estrellar contra el piso. ¿Cómo dice? Que lo voy a estrellar. Estrellar. Oye, esto se me había olvidado. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos, cuando uno llegaba? Ay, ¿aló? Y uno preguntaba quién era porque no tenía identificación de llamada. Ahí le decías, hola, perdida. ¡Hola, perdida! Está bien, suerte con ese celular. Me toca a mí. Mi bella Ale. Ay, gracias, Santa. Este año te has portado de lo mejor, por lo que te voy a regalar un satélite con localizador de tecnología militar que rastreará hasta los pensamientos de una persona escurridiza. Merry Christmas. Love, Santa. Mi amor, Este es mi regalo. Este es tu regalo. Este es mi regalo. Grandote. Ya va, Santa, yo también te quiero, bebé. Te voy a regalar. No. A mí no se me escapa nada. Rastréame la abuela chismosa. Pero Dios mío, Pero qué maravilla, éramos mucho y abuela. parió la No te abuela. preocupes. Tecnología, yo veo todo. Oye, éramos mucho y parió la abuela. No, esto no es. Es un regalo que me han dado en la vida. Mira, dicho, Esa es la verdadera tecnología antigua, la abuela chismosa. Qué maravilla. ¿Qué más tienes ahí, abuela? ¿Una computadora por si acaso? Todo. Te voy a mandar toda la información de tu marido. Ay, pero ¿dónde está él ahorita? Mira, si sale. Hoy día al lado de una señora mayor. Con otra. Peluca blanca. Con otra. Ya, Penelo, pero es tú, menos mal. Oye, todo está muy lindo, mi amor, pero estoy preocupado. ¿Por qué? Porque te estoy viendo una oreja más grande que otra. Te estás desbaratando en el programa. No, mi amor, ese es el satélite. Es para escucharte mejor. Espero que a usted le haya ido mejor en los regalos que a nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con más de Hoy Día. Grinch, te tengo pillado. Tras una noche llena de emociones, esta noche estará en juego la villa. Sabemos la importancia del juego de esta noche y venimos con todo. ¿Lograrán los azules retener sus beneficios? Exatro, esta noche, 7-6 Centro. These players aren't just playing the game. They're building the future. All right. They're making it an Olympic sport. They're taking the game where it's never been. See you there. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Comparte el espíritu tropical con Coquito, la cremosa bebida de coco hecha con Goya. Haz el tuyo. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Cuando estás obsesionado con la calidad, cada ingrediente tiene un propósito. Agave, agua, levadura, nada más. El tequila más premiado del mundo, aquí, en el mejor bar del mundo. When you're the best of friends, having so much fun together, you're not even aware you're such a funny pair. ¿Por qué debería dejar que me encasillen? Nunca igual. Siempre yo misma. Paradox, el nuevo perfume recargable de Prada. ¿Hay más? No creo.
lonche. Sí, claro. Tío Carlos, tú así de... Voy a Walgreens. En Walgreens no solo encuentras las compras de última hora de esta temporada. ¿Lista para las fiestas? Ahora sí. Sino todo lo esencial para cada una de tus celebraciones. Walgreens. Ana. Sabes que puedo verte, ¿no? Ay, comprar un coche usado me agobia. No quiero pagar de más. Sí, pero no olvides que siempre estoy aquí para ayudarte. ¡Súper! Muéstrame entonces, Carfax. Casi la mitad de los coches usados han tenido un accidente. Carfax puede mostrarte cómo su historial de accidentes influye en el precio para que no pagues de más. ¡Yay! ¿Qué te parece, mi pequeño Carfax? Muéstrame el Carfax. Búscame siempre y encuentra millones de ofertas en Carfax.com. Más expertos del tiempo. Radares Doppler, cubriendo desde el mar hasta el desierto. Y un vehículo cazatormentas anticipando el mal tiempo. Además de modernas gráficas de realidad aumentada. Y un código interactivo con tu reporte al instante. Desde las nevadas hasta los incendios, estamos aquí para ti. Síguenos en vivo, en línea y en tu celular. Somos Telemundo 52, la autoridad en el tiempo. La información de último momento, los acontecimientos más importantes de la jornada y los temas que serán noticia al día siguiente están en Telemundo 52 a las 11, con lo más relevante y actual, las noticias locales, los sucesos nacionales y un vistazo al panorama mundial. Todo lo que debes saber antes de que acabe el día. Al filo de las 11, somos tu equipo en quien confiar. Noticiero Telemundo 52 a las 11, siempre contigo. Un tip más. En la cocina de hoy día, Penélope, te voy a dar unos trucos fenomenales, Penélope. Tú sabes que ayer fue un día muy especial para nosotros de Navidad, pero a veces sobran como cosas de la cena que hacemos, como el jamoncito que le echamos, tú sabes, el arroz y la cosa. Y sobra zanahoria, o tú puedes sobrar celery. ¿Cómo que se dice eso en español? Apio. Apio. A veces me olvida el español, Penélope. A veces. Un tomatico. Y siempre tenemos huevo, porque el huevo nunca puede faltar en la cocina de nosotros. También tenemos por aquí un poquito de pimienta, sal y tenemos picantico. Oigan lo que vamos a hacer con todos esos residuos de comida e ingredientes que a usted le sobró del día de ayer de su cena de Navidad. Usted va a agarrar y va a hacer unos respectivos y deliciosos muffin, egg muffin. Y te dirá, ¿qué es eso? Son como unos muffins de huevo. Unos muffins de huevo, prácticamente. Vaya a su refrigerador, si usted no sabe qué darle de desayuno a los niños. Agárrese el cartón de huevo, mi amor, 12 huevos, dependiendo de la gente que usted tenga en su casa, que yo sé que hay mucha gente. Hay gente en su casa seguro hasta durmiendo en el suelo. Penélope, agárrese 12 Me recordaste a Raymond. Unos arroz con huevo. Arroz con huevo. Porque un hombre come huevo. Algo fuerte. ¿Qué? Jefa, ¿dónde está la jefa de aquí? Fuerte, a mí me pasan tantas cosas, tú. Señor, usted agarra sus huevos. ¿Cómo? Agarre sus huevos, doña. Pártalo. Échalo en un recipiente. ¿Cómo que se dice? Un recipiente. Es que me partió un diente ayer y no me sale. Recipiente. Se me partió un diente anoche. ¿Verdad? Y no me sale la palabra bien ahora. Recipiente. ¿Qué? Recipiente. En un bowl. En un bowl, en un recipiente, y basta su huevo. Ese apio que a usted le sobró, que usted no le echó al pernil o al pollo, usted va a agarrar ese apio sin la cuchara, que estas cucharas son tan fuertes aquí. Relájense, que ustedes saben que andamos trasnochados. Andamos trasnochados de anoche. Échale un poquito de apio. Yagna, si me estás hablando no escucho, porque tú sabes que están defectuosos los micrófonos de aquí y la cosa. Oiga, si a usted le sobró un poquito de zanahoria, esa zanahoria que usted no le echó a la ensalada, ¿tú comes ensalada rusa? Sí, claro. Me sobró eso, mira. Ajá.
su poquitico de zanahoria. ¿Tú realmente crees que este cuerpo se ha hecho de zanahorias? Claro, ¿tú no ves el ensalada? Sí, claro. ¿Tú no ves el cuerpo que tiene la mujer de él? Claro, pero esa mujer no deja que ese hombre- habla por ella. Ese hombre, esa mujer no deja que ese hombre coma pan, ni arroz, ni nada. ¿Que no? Ni arepa pepiada, ni nada de eso. El tomatico que no le echó la ensalada, usted también se lo va a echar el huevo. Pero espérate que te voy a dar un truco. ¿Tú quieres que esos egg muffins te queden suaves y espectacular? Yo sé que a ti te sobra un poquito de heavy cream, esa crema pesada con la que tú haces la crema de la lasaña, te sobró un poquito en la nevera. Entonces tú vas a tomar un buen poco, dependiendo de la cantidad de huevo, tú vas a echar heavy. Ayúdame. Yo te ayudo. A batir un chin. Usted le va a echar su toque de heavy cream. Y pone a su mamá. Yo no las ayudo porque llenaría de pelo la No, comida. mijo. Usted pone a su mamá, a la suegra, a la prima, o a esa amiga que tú invitaste a cenar, a que basta el heavy cream. Mientras usted va batiendo el huevo con todos los ingredientes, espérate. Salsita, porque sin sal no hay paraíso. Pimientica, para que sientan dónde que está el verdadero ñao. Y si usted quiere una suegra mexicana, no se le puede olvidar el picantico. Claro. ¿El queso? ¿Ya le echaste queso? ¿O tú querías queso? La tuya. Sí, por favor. Pero Por lo que favor. se siente. Me gusta que se Usted agarra un puñito de queso y le eche ese queso que le sobró de la lasaña. Mucho queso nunca es suficiente y baste. Penélope, mira lo que vamos a hacer. Ya, Penélope, ya. Qué bueno, porque de todos No. les quedó igualita. No, Penélope, porque no podemos batir. Y ya, ¿tú sabías? Ay, pero ustedes no estudian, mi amor. ¿Cómo ustedes se sorprenden de esto? ¿Ustedes no saben qué es eso que hacen la mantequilla? Del heavy cream. No, ¿tú no sabías? Prenda que yo lo voy a servir para toda la vida. Poco a poco usted se lo echa. ¿Qué? Sin cuchara. Se lo echa sin cuchara. Problemas técnicos, porque usted sabe que todo puede pasar en la cocina de hoy día. Ajá. Wow. Mire, usted bate. Oye, Adivina para que yo te dije a ti que batiera el poquito de crema. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué? La crema va a crear, esa crema crea una consistencia. ¿Sabes? Una consistencia para que los egg muffins te queden más suaves. Entonces, en un molde donde usted hace los cupcakes, usted va a ir llenando esto. Ñao. Recuerde que por dentro van a estar. ¿Qué dice Yagna? Nada. Oh, un poquito menos, dice ella. Yagna está cocinando conmigo. Que no se te vea tan embarrado, quiso decir. Oh. Pero como dijiste, recuerden que venimos de la fiesta. Recuerden. Todavía el temblor, el pulso no está precisamente como No, yo debería estoy de estar. nítida, que yo me porté muy bien anoche, mi amor, porque yo sabía que tenía que estar aquí a las 4 de la mañana. Ahora, aquí son muy fuertes. ¿Y por qué ellos hicieron eso? Bueno, usted no está para saberlo ni nosotros para contárselos, pero obviamente venimos desde las 4 de la mañana. Yo porque tuve el honor de tener... Adivina por qué yo me levanté, Penélope. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué Porque venías a ¿No fue por trabajar. la jefa? ¿No? No, yo me levanté porque yo sé que ellos se levantaron temprano a verme. Claro, no le puede fallar a su público. No le puede fallar a su Oiga, público. usted va a agarrar este sartén y usted... Bueno, realmente no era sartén, pero puede No, esto, ábreme, Penélope, ven. ¡Ay! Ahí ya, como es huevo, ese huevo que usted batió, eso está de una vez. ¿Usted cuántos minutos? Yo no sé cuántos minutos. Usted va a estar chequeándolo y lo va sacando. 25 minutos. Ay, me robaron los muffins. Me robaron los muffins. Están adelante, ayuda. Oh, mírenlo aquí. Voy a ver si en el refrigerador. Señores, este es el resultado. Y déjenme decirles algo, me lo van a agradecer en el alma, porque esto la va a sacar a usted de apuro. ¿Tú sabes lo que es apuro? Claro, sí. Cuando tú estás apurado, así que tú no sabes qué hacerle a los niños. Usted agarra esto y se lo pone en la lonchera a sus niños. Le pone un poquitico de cachú, un poquito de mayonesa y le hace la crema esta como rojo. Rosada, la salsa rosada. Ay, pero por ejemplo se lo come todo. 1000 islas. Está bueno. ¿Para dónde, mija? Vas a ¿Estoy redes comiendo? VIP, deja de comer, vas a trabajar. Ay, Dios. Vamos a enterarnos qué está sucediendo en las redes VIP. Redes VIP. Hay redes VIP. Lánzamelo, lánzamelo. Redes VIP. Hay redes VIP.
Hay redes VIP. Hay redes VIP. Y arrancamos, mi querida Alessandra, porque los famosos se apoderaron de las redes y compartieron cómo pasaron la Navidad, comenzando con Karol G, quien decidió irse a la playita vestida de una sexy este photoshoot. Amé. Yo soy Karol G. Ella dijo que solo le faltaron aquí ven, camarógrafo los aquí. buñuelos. Súper auténtica. Súper tropical. Qué calor. En la playista. Qué calor. Rica y deliciosa. Ropa y coqueta. Ay, mi amor. Todo el mundo la mano en la cabeza. Nos vamos con la otra nótica porque ¿cuál es? yo no me doy por vencido. Luis Fonsi no se dio por vencido y tiene una familia exitosa, feliz y gloriosa. Mira, la compartió en las redes sociales. Miren qué grandes están sus dos hijos. Pero bellos. Y Águeda Divine. Ella, mi amor, agarró a su hombre y le dijo, no te cambio por ninguno. Eres todo lo que quiero. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este duende? Oiga, ¿Qué le pasa? Adivinen qué. ¿Qué? ¿Quién se pasó la noche entera cocinando? ¿Quién? Para la familia. Ah, mi novia. Jennifer López, señores, estuvo junto a su familia dándolo absolutamente todo. Yo vi esa foto y yo dije, ¿por qué? ¿Quién es ella tan bella? ¿Tú la viste a ella? Acabó con J-Lo. Ella es prima de J-Lo. Pero es la más bonita y yo la vi. No, ella no es ningún bonita, ella puso filtro. Y no le puso filtro a J-Lo. Ella nada más se puso ella linda. Hermana, ahí sí se puso Pero filtro miren a la J-Lo. con su lacito y su Oigan el pijama. menú de la J-Lo. Oye lo que esta mujer cocinó. Arroz con gandules. No. Llévate de mí. Ella cocina. Pernil. Hizo ella. Oíste. ¿Qué? Ensalada rusa. J-Lo. Óyeme. No, pero agárrate. Pasteles en hoja. Don't be fooled by the rock that I got. ¿Qué le pasa? Yo cené con ella, yo le voy a llevar un regalo. Bueno, la ganadora de la casa de los famosos, Maripili, continúa de vacaciones en Puerto Rico y esta vez la vimos acompañada de su hijo, Joe. Ay, qué bello. Ay, Maripili, por favor. Yo quiero. Ven. Cara, Mana, ¿tú sabes que yo 3, sueño? 2, 1, cara Maripili. Ven a decirte, para ver si tú te apuntas. Ven acá, Clo, ven. A ver si tú te apuntas. Adivinen con qué yo sueño. ¿Con qué? Con pasarme una Navidad en Puerto Rico. Yo también. Ustedes saben que en Puerto Rico festejan hasta febrero. Por la mañana marzo. café, por la tarde rock. Estamos en Puerto Rico, trae de vacilo. Por la mañana café, por la tarde. Y si Puerto Rico, si tú no puedes ir a Puerto Rico, trae a Puerto Rico a ti. Y súbele volumen. Súbele volumen. Ya sé qué. Ahora nos vamos con David Beckham, que metió tremendo golazo. Mira, él sigue demostrando quién es el caballero de esa casa. Ustedes con su marido en el sofá. Hermana, y no lo manden a cortar el arbolito. Cortó el árbol. El pino. Le dio serrucho. Mientras ese hombre rico, millonario y sabroso como estaba cortando el arbolito, el tuyo te quiere llevar a Home Depot a comprarte uno. Esto de verdad que es verdad que uno. No, por eso. Tú no te mereces eso, mija. No. Que te vaya a cortar un árbol. Él lo decoró, le puso bolitas, le puso lucecitas. Es un hombre domado. Mientras tú estás metiendo a la actriz, mi amor, comprando la bolita. El marido tuyo está sentado en una barbería hablando y criticando. Quiero que sepas que si no hacemos esto, nos dormimos. Vámonos. Sí, seguimos con más, Chloe. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, terminamos con Cardi B, quien mostró cómo luce su árbol de Navidad. Ay, y muchos de ellos. Oh my God, let me tell you something about this. A lo mejor, además, ahí están sus hijos. Let me tell you something about Cardi B. ¿Ustedes saben cuántos árboles de Navidad tenía Cardi B? ¿Cuántos? Como 10. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque she's like Foundation Madonna. The ones that look like that. Porque ella tiene cuarto. Ay, cuarto. Ella hace su cash. Ella Cardi B Señores, a cada niño en su habitación le puso un árbol de Navidad. ¿A cada uno? En su sala. ¿Tú ves como Ángel Aguilar lo? ¿Tú viste lo de Ángel Aguilar? No, Ángel Aguilar es otro nivel. O sea, ya se fue. No, como Ángel Aguilar ella lo hizo así en la sala, así. Así, varios arbolitos así espectacular. Yo quiero la casa de Cardi B y el dinero de Cardi B. Yo quiero el dinero. Basta, chicas, nos vamos a una pausa. Y exaltó en Estados Unidos. Lo explotó contra los atletas de su equipo porque no le prestan atención a sus estrategias. Los detalles al regresar. Las dejo, chicas. I like Fendi, I like Prada, the ones that look like socks. I like papers and the pretend, and then once I got the shot.
Digamos que en Airbnb encuentras una casa ideal para ir a surfear. Pues ahora también encuentras clases con un surfer profesional. O si encuentras un super lugar en Ciudad de México, ahora encuentras un tour de tacos con un super experto. Y si encuentras una icónica casa en el corazón de Seúl, también encuentras una clase de baile en un icónico estudio K-pop. Alojamientos, experiencias y servicios. Ahora Airbnb es mucho más que un Airbnb. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan 48 horas. La Roche-Posay. Oye, bro, ¿vamos por burgers después de aquí? Sí, dale. Genio el barbero. Este corte está brutal. Oye. Pollo. Maybelline New York, Sky High más cara, nuestras cadetes valientes. Cinturones, chicas. Viajarán a alturas sin límites mientras lanzan pestañas hasta el cielo. Maybelline New York. Jameson, un whisky reconocidamente suave de una gran familia. Este es José y podría ser de los nuestros. Cuando aparece sin invitación, nunca llega con las manos vacías. Casi tan suave como nuestro whisky. Tiene que ser Jameson. ¡Ánimo! Swagger, Antiperspirant, Dry Spray y Body Wash de Old Spice. Les dará la confianza y frescura que necesitan para ganar. Entonces solo la revisas 2 veces. Nosotros probamos cada modelo de Nissan miles de veces. J.D. Power nos nombró número 1 en calidad de vehículos nuevos. Agrega un Nissan a tu lista en el evento fin de año de Nissan. Ahora hasta 5,000 de bono en efectivo para el cliente en modelos nuevos selectos. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Se ha dicho que cuando alguien a quien ama tiene Parkinson, usted tiene Parkinson. La verdad es que la enfermedad de Parkinson no solo afecta a los diagnosticados, afecta a todos los que los apoyan y ayudan a cuidarlos. Si tiene preguntas, la Parkinson's Foundation tiene respuestas. Podemos ayudarle a entender mejor la enfermedad y darle consejos para vivir una vida mejor. Para obtener más información, visite parkinson.org o llame al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. La Parkinson's Foundation. Mejores vidas juntos. Oragel sabe que el dolor bucal te impide sentirte como tú. Así que elige la marca número 1 en el alivio del dolor bucal y obtén un alivio inmediato, dirigido y duradero. Oragel, vuelve a sentirte como tú. Te importa. Los abogados litigantes de Sweet James son algunos de los mejores del país, entregando consistentemente algunos de los mejores acuerdos en el estado. No solo ganamos, ganamos a lo grande. Así que si estás herido en un accidente y los resultados, llama a una firma local que cumple. Llama a Sweet James. Oscuros, sigilosos, imposibles. Y QX60 Sport. Con una belleza que roba tu atención y la gloria de la competencia. Los totalmente nuevos Infiniti QX80. Haz la escapada perfecta en un nuevo modelo Infiniti Sport durante el evento único de invierno, solo en tu concesionario local. Telemundo, la casa del mundial, te desea felices fiestas. En el 2026, la casa más famosa de la televisión vuelve a abrir sus puertas. ¿Estás preparado para lo que viene? La Casa de los Famosos, pronto por Telemundo. Venga, Megan. Hola, qué rico. ¡Qué bonito!
Chicos, si me permiten, voy a decir unas palabras brevemente. Y solo quiero agradecerle a Dios por esta noche, bendecir estos alimentos que vamos a recibir y a cada una de nuestras familias que nos están viendo. Gracias. Gracias. Familia Exatlón, que comience la emoción. Y como ya lo vimos, qué maravilla. Durante al menos unos momentos se olvidaron de la rivalidad. No había rojos, no había azules, todos tenían un mismo color, que era el color, yo creo que de la Navidad y obviamente del amor. Pero resulta que esa emoción tampoco fue durante todo el día, porque aunque fue Nochebuena, Polo, sí tengo que decirles, hizo tremendo berrinche. Por más que estaban bien, no se dio pausa para eso. Vamos a recordar qué pasó y les cuento. Nadie escuchamos a nadie. No, confundimos, todos nos pusimos de acuerdo para darle al rojo. Confundimos energía alta con tirar perdigado. Kelly, ¿1 o 4? 1. Ok, Fred. Estamos en nuestro momento más humilde. En el campamento malo y sin nada. Pues es como si hubiéramos perdido, ¿no? Literalmente. Pues perdimos. Sí. Estamos igual que ellos, nada más que en el campamento feo, en la pecera. ¿Te enojaste, Polo? Perdimos una gran oportunidad de llevarnos un billetote a la casa. Yo sí le dije a Dan, ¿y si vemos el patrón que hicimos la vez pasada? ¿Pero cuál era? ¿Pero cuál era? Por eso yo le pregunté, ¿te acuerdas? Dije, no me acuerdo. Yo no me acuerdo. No, pues es que no puedes... No, si vas a venir a opinar así, tienes que tener la respuesta, gordo. Uno decía 1, el otro decía el 3, el otro el 4. Nunca estuvimos de acuerdo en un número. Ríete para no llorar. No me voy a reír. Hay momentos que son de seriedad, hay momentos de bromear, hay momentos para todo, para reírse. ¿Por eso grabó de verdad? Sí. Pero no se puede poner así porque es un dinero que no teníamos. Exacto, yo lo pienso así. Que lo queríamos, pero no contábamos con él. Me sentí triste porque no estaban escuchando lo que realmente les quería decir y esa tristeza me pudo haber llevado a haberme enojado. Cuando vaya nuevamente un tablero del dinero, el que va a pasar es él y vamos a darle la confianza a él y que él lo elija. Es todos juntos, todos unidos. O sea, eso tú lo piensas. Pero yo digo, si toma decisión tú y él, si es mayoría, sí, le damos. Si no, la mayoría tenemos que sí tiene que ser mayoría. Oigan, miren, yo lo veo de esta manera. Entiendo lo que le está pasando a Polo porque está frustrado. ¿Por qué? Lesionado. Porque está lesionado, porque ya obviamente está nominado. Es de los que pueden ser, de los que se vaya este fin de semana. Aparte de todo, los rojos no han salido del campamento. Y como si fuera poco, un día antes que ya por lo menos dijeron, bueno, no hemos salido del campamento, pero nos vamos a ganar un billetote. Perdieron como nunca, como nadie ha perdido, como lo decíamos ayer, solamente 2. Obvio que está frustrado. Pero obviamente también para que haga berrinche, para que los deje ahí con la comida y todo eso también es mucho, ¿no? Pero bueno. Sí, le exageró. Vamos a ver qué pasa. El encontronazo también que estuvo fuerte fue el de Manuel y Alejandra, así que agarran un chocolatito caliente porque vale la pena. ¿Cachillón qué eres? Ah, ¿ves? Me malicite. No te lo hice, pero como tú siempre lloras. Venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me ahogó? Ah, sí, te ahogó en la cara. Me ahogó, o sea. Ah, habíamos... Sí. Le tiró intencionalmente en la cara. Pero no habían dicho que ¿Y no habíamos dicho que no íbamos a tirar en la Pero cara? bueno, es que él es la imagen de los veteranos. Bueno. Pero no habíamos dicho que en la cara no. Es plata, no lo puede hacer. Claro, pero es que él nomás se mete con las mujeres, con los hombres no. Pero es el juego. Pero... Está divertidísimo. Que ustedes fueron los que dijeron que a la cara no. No, yo dije a la cara sí. No. El que no. Yo estoy feliz. Yo les dije que a las dos les eché en la cara. Y se los dije. ¿Qué es eso? Y feliz, pues para eso están las mangueras. Bueno, no sé, Will a mí no me tiró en la cara. Pregúntale a mí quién me tiró en la cara. Cuando estuvimos vaquero y yo tampoco apuntamos a la cara. Pregúntale Sí, quién me tiró en la cara. Yo también te tiré con la bandera. Pero como tú eres muy llorón y solo con las mujeres Ya, yo no discuto con mujeres. Vamos, dale la cámara a ella. Vamos, ya. No, vamos, Rojo, ya, venga. ¡Uno, tres azules! Oh, my goodness.
Sí, Dios mío. Sí, la situación entre Alejandra y Emanuel Plátano obviamente ya está tensa. Acuérdense que fue desde la vez pasada que él estaba gritando a ella, que ella estaba empujando a los de su equipo. Y ahora, pues Alejandra tenía un punto. Si habían quedado en no nos vamos a echar el agua en la cara, porque se la ha hecho Emanuel. No, y aparte, Emanuel es bueno, es muy competitivo, es uno de los mejores del equipo azul y siento que se mete en esta dinámica, no sé, se distrae un poco, ¿no? Pues y es el ejemplo. sí viste cómo era de, ay, no me meto con mujeres, denle la cámara que ella, casi ella quiere hacer su showcito. Sí, como que ya no es cualquier cosa. Pero nada, mi amor, ellos son así de sencillos. Miren, Hexatlón Estados Unidos cada día se pone más intenso y más explosivo. Vamos a ver un adelanto de lo que va a suceder esta noche. Esta noche, en Hexatlón Estados Unidos. Nunca supe una foto. Nada. Yo sabía que no me iba a... En esta ceremonia, ¿quieres que le explique yo a los chicos? El equipo rojo no soporta más el campamento. No quiere estar más allí. Y quiere arrebatarle de las manos al equipo azul, la Villa Hexatlón. ¡Tienes que apretar! Imposible, es imposible. Kelly, ¿estás bien? Los aventones sí están duros, ¿eh? Sí. Oye, ¿tú sabes lo que siento, Penélope? ¿Tú te acuerdas en el inicio del show, cuando los azules que se estaban yendo así como todo? Siento que los azules ahora como que se empoderaron y ahora es el turno de los rojos. No, los rojos yo siento que están desesperados porque los aventones más fuertes que vimos ahorita fueron de los rojos. Entonces yo creo que están desesperados y ya ahora sí dicen lo que a lo mejor en su mente pensaron, ay, es que nos estábamos portando muy nice. Y quién sabe qué va a pasar con Polo, ¿no? Porque por ahí hay una noticia, quién sabe. Bueno, tiene que irse a recuperar ese pie. Pues yo creo que lo vamos a descubrir esta noche, así que les recuerdo que pueden disfrutar de las noches de Telemundo, comenzando con Hexatlón Estados Unidos a las 7 de la noche 6 Centro, seguido por Dinastía Castillas a las 9 8 Centro y Lejos de Ti a las 10 9 Centro. Los días, las tardes, las mañanas y su vida, por favor, que sea de Telemundo. Porque ya ven, nosotros en vivo casi nos venimos de la fiesta, estamos en vivo para ustedes. Y todavía tenemos más sorpresas porque las tradiciones navideñas varían según el país y la cultura. Hay algunas que son muy divertidas y al regreso vamos a contarles cada uno de nosotros cómo celebramos nuestras Navidades. Y a ver si usted se identifica con una de ellas. Ya venimos. Por primera vez, Telemundo te trae en vivo el Desfile de las Rosas, un evento inolvidable para comenzar el año. Disfruta junto a Penélope Menchaca y Carlos Calderón de carrozas espectaculares construidas con flores naturales, bandas musicales y jinetes que llenarán tu pantalla de color y emoción. Desfile de las Rosas en vivo, jueves 1 de enero a las 11 a.m. Este, 8 Pacífico, por Telemundo. You better think about what you're trying to do to me. Free at Heart. Libre Dani Couture, la nueva edición limitada. Yves Saint Laurent. Ya se está haciendo la prueba de Tide Boosted. Es de mi hermana. Prueba Tide. Es Boosted. El otro no puede igualar la limpieza de Tide Boosted. Parece que pasamos la prueba. Sí. Más limpia, más blanca, más brillante y más fresca. Tiene que ser Tide. Boosted. Hola. Somos los Macías. Y un pequeño detalle que nos... Chick-fil-A es... Ese sabor sazonado. Para nosotros, eso es alegría. Porque ahí podemos compartir en unión familiar. Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio. Creamos un... El más importante... Tequila 1800. El tequila más premiado del mundo. Aquí, en el mejor bar del mundo. Cada día puede ser más difícil que el otro, pero me gusta visualizar, me gusta preparando mi día, me siento preparado y me ayuda en el día a día. Con amor, tu mente. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a
Comparte el espíritu tropical con Coquito, hecho con Goya. You better think about what you're trying to do to me. Free at Heart. Libre Dani Couture, la nueva edición limitada. Yves Saint Laurent. Gracias, familia. ¿Quedó pastel? A los 45 te toca, porque aunque no tengas síntomas, debes examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard en la privacidad de tu casa y envíala para obtener tus resultados. Cologuard es para personas de 45 años o más con riesgo promedio y no riesgo alto. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. Pide Cologuard a tu médico o en línea. Siguiente. Sonreír primero puede ayudarle a alguien a encontrar el valor de sonreír también. Hola, soy Vanessa, team member en mi Chick-fil-A local. Y un pequeño detalle que te va a gustar de los 30 Count Nuggets de Chick-fil-A es que son una cantidad perfecta para compartir en familia. Team member real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio. Logo Olay. Before you try drastic measures, try new Olay Regenerist. Upgraded with triple collagen peptides to strengthen cellular bonds from within. For firmer, lifted, more radiant skin. A model smiles. Only Olay. En Jerome's y en ningún otro lugar. Con 5 ofertas distintas de compra uno y lleva uno gratis para elegir, no te vas a equivocar. Y espera a que pruebes sus características. Reclinación eléctrica, iluminación LED, carga inalámbrica integrada y telas de fácil cuidado, todo desde $9.99 por un sofá y un love seat gratis. Duplica la comodidad, duplica el valor en Jerome's. ¿Qué te gustaría este año? ¿Un Nissan nuevo? Entonces te encantará el evento 000. Eso significa 0 de enganche, 0 de interés y 0 pagos por 90 días. Eso es 0 pagos hasta la próxima primavera. O maneja este 2025 Nissan Altima S por $180 al mes más impuestos. Y muchas ofertas más como estas. ¡Date prisa! Ven hoy a Nissan de Costa Mesa y Nissan de Mission Hills. Señores, amigos y amigas, ya el Grinch queda afuera porque vamos a hablar de que la Navidad no se vive igual en todas las casas. Hay tradiciones que se repiten años tras años, otras van cambiando y algunas incluso dividen opiniones. Hoy queremos conocernos un poco más y compartir con ustedes la Navidad de nosotros, qué se mantiene, qué ha cambiado, qué se ha perdido. Así que, Penélope, cuéntanos cómo es una Navidad típica en tu casa. Fíjate que en mi casa no hay Navidades. Porque para mí la Navidad solamente es cuando voy, por ejemplo, a México. Porque ahí está todo lo que realmente para mí encierra la Navidad, que es obviamente toda mi familia, todos viajamos de donde sea y vamos para México. Después, la comida. Yo no puedo imaginarme una Navidad sin romeritos, bacalao, pavo. Y aquí eso no existe, eso nadie lo come. Mi familia, la familia americana, me ven con cara de que estoy loca. Entonces, si vamos también a Italia a ver a mi hija en Italia, eso tampoco se come, hay que comer otras cosas. Entonces, para mí, la única Navidad que existe es la de México. O sea que un día como ayer fue un día tranquilo, normal en tu casa. Un día como ayer era mi hija que vino de Los Ángeles, mi marido, los perros y yo. En el que por lo menos yo le dije, aunque seanos un pavito, nos hizo un mini pavito, comimos entre los tres, nos cenamos el pavito y nos fuimos a dormir.
Fíjate, a ver, Chiqui, una de las navidades más alegres que yo he vivido, porque durante muchos años he vivido en República Dominicana, es la Navidad al estilo dominicano. Ahí hay merengue, ahí hay bachata, hay pastel en hoja, hay celebración y familia. Cuenta. Sabor por un tubo y 7 llaves, como dicen allá. Mira, en algunas ocasiones, la Navidad para mí ha sido muy triste, pero yo trabajé porque eso se trabaja. Claro. Y hoy en día, ayer, la pasé súper especial, con cosas normales. Estaba muy preocupada, ¿sabías? Porque no tenía expectativa de cómo iba a ser la Navidad. Y con algo tan simple que decorar galletas con los niños, me hizo tan... ¿O habían otros invitados en tu casa? ¿Cuántas personas había? Estaba mi manager con su familia y estaba mi amiga, y mi mamá y mi niño. O sea, ¿eran que 8 personas máximo? Como 9 personas. Como 9. Y cociné para todas. Ah, cocinaste. Tengo 2 al días estilo, que no duermo. Perdón, cocinaste al estilo. ¿Qué has aprendido aquí? Tuve un poquito de todo, al estilo dominicano, también tuve venezolano, tuve algo mexicano, algo americano por los niños, el mac and cheese, baked mac and cheese, you know what is that? Yes, of course, my dear. Yes, yes, of course. Sí, yeah. Mira, a ver. Por aquel lado, yo le voy a preguntar a las damas primero, ¿verdad, Clovis? Para después estar contigo. Pero, mi amor, ¿qué es lo más importante para ti de la Nochebuena como venezolana, como caribeña? Yo creo que para nosotros poner unas buenas gaitas venezolanas, las que es la música que se escucha en Venezuela, el pan de jamón, la yaca y sobre todo que esté la familia. No importa. Vino mi hermano de Alemania, mi hermana estaba acá con los niños chiquitos, los abuelos, tu mamá, mi suegra. En mi casa, la familia, tanto de mi esposo, yo hablo por el Grinch, como la mía, se unen, se fusionen en una sola y mientras más gente mejor. Y no importa si es un año en donde hay de sobra o un año donde la cosa está medio apretada, pero juntos la verdad que nos reímos, bailamos y hacemos de cualquier cosa una fiesta. Es verdad. Y por ejemplo, Clovis, en tu caso que ayer comenté, cuando íbamos saliendo, viste, no, yo voy al gimnasio, yo me voy a quedar tranquilo en la casa. ¿Lo hiciste? Fui al gimnasio, después me pedí algo de cenar, pero es la primera Navidad que paso solo, pero la verdad, contento, feliz. Las Navidades anteriores convivía mucho con la familia de mi padre, que es de Brasil, así que se mezclaba esa tradición mexicana. Asados, hacíamos juegos, hacíamos intercambio de regalos, que eso la verdad era muy, muy divertido. Ojalá que la siguiente Navidad la pueda pasar, pero yo estoy feliz porque la pasé con ustedes, estoy aquí con ustedes. Un honor estar contigo, Daniel Sarcos, que es un ejemplo en la televisión, con mi Ale querida, con mi Penélope, que es mi Mr. Clovis, y mi Chiqui Bombón. Gracias ayer por la invitación que me hiciste, de verdad. Ella me lo dijo, no lo hice enfrente de las cámaras, ella me lo hizo te lo dije fuera externo. de cámaras también. Así que te quiero mucho. Agradecerle a la producción también, que se está esforzando aquí por estar este día con nosotros. ¿Cómo fue? Que la producción, en vez de estar en su casita, está aquí trabajando con nosotros. Así que gracias por ellos y feliz Navidad. Fíjate que en mi caso, yo vengo de una región que se llama el Zulia, en Venezuela, de Maracaibo, que es una de las ciudades más alegres y bullangueras de toda Venezuela. Y hace muchos años atrás, yo cuando tenía un programa de radio, empezamos a transmitirlo desde un punto muy tradicional en la ciudad. Pero éramos 4 gatos, ¿ah? Éramos el operador y 2 animadores, después fue creciendo. Ayer veía con nostalgia que ese tema, en uno de los eventos más grandes y más difundidos de mi ciudad, casi 30 años después, el Pozón del Saladillo, se llama el Reencuentro Zuliano y se reúnen como unas 15.000 personas. Me da un poquito de nostalgia porque gracias a Dios puedo compartir con mi familia, pero me da un poquito de nostalgia no poder estar en Maracaibo, en un sitio y en una tradición que yo, sin darme cuenta, empecé junto a mis compañeros de radio hace casi 30 años. Pero estar con toda la familia, pues, rellena cualquier huequito de tristeza que pueda haber. Pues ahí está, yo lo único que puedo decirle es esperamos de corazón que ya sea que haya estado con la familia, que haya estado solo, que por lo menos se haya sentido feliz. Les deseamos de todo corazón una feliz, porque al regresar vamos a jugar. Vamos a poner a prueba al Grinch, a Santa, al Elf y a Cindy Lou. A ver qué tanto saben realmente de la Navidad. No se lo pierdan porque la cosa se va a poner divertida.
A esta hora yo soy... ¡Feliz Navidad! Advil Liquid Gels son más rápidos y más fuertes que los Tylenol Rapid Release Gels. También de Advil, Advil Targeted Relief, el único analgésico tópico con 4 ingredientes poderosos para combatir el dolor que empiezan a actuar al contacto y dura hasta 8 horas. You better think about what you're trying to do to me. Free at Heart. Couture, la nueva edición limitada. Yves Saint Laurent. Fabrice. No sé ustedes, pero yo necesito que todo esté limpio cuando voy a trabajar desde casa. Primero tengo que ordenar, luego rociar mi Febreze Air Mist para que toda la casa huela limpia y fresca. Y ahora sí, hora de trabajar. Tío Carlos, what's Inés? Voy a Walgreens. Aquí no solo encuentras las compras de última hora, sino todo lo esencial para cada una de tus celebraciones. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel. Posay, más que un humectante, ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. We have been here always. Building communities. Small business owners who power our economy. Hands that pick America's food. Builders of our homes. Caregivers. Neighbors. Contribute over $4 trillion to America's GDP. We are America. America is us. Orajel sabe que el dolor bucal te impide sentirte como tú. Así que elige la marca número 1 en el alivio del dolor bucal y obtén un alivio inmediato, dirigido y duradero. Los diferentes remedios, nada me ayudó. Pensé, no hay solución para mí. Llegamos a Good Feet Store, pusieron los soportes de arco dentro de mis zapatos y yo caminé, fue como un milagro. El dolor se fue. Con la ayuda de Good Feet Store ha sido un cambio drástico. Soy Blanca y esa fue mi historia de Good Feet. Vea cómo podemos ayudarle con un ajuste gratuito de soportes de arco en The Good Feet Store. Y la Gran Highlander, con muchos regalos, llevó alegría a toda la ciudad. Fin. Genial. Me encanta. Ay, me alegra que te haya gustado el cuento. Y la Grand Highlander también. Las mejores historias empiezan en el Toyotatón. Inicia la tuya. Y comienza con una gran oferta. Obtén un bajo APR de 2.99 más $1,000 en Finance Cash en una Tacoma nueva. Toyota. Vayamos juntos. Las mañanas pueden ser rápidas y ajetreadas. Pero hay un equipo que te ayuda a empezar bien tu día. Con la información que necesitas. Las últimas noticias, el estado del tiempo, las condiciones del tránsito. Y todo lo que sucede en tu comunidad. Todo lo que necesitas saber antes de salir de casa. Comienza tus mañanas con Sandra O'Neill, Grecia Carrillo, Marcos Mora, Guillermo Quirós y Balbino. Por Telemundo 52, siempre contigo. Telemundo 52 responde, investiga y sigue resolviendo casos. La mayoría nos ignoraba. No me atendían, para nada. Entonces una señora amiga mía me dijo, habla Telemundo, ellos te pueden ayudar. Y sí, me respondieron. Y al fin nos regresaron el dinero. Sin la ayuda de Telemundo, yo creo que hubiera sido imposible. ¿Telemundo responde? Sí responde. No se pierdan nuestros reportajes a las 5:30, porque Telemundo 52 responde. No se pueden perder en casa con Telemundo porque nos visita Matías Ochoa para contagiarnos con su ritmo en este día tan especial. El Divo de Placetas nos cuenta cómo le fue en el 2025 y también nos regala buena música. Y descubriremos cuáles fueron esos regalos que soñaron desde niños, pero que nunca recibieron. Esto es En Casa con Telemundo. Los esperamos. No se lo pierdan. Cultural, versión navideña. Chile pero cultural. tengo este problema.
problema, porque como a Santa le sobraron tantas galletas que le dieron los niños y dijo, voy a compartirlas con ustedes. En vez de chile pusimos galleta. Ahora lo que me preocupa es que ustedes quieran perder por tenerse que tragar la galleta. No, ganar ante todo. Entonces, estoy que mejor al que gane le doy galleta. Ok. Está comiendo mis galletas. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Yo voy a leer una pregunta. Si ustedes, en cuanto yo termine de leerla, ustedes tienen que apretar el botón. Aquel equipo, como usted ya vio, tenemos aquí al equipo, le vamos a poner al equipo verde-amarillo y al equipo verde-rojo de este lado. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Si ustedes saben la respuesta, obviamente ganan su galleta. Los que pierdan, cachetada. ¿Ok? No, es muy agresivo. Ok, vamos a empezar. ¿Cómo se llama el personaje vestido de rojo que reparte regalos de Nochebuena? Ya, yo toqué primero, Tú tocaste primero, pero realmente siento que te adelantaste. Porque yo no acababa de decir Nochebuena cuando ya la habías apretado. Sí. Así que vamos de este lado. ¿En qué cultura quieres que te lo diga? San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, Pollillo. No te doy galleta porque ya llevas como 5. Pero igual, Santa, ¿tú quieres una galleta? Claro que sí, a mí me cabe toda. La galleta. Muy bien, vamos. No tienes que hacer la explicación, entendí perfectamente. Ok, va, concéntrense. ¿De qué país procede la tradición del árbol de Navidad moderno? A ver, Chiqui, tú la apretaste, quiero saber. He's from Merry Christmas. ¿El Polo Norte? ¿De dónde es? No. The United States. Muy bien. Germany. Mi papá es alemán. Un beso para mi padre alemán que me está viendo. Igual Ahí allá. está. Vamos. ¿Cómo se llama la planta navideña de hojas verdes y rojas? Que hasta que yo acabe. Te adelantaste. Entonces, ¿cómo se llama la planta navideña de hojas verdes, rojas, que puede ser rojas, para decorar? ¿Cómo se llama? Yo creo que tú lo sabes. ¿La planta qué? Quiero que me conteste, Chiqui. Se llama Christmas Tree. Tiene hojas rojas y luego hay unas que verdes. O sea, es verde, Ya, pero nos toca. tiene rojas y blancas. Nos toca. Planta. Hay unas que vienen en blanco también. Sí. ¿No? Muy bien, de este lado. Nochebuena. ¡No, espérate! ¡Nochebuena! Poinsettia, o dice que le llaman la planta. Porque es una planta. Una planta, un árbol. Ok, Santa. Otra Cuando yo no me la sé, no tengo que responder. No, pero no me dejas responder. ¿Alguien tiene ella. leche? No tiene agarrada conmigo. También, que estoy ahogada. ¿Listos? ¿Alguien tiene leche? ¿Qué se coloca normalmente en la punta del árbol de Navidad? Eso. Yo soy el que siempre la coloco en la punta del árbol. Y eso se llama estrella. Estrella de Belén. Mira lo que ¿sabes qué? Aquí Ay, decía, me de aquí pelo. no, dámelo, decía ángel, decía que es un ángel. No, Lo es una siento, no. estrella. Oye. Pero un momento, pero todo en contra mía. Dame acá. Ok. Y dámela tú, porque si no me lleno la boca de pelo. Galleta, de verdad. Vamos a ver, de este lado. ¿Cómo se llaman, listas, las canciones típicas que se cantan en Navidad? No, él le dio antes. Él le dio antes de que ya terminara de hablar. Villancico. Yo quiero que sepan que aquí va un reconteo de votos. Villancico. Necesito... No, el bar va a abrir ahorita la casa cuando lleguemos. Siento decirte, tú le diste antes del tiempo. Y yo ni siquiera has contestado. ¿Cómo se llama? Villancicos o Christmas carols. ¿Podría cantarme una? Campana sobre campana. Sobre campana. Muy bien, gracias. Gracias. Ahora, cantó bellísimo. ¿Qué 3 personajes traían regalos el 6? ¡Espérate! Gracias por la leche. El 6 de enero. Ahí está para su galletita. ¿Quién quiere leche? El 6 de enero en la tradición española y latinoamericana. Ahí estoy. Ya va, no sabes, Los 3 Reyes Magos. Necesito Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Qué traían cada uno? Mirra, incienso y oro. Muy bien. Cada uno iba con un camello. El camello se llamaba... ¿Qué te llamaban el camello? Pero no
en un camello. Venían en 3 diferentes cosas: camello, caballo y elefante. Por eso. Te quedaste sin no, galletas. esto está manipulado, esto está manipulado. Era un chistecito, era un chistecito. Lo tenemos del lado de Chloe y Alessandra. Aplauso para ellos. Y ganaron, aparte de sus galletas, aparte de sus galletas, absolutamente Mira lo que opina, mira lo que opina. Vamos a hacer una pausa. Pero yo quiero decir una palabra. A cantar y a bailar con una canción navideña muy popular. No se desconecten, ya venimos. ¡Qué groseros! ¡Qué groseros! Óchale, vale, deme el micrófono, alguien, yo quiero hablar. You better think about what you're trying to do to me. Free at Heart. Libre Fanny Couture, la nueva edición limitada. Yves Saint Laurent. Se ha dicho que cuando alguien a quien ama tiene Parkinson, usted tiene Parkinson. La verdad es que la enfermedad de Parkinson no solo afecta a los diagnosticados, afecta a todos los que los apoyan y ayudan a cuidarlos. Si tiene preguntas, la Parkinson's Foundation tiene respuestas. Podemos ayudarle a entender mejor la enfermedad y darle consejos para vivir una vida mejor. Para obtener más información, visite parkinson.org o llame al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. La Parkinson's Foundation. Mejores vidas juntos. Tío Carlos, tu acidez. Voy a Walgreens. Aquí no solo encuentras las compras de última hora, sino todo lo esencial para cada una de tus celebraciones. Hola. Somos los Macías. Y un pequeño detalle que nos gusta de los 30 Cup Nuggets de Chick-fil-A es... ese sabor sazonado. Para nosotros, eso es alegría. Porque ahí podemos compartir en unión familiar. Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay. Más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. Quiero waffles. Yo también. Sorry. Maybelline New York, Sky High Mascara, nuestras cadetes valientes. Cinturones, chicas. Viajarán a alturas sin límites mientras lanzan pestañas hasta el cielo. Maybelline New York. Totalmente nuevo iPhone 17 Pro por cuenta nuestra al intercambiar tu iPhone viejo, cualquier condición, sin requerir el plan más caro. Además, cámbiate y pagaremos el saldo pendiente de tu teléfono hasta $800 por línea. Me ofreció $500,000, pero llamé a Jacoby & Myers, ellos pelearon por mí y gané $5 millones. Elija los abogados de Jacoby & Myers. Gracias, Jacoby & Myers. ¿Qué te gustaría este año? ¿Un Nissan nuevo? Entonces te encantará el evento 000. Eso significa 0 de enganche, 0 de interés y 0 pagos por 90 días. Eso es 0 pagos hasta la próxima primavera. O maneja este 2025 Nissan Kicks SB por $125 al mes más impuestos. Y muchas ofertas más como estas. ¡Date prisa! Ven hoy a Nissan de Costa Mesa y Nissan de Mission Hills. Ya se siente el mundial que el mundo abraza y la emoción nunca descansa. Es nuestro. Por
Telemundo y Peacock. Hoy en la Mesa Caliente les explicamos cómo hablar con sus hijos cuando no llegan todos los regalos que pidieron en Navidad. Importante. ¿Y sabrán cuáles son los nuevos cobros de impuestos para el 2026? Aquí les vamos a decir quiénes son los beneficiados. Yo. Será una noche inolvidable, donde muchas serán las sorpresas. Sabes que yo te amo y no puedo vivir sin ti. Y los sorprendidos, lejos de ti. Esta noche, a las 10:09 Centro, por Telemundo y Peacock. Y ahora sí, con toda la energía del mundo, nosotros decimos que llegamos al final del programa de hoy. De todo corazón les deseamos una muy feliz Navidad llena de amor, prosperidad y en familia. Y créame que nosotros estamos completamente en vivo y vamos a seguir en vivo aquí toda la semana y la próxima. Un abrazo para que les llegue hasta su casa. Pasado de vivo, diría. Los abrazamos. Los abrazamos, los queremos. Nos vemos mañana a las 8:07 Centro. Los dejamos con Luca Moli interpretando ¡Mi burrito sabanero! ¡Feliz Navidad! ¡Sabanero va el camino de... Que emocionará a todo su público en Estados Unidos. ¿Por qué su concierto? La celebración será tan especial. Además, esta pequeña emprendedora escapó de violencia doméstica para cumplir su sueño a solo 15 años de... Y desde Nueva York celebramos los 100 años de las Rockettes con un tour muy especial por el Radio City Music Hall como una de ellas. Y Julio Hernández de So-Called Bartenders and Servers Inc. nos tiene un cóctel perfecto para Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y esperemos que esté disfrutando de un maravilloso 25 de diciembre, que haya tenido una linda Nochebuena y pues que esté como nosotros, positivo y contento. 2025. Oye, si no falta nada, se nos pasó muy rápido el tiempo, pero nosotras estamos felices, como decíamos, por poder acompañarles en este día tan especial. Feliz Navidad, que siga con mucha salud y muchísimo amor para usted y toda su familia, sus seres queridos. Noticia muy bonita, porque Thalía volvió a llenar de magia la temporada con el lanzamiento de su nuevo sencillo navideño que se llama Santa Crush on You, o Santa, tengo un crush contigo. Bueno, el tema presentado en versiones en inglés y en español combina a la perfección el encanto
del pop con la ilusión de las fiestas, consolidando su estatus como una de las artistas más emblemáticas de la música navideña latina, en español especialmente. Bueno, el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y esta canción tiene toda la esencia de lo que significa la Navidad para ella y dice que tiene ese ritmito que nos encanta, que nos hace bailar sin que nos demos cuenta. Y te voy a decir que lo que sí, esa es la más trabajadora porque ella no para y no deja de sacar nueva música. Y precisamente hablando de nueva música, muchos están gozando hoy este día tan especial con el que fue el segundo lanzamiento navideño del comediante puertorriqueño Josué Comedy. Un lío navideño. Es un merengue con el que invita al público a reír, bailar y celebrar estas fiestas a su estilo, con mucho humor. Este año Josué tuvo una exitosa gira en Estados Unidos con su stand-up Soy un papá fresita, además de presentarse en Puerto Rico con la obra de teatro ¡Ay, mi madre! Y ahora está triunfando en la música, así que le deseamos que siga el éxito. Ay, nos encantan. Esos títulos ya son de por sí bastante graciosos, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir hasta el estadio BMO en Los Ángeles, donde nuestro compañero Mario Perea se encontró con una Gloria Trevi muy emocionada y ya lista para compartir una gran noticia. Así es, la cantante nos habla de el que será su único concierto en los Estados Unidos el próximo año, también de lo que fue su 2025 lleno de gratitud y de cómo sigue reinventándose. Vamos a ver. Gloria, qué placer es tenerte aquí. ¿Cómo estás, primero que nada? Estoy emocionada, feliz, agradecida, dándoles una noticia que para mí es tan bonita. O sea, imagínense que el día 28 de febrero me voy a presentar aquí en el BMO para hacer un conciertazo que se llama Life Celebration. O sea, vamos a celebrar la vida. Vamos a celebrar que somos latinos. Es la única presentación que va a haber en los Estados Unidos. Tengo que hacer que ese concierto valga por todos los del año, ¿verdad? Sí. Aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo me lo imagino? Me lo imagino con energía, con un power impresionante, pero también llega el momento del dolor. ¿Cómo ha sido este 2025 para ti, Gloria? Bendecido. Yo creo que desde el momento en el que estoy aquí, viva, con salud, después de haber tenido un año con muchísimo trabajo, gracias a Dios, con mi madre, con mi padre, con mis hijos, con mi esposo, o sea, nada más siento gratitud, de verdad, gratitud con el público y sobre todo muchísima gratitud con Dios. ¿Cómo has sido tú en esa reseña para el 2025, para despedir el 2025? Para mí cada año es una oportunidad para hacer una versión todavía mejor de la del año anterior. Y si Dios me permite cumplir 100 años, 101, 102, siempre veo, wow, o sea, es más, nunca es menos. Y tú te ves esos 100 años cantando. Y bailando. Pues tampoco creas que me voy a morir en el escenario, ¿eh? Voy a cantar y voy a componer toda la vida, pero llegará un día en el que probablemente me ponga a ser directora de cine, pintora. Ah, ya eso es padrísimo. Hacer labor social me gustaría muchísimo también. Ser una guerrera así por toda la a veces sin querer, a veces no quería. No sé si sea cierto eso, pero que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Eso dicen. No sé si sea cierto. O sea, me ve cara de muy buena guerrera, güey. Y yo, ay, güey. Puedes caer, y yo, ay, me ves muy fuerte. Me ves bien fuerte, Diosito. Y las patitas así, ¿no? Gloria, te deseamos lo mejor. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias. Y la gente, ahí está, ya lo sabe. Nos amo, raza. Gloria Trevi, con eso, desde la capital del entretenimiento, continuamos con más. Ay, Gracias, Mario. Con los éxitos, Gloria. Y sí, gracias, Mario. La llegada de la Navidad. Las Rockets, señores, quienes este año celebran un siglo de historia. Nuestra querida Jessie Hernández nos invita a un recorrido mágico por el legendario Radio City Music Hall para descubrir más sobre... Y está escribiendo sobre el escenario. Veamos. Celebramos
celebramos los 100 años de las Rockettes con un tour muy especial que nos trae toda la magia desde el Radio City Music Hall. Un espectáculo que ha trascendido generaciones, idiomas y a lo largo de la historia y se han convertido en un símbolo de la Navidad y en un sueño para muchas niñas. Desde 1933 encontraron su hogar en el Radio City Music Hall y desde allí han escrito su historia. Y aquí estamos en la primera parada de este recorrido con Isabel, nuestra Rockette, que nos va a mostrar cómo se siente ser Rockette por un día. Cuéntame un poco cómo comienza toda la magia una vez que llegas acá al Radio City. Sí, bienvenidos a mi camerino. Esta es mi estación donde me preparo para el show cada día. Cada persona es diferente y tiene su proceso personal y para mí llegó como 2 horas antes y primero hace mi pelo. Además el pelo así todo bonito para el planchadito hacia atrás. Un ritual mientras haces eso, ¿pones alguna canción navideña, algo que te guste hacer? Sí, tenemos canciones y todas las mujeres en mi camerino somos como mis hermanas y es como una fiesta cuando estamos preparando, es muy divertido. Detalles que van más allá de lo visible. Y no es solo la parte externa de verse perfecta como esta muñeca que tenemos acá, sino también la preparación que es clave. Así que ahora nos vamos a la segunda parada de ver cómo se calienta antes de un show. ¿Lista, Isabel? Vamos, vamos. Con 2 elencos de 40 chicas se presentan 36 a la vez. Un nivel de enfoque y disciplina que las convierte en atletas. Y acá estamos en el salón de ensayo. Isabel, algo muy interesante es que las Rockettes dan 200 patadas por show. ¿Cómo es tu preparación antes? Sí, toma mucho tiempo para calentarnos y estirar para bailar. Practicamos para 6 semanas, 6 días a la semana. El horario es difícil, el trabajo es duro, pero vale la pena porque estamos listos cuando llegamos al escenario. ¿Cuánto es lo máximo de shows que pueden llegar a hacer en un día? El máximo es 4 cada día. 4 shows. Es mucho, sí. Me lo dice y ya me duele la espalda. Isabel, y estar acá en el Radio City Music Hall es todo un hito para la carrera de un artista y una bailarina como tú, especialmente este año que estamos celebrando los 100 años de las Rockettes. ¿Cómo te sientes de ser parte de ese legado? Es mi primer año con las Rockettes y es aún más especial. Este trabajo fue mi sueño y ahora es mi realidad y estoy tan agradecida. Crecí en un pueblo pequeño en Utah y ver las Rockettes en la televisión para el Macy's Thanksgiving Day Parade fue que me inspiró a ser un Rockette. Es un honor enorme. ¿Qué le dirías a una niña que esté viendo esta entrevista que también sueña con ser Rockette? Sí, no tengas miedo de ponerte metas altas y cree en ti mismo y trabajo duro para lograr esas metas. Y sí es posible lograr esas metas. Lo vemos en Isabel y en todas esas mujeres maravillosas que han sido parte de los 100 años de las Rockettes. Y lo mínimo que deseamos son 100 años más para ellas. Sí. Felices fiestas, familia. Regresamos al estudio. Ya estamos de regreso, bueno, disfrutando de estas maravillosas chicas, ¿no? Oye, sí, súper talentosas, siempre nos alegran esta temporada de Navidad. Hacemos rápida pausa, pero al regresar le presentamos a una joven empresaria que es todo un ejemplo a seguir. Y además, Julio de Socal Bartenders en Inc. nos acompaña con una deliciosa bebida. Haz esta Navidad inolvidable para tu ser querido regalándole un auto. Aprovecha estas grandes ofertas como el CR-V por solo $279 al mes o llévate el HR-V por solo $249 al mes. Visítanos en Diamond Honda. Diamond Honda. After Christmas Sale en Curazao. Este fin de semana, no tax en cientos de productos. Del 26 al 29. Además, tu elección gorros o bufandas. $1 cada uno. Lentes de sol, $9. Speaker JBL Go 4, $19. Solo en Curazao. Tarjetas de crédito, cuentas en colección, deudas, deudas, deudas. Cuando las tarjetas de crédito son su enemigo, Cero Balance es su amigo. La abogada Lauren Foley, mediante la ley de bancarrota, ha ayudado a más de 2,000 familias a encontrar el perdón de sus deudas. Deudas en tarjetas de crédito, cuentas médicas, reposiciones de autos, cuentas en colección, pueden ser perdonadas legalmente hasta en un 100%. Gracias a Balance, $41,000 de tarjetas de crédito y préstamos personales fueron perdonados. Yo
meses. ¿Quién califica para el perdón de sus deudas? Llámenos al 1-800-305-5050. 1-800-305-5050 y duerma tranquilo. Haz esta Navidad inolvidable para tu ser querido regalándole un auto. Aprovecha estas grandes ofertas como el CR-V por solo $279 al mes o llévate el HR-V por solo $249 al mes. Visítanos. Esta temporada estamos apoyando a nuestra comunidad en la lucha contra el hambre. Dona en Ralph's y Food for Less. Escanea este código o textea 452 al 707070. Detalles en telemundo52.com/comunidad. Ya de vuelta en Acceso Total en este día tan especial y les quiero presentar a Camila. Ella es una adolescente que a los 14 años se convirtió en toda una pequeña empresaria y en medio de muchas dificultades encontró refugio en su emprendimiento con el que espera cambiar su futuro, pero también el de su familia. Aquí la historia. Camila aparenta ser una típica adolescente, pero la vida la prepararía desde pequeña para grandes desafíos. Miraba a niños jugando y yo quisiera eso, pero yo vivía mi infancia asustada de mi propio padre. Eso no se lo deseo a nadie. Además, el dolor físico amanece con ella cada mañana debido al lupus que padece, pero ni su condición la detiene. Acompáñame a enseñarles un día mi vida como dueña de mi negocio. Cada día deja de lado los malestares porque se ha propuesto a trabajar doble turno con el anhelo de cumplir su meta. Ella me dijo, yo me voy a hacer responsable. Yo me sé las recetas, yo voy a vender el agua, tú nomás llévame porque no manejo. Esa fortaleza no es accidental, pues desde pequeña, en lugar de encontrar seguridad y consuelo dentro de su hogar, vivió momentos oscuros y no tuvo más opción que escapar de ahí. Estuve en una relación con violencia doméstica de su papá biológico de Camila. Yo me siento un poco culpable en verla expuesto a eso, porque no tenía la necesidad ella a esa edad tener que pasar eso. La última vez fue cuando casi nos mataba a mí y a mis niñas. Y una de las vecinas le habló a la policía. Quebradas, escaparon, con las manos vacías. Y empezamos a vender agua fresca de la camioneta. Yo y ella, hasta lograr irnos. Silenciosamente, Camila soñaba con una mejor vida, pero la experiencia... Una fobia que no sería fácil de sobrepasar. No podía mirar un cuchillo. Ni siquiera podía verme a mí usar los cuchillos. El arma que me cuentan utilizaba su padre para amenazarlas. A los 16 años, en una realidad aún muy dura, pues su madre me dice que serán desplazadas, su único refugio es su emprendimiento de aguas frescas. Where would you go? We don't have anywhere to go. That's why we're trying to save our place. Las cosas están muy duras para toda la gente. Me being one of them, I completely understand. But it's just like my business is what is bringing the most right now, and it's hard. And it's really hard to try and stay positive. La niña chiquita en mí no pudo ser fuerte y ahora sí puedo ser fuerte. Trabaja hasta donde su salud se lo permite. Se graduará casi 2 años antes que sus compañeros de escuela y la comunidad la ha reconocido. Para una niña muy creativa, con determinación y con un espíritu empresarial. Sí. Felicidades. Sí, uno tiene un sueño, una meta que quiere cumplir, que lo haga, aunque esté viviendo algo feo. Para mí era como escapar de la situación que estaba viviendo, pero en el principio era lo que necesitaba hacer para moverme de esta situación. Su historia es un regalo de esperanza para más de 7 millones de menores que, como ella, viven en hogares severamente violentos en el país y que en medio de sus circunstancias buscan la manera de escapar de la realidad que no eligieron vivir.
Y bueno, señores, estamos en Navidad, celebrando todavía con algunos drinks, ¿verdad? Una bebidita. Julio Hernández de Socal Bartenders and Servers Inc. es el experto y le va a pasar una recetita que usted puede preparar fácilmente. ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien, y gracias por tenernos de nuevo. Y por si no se han dado cuenta, ¿cuál es el tema? El Grinch. ¿Cómo se llama esta bebida que hiciste? Sería el Grinch Cocktail. I love it. El Grinch está de moda y hoy le vamos a traer la bebida perfecta para estas fiestas navideñas. Ok, ¿qué tipo de alcohol es el que usas para esta bebida? Vamos a usar un ron de coco. Ay, el de coco me encanta, lo que sea. Vamos a comenzar. Entonces, ya tenemos escarchado aquí con nuestro azúcar a color rojo. Ok, aquí, listo. Aquí en el platito el escarchó de esta manera. Vamos a llenar nuestro vasito con hielo como siempre primero. Ok, aquí vamos a poner nuestro tequila, nuestro ron de coco, ¿ok? Aquí ¿Tú usualmente cuánto le echas? Una onza y media. Ok. ¿Sí? Y vamos a usar el licor de melón, que sería lo verdecito para el día de hoy, ¿ok? Es lo que le va a pintar la bebida. Perfecto. Y vamos a hacer una onza de jugo de piña. Ok. Aquí les va. Va sonando muy bien, ¿eh? Ron de coco y jugo de piña, I love it. Jugo de limón, como siempre, ¿ok? Media onza. ¿Ok? Y el otro ingrediente que tenemos es el licor de naranja. Sería 3/4 de onza. Ok. Muy bien. Son todos los ingredientes, ¿ok? Ahí vamos a agregarle hielito a nuestro shaker. Y vamos a hacer el famoso shaky, 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 shaky. Shaky, shaky. ¿Listo? Ok. Obviamente esta bebida, ahí lo vio, lleva demasiados juguitos, jugo de limón, jugo de piña, ¿verdad? Entonces igual y la puede preparar para los chiquitines sin el ron. Sí, claro. Entonces ya tenemos aquí, le vamos a agregar soda de limón. Y la soda de limón también. Ok. Listo, qué rico. perfecto. ¡Ay, qué bonito quedó! Okay. Vamos a agregar la decoración. Este lado sería unas cherries con su tema ahí del Grinch. Ajá. Y vamos a ponerle el candy cane que no puede faltar. Presentación, porque eso hace toda la diferencia, señores. Aquí está. Ahí tienes. Y hoy todavía continúa celebrando la Navidad. Inspírese con una bebidita al estilo del Grinch si es fan como nosotros. Salud. Muchísimas gracias, Julio Hernández. Gracias y que pases muy feliz Navidad y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias a todos igualmente. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa. No se vayan. Mientras nos tomamos esta bebida, regresamos rapidísimo con más de Acceso Total. Es que está hermosa, no la quiero ni destruir. ¿Verdad? Cheers. Si sufre un accidente, mereces lo mejor. La firma Domínguez me ayudó con todo y recibí el mejor resultado. Firma Domínguez 800-77. Es tu momento. Tu familia. Tus amigos. Una cena navideña en tu casita. Un banquete exquisito. Y más amigos en el patio con tu piscina privada. Todo en Morongo Casino Resort y Spa. Morongo. Buenos tiempos. Mega 96.3 y la música app presenta Cali Bash. Sábado 17 de enero en Crypto.com Arena. Por primera vez juntamos este lineup histórico. Yandel, Chencho Corleone, Ivy Queen, La Caballota, Tito el Bambino, Randy, De La Ghetto, Ken White, Baby Rasta y Gringo y muchas sorpresas más. Boletos a la venta ya en axs.com. Manejar el Nissan Kicks con tracción inteligente all-wheel drive se siente como tener un asiento VIP. Conoce por qué ha sido nombrado Best Buy por Consumer Guide por 5 años consecutivos. Maneja el Nissan Kicks hoy. Arrenda desde $249 al mes del Kicks o llévate hasta $1,000 de bono para el cliente en efectivo en el Kicks 2026. Hola, soy Alejandro Navarro y los espero en el mejor segmento deportivo a las 6 y 11 de la noche por Telemundo 52. Si sufre un accidente, mereces lo mejor. La firma Domínguez me ayudó con todo y recibí el mejor resultado. Firma Domínguez 77. Ya de regreso en Acceso Total y ahora le vamos a dar paso a este mensaje de nuestros patrocinadores. Estamos con el reconocido chef Miguel Reyes,
marca El Mexicano con una receta que le va a encantar. Muchas gracias, Elba. Hoy tenemos una de mis creaciones que viene siendo el pollo pasilla, pero antes de enseñarte cómo hacerlo, vamos a empezar con una ensalada muy ligera que lleva queso panela. ¡Ay, qué rico! Eso le da un toque muy especial. Todo junto, ¿verdad? Vamos a empezar marinando aquí el pollo que lo tenemos aquí. Ok. Lleva poquito de aceite de oliva, sal y pimienta que ya tenemos aquí mezclada, poquita paprika. Facilito. Muy fácil. Ingredientes que tienes en tu casa. Lo tenemos así, tiene que dar de este color. Y aquí ya tenemos una. Perfecto. Ya, listo. ¿Cómo ves? Ok, y vamos a crear la salsa, que la salsa lleva una textura crujiente con chile pasilla, cebolla amarilla y luego el ingrediente. Tenemos aquí una ya lista y vamos a incorporársela. Y si te fijas, tiene todos los ingredientes, la textura que se ocupa. Y vamos a agregarle otro ingrediente muy principal que viene siendo el queso fresco. Último toque. Maravilloso, porque la presentación lo es todo. Un poquito de tomate y cilantro fresco. Definitivamente quesos y cremas marca El Mexicano le dan ese toque auténtico a cualquiera de sus recetas si lo encuentran en su supermercado favorito. Gracias, chef. Muchas gracias. Que decenas de personas vestidas con trajes de baño de color rojo y gorritos de Santa Claus han desafiado las heladas temperaturas, y esto sucedió en Budapest durante la tradicional carrera de Santa semidesnudo. Sí, lo escuchó bien y ahí lo está viendo en las imágenes. Los participantes recorrieron el centro de la ciudad haciendo algunas paradas por aquí y por allá para hacer ejercicios, para saltar, hacer lagartijas, un poquito de baile y hasta cantaron ellos, y pues mantuvieron el ánimo todo el tiempo, como lo puede ver en esas imágenes. Dicen que la carrera tiene un fin benéfico, ya que busca recaudar fondos y crear conciencia para distintas fundaciones a lo largo del año. Y bueno, usted no se puede perder el especial de Al Rojo Vivo Adiós 2025, donde reviviremos los mejores momentos del mundo del entretenimiento junto a invitados especiales en vivo este miércoles 31 de diciembre a las 7, 6 centro, y lo está viendo en pantalla. Y después continuamos con la fiesta en Nueva York con Bienvenido 2026, la gran celebración en vivo para despedir el año a lo grande. Una lluvia de estrellas que cruza géneros y generaciones, incluyendo a, pues algunos de ellos son Ivy Queen, Faye, Natalia Jiménez y muchos más. Ahí está viendo los horarios, 8, 7 centro el 31 de diciembre. Hacemos pausa, regresamos con más aquí en Acceso Total. Hora y temperatura traído por los defensores. Es fácil, rápido y gratis. Ahora mismo en Your Rounds, obtén este colchón Silly Posturepedic tamaño Queen con base ajustable por solo $799. Una venta especial de fábrica hasta agotar existencias. Así, una base ajustable por solo $799. Experimenta los resortes de ajuste preciso que brindan soporte específico de pies a cabeza y un borde de resortes Duraflex para combatir hundimientos. Y paga después con financiamiento sin intereses de 12 a 60 meses en Your Rounds. ¿Quieres internet gratis para siempre? ¡Listo! Sí, en serio. Spectrum está ofreciendo internet con fibra óptica gratis para siempre. ¿Lo quieres? Solo llama a este número. Cámbiate a Spectrum y obtén 4 líneas de móvil para obtener internet que nunca tendrás que pagar. Esta no es una prueba, es una oferta sin precedentes. Una vez más, internet con fibra óptica gratis para siempre. Llama ya. Porque tu internet es para siempre, pero este anuncio termina ahora. Yo me quedé varios años sin dientes porque no encontraba un dentista y era mucha pena reír, salir a lugares a comer, me invitaban mis hijos y no podía ir a comer. Me cuesta contarlo. El equipo de Smile on Implants ha ayudado a miles de personas a recuperar su confianza. Tenía muchos problemas con mis dientes, tenía mucho dolor, simplemente para comer. A veces cuando se me infectaba, no podía ni masticar. Con pagos accesibles, usted puede tener esa hermosa sonrisa en tan solo un día. Contamos con personal médico experimentado y tecnología de punta. Me siento contenta, me siento feliz porque ya puedo sonreír en frente de las personas. Ahora quiero que me miren que tengo una sonrisa completa. Ya no hay dolor, ya no hay nada. Mi vida ha cambiado. Y ahorita llegó una clienta y me dijo, qué bonita sonrisa tienes. Llame al 888-820-4414. Llame ahora y cambie su vida. Hola, ¿qué tal? Les saluda Enrique Quiabre. Los espero con toda la información a las 6:11 por su noticiero Telemundo 52. Siempre contigo.
Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre nuestra amistad. De parte de la familia de Telemundo 52 te deseamos felices fiestas. Ya estamos de regreso y hoy celebramos el milagro más grande, el nacimiento del niño Jesús. Es un evento sobrenatural que unió el cielo y la tierra y nos recuerda que para Dios nada es imposible. Precisamente hoy tenemos una historia del cantante Daniel Calvetti, quien estuvo muerto clínicamente varias horas y gracias a un milagro su corazón volvió a latir. Increíble. Ivette Machín nos cuenta más. Tú me viste a mí cuando nadie me vio. ¿Qué tal, amigos? ¡Feliz Navidad! Así es, estamos en esta semana tan importante del año donde celebramos el nacimiento del niño Jesús, como bien dijeron. Y bueno, ese milagro que es tan importante y que hoy la historia de Daniel Calvetti nos va a recordar. Hola, Ivette, saludo para ti y toda la audiencia, muy contento de estar aquí. Háblame de tu historia, Daniel. Definitivamente Jesús fue quien produjo un milagro en mi cuerpo. Tenía tan solo 6 meses de nacido. Tenía meningitis bacteriana. Sus padres pedían a Dios un milagro, pero después de varios meses hospitalizado... Los médicos salen y dicen, lo sentimos mucho, pero Daniel se murió, no pudimos hacer nada. Pasaron 8 horas y un empleado que limpiaba en la morgue del hospital escuchó algo. ¡Enfermera! El milagro había ocurrido. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Pero Dios además le regaló el don de componer y cantar. Cuando nadie me vio. Lloro y después digo, esto se oye una buena canción. Y ahí agarro mi guitarra y le pongo música. Asombrosamente, en medio de la entrevista, Daniel sintió la necesidad de orar y nos pidió unos segundos. Yo necesito hacer esto, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido por un milagro sobre tanta gente que me está viendo. Después de ese momento tan especial, seguimos conversando sobre su carrera. Una que cuenta con más de 100 temas de su puño y letra, entre ellos, La niña de tus ojos. Yo soy tu niña. Grabada en versión sinfónica para la recién estrenada película El caso de los milagros. En estos días tan lindos de Navidad, ¿cuál es tu mensaje para todas las familias? Conectar uno con Jesús, que es el mejor regalo. Conectar con los tuyos. Hablen de las memorias que han tenido. Enséñense unos a otros. Sueñen juntos, que no pierdan la esperanza y la fe. Y por supuesto, la reconciliación. Cuando tú perdonas, el perdón te ayuda a ti mismo. Tú recibes esa sanidad. El perdón requiere humildad para perdonar. Requiere quebrantar el orgullo. Pues no me queda más que darte las gracias de un tamaño inmenso por abrir tu corazón, que continúen los milagros en tu vida. Gracias, y eso lo deseo para todo el mundo que nos está escuchando. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad y ahora regreso con usted. Gracias, Ivette. Qué hermosa manera de terminar este show en esta bonita Navidad. Feliz Navidad, que siga disfrutándolo con sus seres queridos. Amor de la gente que lo rodea, eso que reina en su corazón. Adiós. Este es su noticiero Telemundo 52 al mediodía. La invernal se aproxima al sur de California. Se pronostica que comenzará esta tarde y que se extenderá hasta mañana con la posibilidad de más de media pulgada por hora, especialmente en zonas montañosas y mientras la tierra ya está saturada de agua por la tormenta. Podría representar un mayor riesgo de deslaves e inundaciones. Buenas tardes, yo soy Carlos Sánchez y estas son las noticias del mediodía. Continúa la emergencia en algunas áreas más afectadas, pero vamos con nuestro meteorólogo Marcos Mora, quien nos habla acerca de esta nueva tormenta. Buenas tardes.
Carlos, amigos de Telemundo 52, en efecto ha sido una mañana bastante tranquila, especialmente para zonas del condado de Riverside, San Bernardino y también en el condado Orange. De hecho, mire la imagen en vivo allá en el Aeropuerto Internacional de Ontario. El sol está brillando y no se ha reportado precipitación. Sin embargo, le quiero mostrar con radar y satélite que sí estamos detectando precipitación y bastante fuerte a través del condado de Santa Bárbara. Ha estado lloviendo bastante el día de hoy también para el condado de Ventura y en el noroeste del condado de Los Ángeles. En momentos sí han llegado algunas células que generan precipitación. Pero insisto, el condado de Orange sin lluvia, los condados de Riverside y San Bernardino condiciones secas y sabemos ya que hemos recibido más de 12 pulgadas de precipitación en algunos puntos. Lytle Creek con más de las 12 pulgadas, también Wrightwood más de 9 pulgadas, Fullerton Chino con fácilmente 2 pulgadas y Costa Mesa más de 1 pulgada. Ahora, está seco ahorita y continuará así hasta eso de las 4 o 5 de la tarde, pero esta noche de nuevo empieza esta segunda ronda de lluvia que ya nos comentaba Carlos. Ayer lo está viendo en pantalla cómo va aumentando la probabilidad de precipitación. Dos cosas, no va a ser tan fuerte como lo que estuvimos viendo el día de ayer y este segundo sistema creo que para el viernes va a estar afectando bastante los condados en el este de la región y se lo voy a explicar más adelante. Pero quiero mostrarle la vigilancia por inundación. Se había cancelado, se volvió a reactivar y es que en efecto todo está saturado y vamos a tener más lluvia, entonces el riesgo es bastante alto, especialmente en zonas montañosas como usted veía con esos acumulados bastante grandes. Advertencias y avisos por vientos continúan, es por eso que también es posible la caída de los árboles porque el terreno está tan saturado, llega una ráfaga y se puede caer los árboles. Toda la costa con esa advertencia por alto oleaje, pero quédese con nosotros porque en el próximo segmento vamos a tener ese modelo de precipitación y le voy a mostrar la lluvia de mañana. Tenemos más. Estar alertas y no hay que bajar la guardia con estas condiciones del tiempo. Caltrans le recuerda a los automovilistas que el área de Topanga Canyon Boulevard y también Pacific Coast Highway va a estar cerrado durante esta tormenta, posiblemente hasta el sábado. Esto es debido a posibles afectadas por el incendio Palisades. Allí los residentes del área permanecen bajo advertencia de evacuación. Y vamos a hablar de esa primera ronda de tormenta que azotó el sur de California durante las pasadas horas, provocó inundaciones repentinas. Por ejemplo, en Palmdale varios automovilistas fueron arrastrados por la corriente de agua. Muchos de ellos fueron auxiliados por camiones grúa para poder remolcar sus vehículos. También la tormenta azotó las zonas montañosas, especialmente Wrightwood. Solo mire usted aquí en la pantalla la cantidad de lodo y escombros que cubrieron estas áreas a lo largo de la autopista 2. Barrios pues enteros quedaron completamente inundados hasta la mañana. Las órdenes de evacuación y de permanecer en casa siguen vigentes. Se ha habilitado pues ya un refugio en el 14,800 de la calle 7th, ahí en el condado de San Bernardino, en Victorville. Las fuertes lluvias en las zonas afectadas por el incendio Eaton provocaron inundaciones y deslizamientos de lodo. En Altadena, por ejemplo, como medida de seguridad, el Departamento de Obras Públicas permanece justo ahí en la zona para realizar los trabajos de limpieza, mientras que el Departamento de Bomberos tiene personal adicional, incluyendo 3 helicópteros con nadadores de rescate especializados en aguas turbulentas en caso de que sea necesario. Precisamente ahí en la comunidad de Altadena, residentes recibieron órdenes de evacuación ante el peligro de deslaves y lodo y escombros. Algunos negocios como esta boutique ubicada sobre la avenida Lake sufrieron daños significativos debido a la enorme cantidad de lluvia el día de ayer. Muchos de mis clientes llegaron hoy a comprar mercancía y no pudieron comprar, pero fueron a comprarnos toallas y escobas y buckets y todas las cosas para ayudarnos. Con una situación bien difícil para esta familia, trabajadores y propietarios tuvieron que cerrar indefinidamente la tienda esta mañana para poder reparar, limpiar sus instalaciones. Y esto ocurre a pesar de que se están recuperando. Apenas en el mes de noviembre habían logrado reabrir por el incendio Eaton. Hay buenas noticias para los conductores del Valle de San Fernando. La autopista 5 a la altura de Lankershim ya está abierta. Los carriles estuvieron cerrados durante más
direcciones debido a las inundaciones que dejaron lodo y escombros ahí en la vialidad. Una persona logró captar las imágenes mientras transmitía un en vivo, un accidente en el que se vio involucrado este vehículo pesado de FedEx. Afortunadamente no hubo lesionados en este accidente. Las fuertes lluvias continuarán en los próximos días. Aquí les tenemos algunas recomendaciones. Importante limpiar los drenajes, usar bolsas de arena para blindar su hogar si está en zona de riesgo. Además, asegure los muebles, botes de basura. También tenga un kit de emergencia a la mano. Que se suscriba también a las alertas que emite el condado. Y a pesar de la lluvia y una nueva tormenta en camino, cientos de católicos van a celebrar esta tarde la Navidad con una misa ahí en la Catedral de Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Luis Treto nos explica lo que se espera para esta celebración religiosa. Nos enlazamos contigo, Luis. Buenas tardes, Carlos. Feliz Navidad para ti y para la audiencia. Así es, muchos católicos están llegando aquí a la Catedral Nuestra Señora Reina de los Ángeles para esta misa que va a iniciar a las 12:30 y que será oficiada por el arzobispo José Gómez. Muchas familias con las que platicamos cada año. La misa de Navidad católica es una celebración litúrgica central que conmemora el nacimiento de Jesús, el punto culminante de la encarnación de Dios, y se caracteriza por tener hasta 4 misas distintas, cada una con lecturas y enfoques teológicos diferentes sobre el misterio de la llegada de Cristo. Una ceremonia fundamental para la fe cristiana que se celebra la Nochebuena y el día de Navidad, invitando a la reflexión y al renacimiento espiritual. Se espera que el arzobispo Gómez pida a los feligreses en su homilía navideña que den a sus vidas una nueva intención con amor y agradecimiento. Nosotros platicamos más temprano con varias personas que participarán en esta misa y estos fueron sus deseos navideños y pensamientos sobre la celebración. Lo importante es estar todos juntos en la familia, tener salud, tener vida que Diosito nos da para estar aquí este día viniendo a misa para acordarse de Él, recordarle a todas las personas de que tenemos primeramente dar gracias a Dios por la vida, por la salud. Esta Navidad es muy diferente para muchas familias. Desafortunadamente hay familias que ya fueron separadas, familias que están con el temor, aunque están juntos, pero están con el temor de ser separados. El arzobispo José Gómez también celebró una misa navideña para las detenidas en el centro de detención de la ciudad de Linwood, y por supuesto le vamos a tener todos los detalles de su mensaje navideño a los inmigrantes, a la comunidad hispana del sur de California, en nuestras ediciones de las 5 y 6 de la tarde. Es el reporte en vivo desde el centro de Los Ángeles. Luis Treto, Noticiero Telemundo 52. Ahí lo tiene. Gracias, Luis. Por supuesto vamos a estar muy atentos de todo lo que ocurra allá en la catedral en este día de la Navidad. Gracias. Vamos a hacer una pausa y mira, al regresar no solo aquí en el sur de California nos enfrentamos con las inclemencias del tiempo, también en México sufren los estragos de los fuertes vientos. Además, anuncian el reemplazo del sistema de lotería para la asignación de visas de trabajo H-1B con un nuevo enfoque que dé prioridad. Aquí le explicamos, y lanzan una alerta a consumidores, sobre la emergencia. Ya regresamos. Esta temporada crea recuerdos que duren toda la vida con el evento Season of New Traditions en CarPros Kia. Arriende un nuevo 2025 Kia K4 con pagos de solo $169 al mes. No esperes más. Visítanos en CarPros Kia Glendale. Para un momento de amor. Ahora mismo es el único momento. Los mariscos, el vino, el filete y la langosta. Sí. Buenos tiempos. Entonces, ¿solo la revisas 2 veces? Sí. Nos
cada modelo de Nissan miles de veces. Hasta lo probamos en condiciones de clima extremo. No nos sorprende que Nissan fue nombrada número 1 en calidad de vehículos nuevos según J.D. Power. Agárrate, Santa. Agrega un Nissan a tu lista en el evento fin de año de Nissan. Ahora 0% APR por 60 meses financiado a través de NMC o hasta 5,000 de bono en efectivo para el cliente en modelos nuevos selectos. Ya se siente, el mundial regresa a casa. El evento que al mundo abraza, la emoción nunca descansa. Es nuestro, por Telemundo y Peacock. Bueno, la ciudad de Tijuana, en México, se encuentra también atenta a las condiciones climatológicas. Las fuertes ráfagas de viento ya han causado estragos, especialmente para algunas familias que se encontraban haciendo sus compras de última hora. Vamos con la información y con Cintia Gómez. Hace cuenta que estaba sentado en mi vehículo, en el celular, y de repente escucho que truena algo, levanto la cabeza y ya nomás miré cuando ya me estaba cayendo la estructura encima. Y es que según Bernardo, todo pasó en un abrir y cerrar de ojos cuando se encontraba dentro de su vehículo en el estacionamiento de la tienda Waldos del fraccionamiento Soler de Tijuana. De hecho, estábamos comprando detalles, regalos para mi familia, y estaba comprando un detallito por una persona, mi esposa, dentro de la tienda, y yo la estaba esperando afuera. Creo que yo quise reaccionar, pero fue demasiado rápido. Cualquier otra persona que hubiera estado adentro no le hubieran tenido ninguna oportunidad de hacer nada. Si yo que lo miré llegar, no alcancé a moverme. Fueron 6 vehículos en total el que sufrieron daños con la caída justamente de esta estructura metálica en este estacionamiento mientras se realizaban las compras de último momento. Los municipios de la zona costa en Baja California se encuentran en un estado de prealerta por las condiciones climáticas de acuerdo con Protección Civil. Las fuertes ráfagas de viento han alcanzado en su pico más alto los 50 kilómetros por hora, causando estragos como este a su paso, donde afortunadamente y a pesar de lo aparatoso del incidente, no hubo lesionados de gravedad. Los vientos y lluvias continuarán y el riesgo sigue latente en la ciudad. Sí, tiene que tener cuidado cuando sale la gente, pues ahí con el letrero ese, porque se está moviendo mucho, no va a ocurrir lo mismo. De acuerdo con bomberos, hasta las 2 de la tarde se atendieron 46 reportes por la lluvia y el viento en Tijuana. Entre ellos, 3 accidentes de tránsito con heridos, cortocircuitos, árboles caídos y postes de luz que han generado falta de energía eléctrica en algunas zonas de la ciudad. Por parte de Protección Civil se han atendido 49, entre ellos el desprendimiento de una pared de yeso de este edificio en la zona centro de Tijuana, sin dejar lesionados. Para Telemundo, Cintia Gómez. La administración del presidente Trump pondría fin al sistema de lotería para visados H-1B. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que va a sustituir el antiguo sistema por uno nuevo que daría prioridad a trabajadores extranjeros mejor calificados y con salarios más altos. Se prevé que el nuevo sistema entre en vigor el 27 de febrero del próximo año 2026 y se aplicaría en la próxima temporada de registro de visados. Y también hay un nuevo plan de la administración del presidente Trump que busca aparentemente retener a inmigrantes en bodegas industriales de gran capacidad. Esto según un documento obtenido por el diario The Washington Post. ICE espera triplicar el número de detenidos y, como nos dice Francisco Cuevas, ya es calificado por los activistas como inhumano. Este es el mensaje navideño generado por inteligencia artificial que ICE está enviando a inmigrantes indocumentados de todo el país. Un Santa haciendo el papel de agente de inmigración que está causando malestar entre muchos. Y eso está mal, tanto como de Santa Claus como los de ICE. Yo no sé por qué hacen eso. Más preocupante para los inmigrantes es el artículo del Washington Post que revela el contenido de documentos internos de ICE y el plan de usar almacenes industriales para alojar a 80,000 inmigrantes indocumentados. La capacidad de detención que está planificando esta administración que encabeza el presidente Trump se va a triplicar. Es una malísima noticia. De acuerdo al artículo del Washington Post, ICE está planeando construir 7 almacenes grandes con capacidad para hasta 10,000 personas, que estarían ubicados en Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Missouri. También en el plan están contemplados 16 almacenes más pequeños con capacidad para 1,500 personas. Nos afectan, la verdad, sí.
como migrantes, porque ya caminamos con temor, ya no salimos a trabajar. Un poco triste porque no tenemos a la familia con uno, pero hay que salir adelante. De acuerdo al documento, el Servicio de Inmigración y Aduanas tendría como objetivo acelerar las deportaciones de manera más eficiente y a un menor costo, mediante un sistema que funcionarios habrían descrito, de acuerdo al artículo, como algo similar al de compañías de envío. Sin la atención que un ser humano que no es criminal merece tener cuando es arrestado y detenido en uno de estos centros. El Departamento de Seguridad Nacional no quiso confirmar los informes del Washington Post y no respondió a los detalles sobre el supuesto plan. Muchos temen que el plan crearía más problemas porque las estructuras industriales están diseñadas para el almacenamiento y envío de paquetes y no para la ocupación humana. De acuerdo al plan que estaría siendo enviado esta semana a compañías privadas, ICE estaría modificando estas bodegas con cocinas, baños y áreas recreativas. En San Antonio, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Muchas gracias. Vamos a pasar con las noticias más importantes para los consumidores. El fiscal general de California, Rob Bonta, alerta a los consumidores sobre el aumento de precios tras la declaración del estado de emergencia por las lluvias. Esto en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y San Diego. El fiscal recalca que el aumento abusivo de más de 10% en costos de vivienda, comida, combustible o suministros esenciales es ilegal según el Código Penal y puede denunciar estos abusos. Y recuerde, si tiene una denuncia, puede llamar al 1-866-269-6199. El número está en pantalla. Con esto hacemos una pausa. Al regresar, algunos estados comenzarán el 2026 con serias preocupaciones fiscales. Y tenemos imágenes en vivo desde Long Beach, donde está nublado y seco, pero se espera más lluvia a partir de esta noche. Tenemos el reporte al volver de la pausa. Llegaron las fiestas. Y Telemundo se prepara. Calderón se enreda con las luces. Penélope, Chiqui, Andrea con los regalos. Jackie, fantástico toque de Elba y Silvana. Gabriel enciende la ofensiva. Lourdes entra al área. Aleida ataca. Jessica sorprende. Aparece Miguel. ¡Falta! Entran a la cancha Julio Aranza y Damián, que nos traen las noticias como son. Frederic se prepara para el tiro libre. Vero se interpone. Dispara. Cobis en posición. Vero Rodríguez la recupera y gol. Telemundo. La casa del mundial te desea felices fiestas. Ya sea que hayas resultado herido en un accidente de coche, motocicleta o camión, lo que hagas a continuación importa. Asegúrate de llamar a los abogados de accidentes Sweet James. Cada mes, mi firma y yo ayudamos a cientos de personas a obtener el tratamiento médico que necesitan y la compensación financiera que merecen. Recientemente, 5 de los 50 acuerdos más grandes provinieron de Sweet James. Llama a la firma galardonada como los mejores abogados en América. Llama a Sweet James. Con Meal Deals de McValue, te llevas esto, esto y esto. Con un McChicken, un McDouble o un Daily Double. Por estos precios, hasta el chat familiar está de acuerdo. Aprovecha la liquidación de fin de año y ahorra hasta $11,000 en la nueva Silverado 1500. Todas se tienen que ir hoy. Estas ofertas no te las trae ni Santa. Together Let's Drive en Chevrolet de Puente Hills, el puente de los ahorros. After Christmas Sale en Curazao. Este fin de semana, no tax en cientos de productos, del 26 al 29. Además, tu elección gorros o bufandas, $1 cada uno. Lentes de sol, $9. Speaker JBL Go, 4, $19. Solo en Curazao. De lunes a viernes y domingos. Yo sentí a Vivi poniéndome la mano. Aunque el drama se intensifica fuera de las arenas. Hay que salir a matar. La verdadera batalla se libera dentro de ellas. Hexatlón 7-6 Centro por Telemundo. Bueno, ya estamos a solo días de que comience el 2026. Hay ya preocupación sobre cómo le van a hacer los estados del país el próximo año para costear programas sociales. Y es que los presupuestos de cada estado se van a ver afectados por la medida masiva que se aprobó en Washington este año y que busca reducir el déficit nacional haciendo recortes a programas como por ejemplo el Medicaid, SNAP, y que ahora tendrán que ser financiados por los gobiernos locales. Ellos reducieron el dinero que iban a mandar a los estados. Entonces, están tratando de gastar menos.
Entonces ahí está el problema. El peso de la responsabilidad va a caer a donde debe de caer, que son los estados, porque cada estado está en una mejor posición que el gobierno federal para poder decidir qué hacer o qué programas necesita el pueblo de cada estado. El presidente y su partido defendieron la ley en cuestión, asegurando que tiene el fin de reducir el déficit a través de esos recortes y cambios al código tributario. Y dado que la ley entra en efecto poco a poco, el golpe a los presupuestos, dicen, no se sentirá al mismo tiempo en todos los estados. Las 12:21 de la tarde, tenemos imágenes en vivo desde Echo Park, viendo hacia el centro de Los Ángeles. Apenas está empezando a llegar un poco de llovizna allá al centro angelino y se lo quiero mostrar también en radar y en satélite para que usted vea cómo se ve según nuestro sistema. Ahí estamos detectando esa precipitación muy ligera y muy esporádica, tanto para Los Ángeles, pero también para el condado de Ventura. Y de hecho, cerca de Ojai es posible algunos aguaceros bastante fuertes durante los próximos 30 minutos. Estas son las recomendaciones. Hay que salir bien abrigado de casita, zapatos cerrados, evite lavar el carro porque se le va a seguir ensuciando y recuerde apagar el sistema de riego. Ahorita no necesitamos agua, la madre naturaleza se está haciendo cargo de eso. Las máximas de hoy van a estar entre los 60 más que nada, y ahora sí llegó lo más importante, que es este modelo, el de precipitación, porque usted, al igual que yo y todos, queremos saber cuándo va a llover. Pues ahí está viendo que en el condado de Ventura la precipitación continuará el resto de la tarde, pero lo que tenemos después de las 5 de la tarde es una movilización de la precipitación hacia el este, es decir, empieza a llegar también al condado de Los Ángeles. Pero lo interesante, y ya se lo había mencionado en el primer segmento, pero si se lo perdió, ahora le quiero mostrar cómo nuestro viernes la lluvia se va a enfocar ahora más que nada en el condado de Orange, Riverside y San Bernardino, desde tempranito, 9-10 de la mañana, pero también durante horas de la tarde estamos viendo cómo esa precipitación entra desde el sur-sureste hacia el norte-noreste, justamente a través de Inland Empire. El viento seguirá soplando con fuerza. Creo que todos deberíamos de ver entre 20 a 30 millas por hora, pero especialmente en las montañas hasta 50 y 60 millas por hora. Va a ser mañana por la tarde cuando finalmente el viento ya se tranquiliza y nos vamos con el extendido de Los Ángeles. Un poco más de lluvia para mañana, el fin de semana sin precipitación, y también en el Inland Empire 50 sin lluvia mañana y un fin de semana sin lluvia con posibilidades de precipitación para la próxima semana. Vamos a la pausa. I have something for you. I have something for you too. Durante el evento navideño GMC, reciba más de $11,700 de valor total en este modelo Sierra al intercambiar un vehículo elegible. Eso es 20% por debajo del MSRP. Cuando te chocan, los abogados de la Red de los Defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Llama al 1-800-636-3636. Soy un estudiante y mariachi. Antes que en el mariachi, a veces tengo que ir a la casa temprano porque no aguanto el dolor. Tengo mucho dolor en mis pies y también en mis rodillas. Tomé la chance y fui a la tienda de Good Feet. La primera vez que caminé en los soportes cercos me cambió la vida. Ahora puedo caminar todo el día sin tener que parar. Puedo seguir mi vida sin tener que estar preocupándome del dolor. Estoy muy feliz. Soy José y esta es mi historia de Good Feet. Vea cómo podemos ayudarle con un ajuste gratuito de soportes de arco en The Good Feet Store. Sé que te encantará. Quiero Titos Tacos, no lo puedo evitar. Puedes probar deliciosos burritos, enchiladas, chips y salsa. Lo único mejor que un Titos Taco son dos. Lo único mejor que un Titos Taco son dos. Quiero Titos Tacos, sé que te encantará. Cuando todo parece mentira, los latinos, objetivos de la desinformación. La realidad no se detiene y nosotros tampoco. Es el centro de detención en donde están los migrantes. En cada rincón, en cada historia, allí está Julio Vaqueiro para contarlo. Porque si no vas, no ves. Noticias Telemundo. El Papa León XIV ofreció su primera misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro ante miles de fieles.
En su mensaje, el pontífice enfatizó la esperanza y la humanidad, describió la Navidad como una época de gratitud y misión. Se pronunció también sobre la política de inmigración que están sufriendo los inmigrantes en Estados Unidos y habló de la situación en Gaza. Recuerde que como día festivo en algunos lugares habrá cierre. Algunos supermercados están abiertos como horas limitadas. Se sugiere llamar por teléfono para verificar los horarios. También algunos almacenes departamentales están cerrados. Recuerde que los bancos y las oficinas del correo postal también están cerrados. Y bueno, pues hablemos del premio mayor del Powerball de 1.800 millones ganado en Arkansas. Aquí en California también hubo un ganador, un residente del Inland Empire que acertó a 5 de los 6 números ahí en el sorteo de anoche. Funcionarios de la lotería dicen que el billete, cuyo valor es de 2.8 millones, fue vendido en un 7-Eleven de Chino Hills Parkway. El premio actual establecido para el próximo sorteo queda en 20 millones. Se jugará el sábado por la noche y con esto vamos a hacer una pausa y regresamos. Tarjetas de crédito, cuentas en colección, deudas, deudas, deudas. Cuando las tarjetas de crédito son su enemigo, Cero Balance es su amigo. La abogada Lauren Foley, mediante la ley de bancarrota, ha ayudado a más de 2,000 familias a encontrar el perdón de sus deudas. Deudas en tarjetas, posiciones de autos, cuentas en colección, pueden ser perdonadas legalmente hasta en un 100%. Gracias a Cero Balance, $41,000 de tarjetas de crédito y préstamos personales fueron perdonados. Yo, Daniel Quintero, te lo recomiendo. Infórmese si usted también califica para el perdón de sus deudas. Llámenos al 5050. 1-800-305-5050 y duerma tranquilo. Un accidente automovilístico puede destrozar tu vida, pero en Jacoby & Myers sea como era antes, trabajando por ti, protegiéndote de las aseguradoras, encargándonos de los gastos médicos y la atención médica, lo que tú necesites para volver a la vida que amas. Jacoby & Myers ha por más de 50 años, ganando más de $2 billones para nuestros clientes. Jacoby & Myers, porque todos merecen justicia. Es tu momento, tu juego, tu lugar, tu momento para jugar. Es divertido, es emocionante y estás ganando. Y ganando. Y ganando. Tu momento es ahora. En Morongo Casino Resort y Spa. Morongo. Buenos tiempos. Grandes momentos. Mire, vámonos a ver qué anduvo haciendo Santa Claus. Se desvió hacia el espacio durante su vuelta al mundo para celebrar la Navidad. Papá Noel fue visto haciendo un giro después de visitar el Parque Nacional Galápagos de Ecuador. Pasó también por la Estación Espacial Internacional. Ahí vemos el tradicional recorrido. Se unió a las operaciones de Estados Unidos y Canadá encargadas de revisar el cielo, mismos por los que Santa pues ha viajado desde hace ya 70 años. Mientras tanto, aquí en nuestra comunidad, esta mañana Santa Claus comenzó su recorrido por la ciudad de La Verne. Los vehículos utilizaron sus sirenas para anunciar la llegada de Papá Noel y que las familias salieran a saludarlo antes de las 11 de la mañana para que Santa regresara a tiempo y celebrar la Navidad en el Polo Norte con su familia, una tradición que cumple ya 100 años en este vecindario. Y vámonos a ver cómo se vivió anoche la noche de rábanos. Esto ocurrió en Oaxaca, en el preámbulo de la Navidad. ¿What? Cada año artistas y jardineros participan en este festival donde los visitantes pueden disfrutar de la creatividad, como usted lo ve en pantalla, de los escultores que exponen diferentes figuras hechas a mano de rábanos y hojas. Bueno, pues ahí está, todos los materiales se usan orgánicos. Esos rábanos a mí me gustaban para meterlos al pozolito. Ayer, eso justo. Nomás Feliz pensando Navidad. en comida. ¡Feliz Navidad! Pásela bonito. Hoy es día de Navidad y esto es lo más importante.
Devastadoras lluvias en California. 15 millones de personas reciben la Navidad bajo alerta de inundación. El mal tiempo deja sin energía eléctrica a miles de hogares y negocios. Praticar il dialogo, la pace, la riconciliazione. León XIV encabeza la primera misa de Navidad de su papado, con la que revive una tradición que no se hacía desde 1994. Conversamos con Rebeca de la Luz, una activista que dedica su vida a defender los derechos de los inmigrantes que están bajo amenaza de deportación. Además, la conmovedora historia de un niño con cáncer que encontró el mejor aliado para enfrentar esta batalla, su perrito, que también tenía cáncer. ¡Hay ganador! Finalmente alguien acertó los 6 números mágicos del Powerball. Les contamos dónde compraron el boleto y cuánto se lleva a casa. Nadadores también de todas las edades se lanzan al agua con gorros de Santa para celebrar la Navidad. No creerán el frío que hacía. Lluvias torrenciales azotaron la costa de California en Nochebuena. Se reportan inundaciones repentinas, decenas de evacuaciones y carreteras anegadas. El gobernador Gavin Newsom declara el estado de emergencia y lo peor de todo es que otra tormenta viene de camino. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Sin duda ha sido una Navidad difícil para la costa oeste, pero vamos de inmediato hasta San Bernardino con Edgar Muñoz. Edgar, ¿cómo están las cosas por allá actualmente? Hola, ¿qué tal, Nicole? En efecto, la tormenta invernal ha traído muchas inundaciones en el sur de California. Aquí, en el área de San Bernardino, donde me encuentro, han traído imágenes espectaculares, impresionantes, torrentes de agua envueltas con roca y con lodo han pasado por esta zona. Aquí donde yo me ubico, que es cerca de la comunidad de Wildwood, aquí las autoridades han evacuado a toda en esta ranchería muy cercana a las montañas, que prácticamente se trata de un pueblo fantasma. Han dejado todo a su paso, los caballos están ahí, han dejado las casas, pero no hay personas, no hay trabajadores. ¿Y cuál es el mayor peligro? Lo estás viendo en este momento, debido a que justamente del cerro empiezan a desgajarse, vienen las rocas por esta zona y llegan no solamente a las comunidades, sino hasta aquí. La preocupación, tú ya lo adelantabas, aquí podemos ver cómo está prácticamente el área fluida con agua. Ya prácticamente nos decían las autoridades en las últimas horas que, por cierto, te comento, no se permite el acceso aquí. La autopista 138 está cerrada. A nosotros, por ser área de prensa, nos dejaron entrar y toda esta zona, toda esta comunidad ha sido desalojada. Nos decían las autoridades que más o menos son, Nicole, 120 personas las que viven aquí en esta zona y han sido desalojadas. ¿Por qué? Lo adelantabas, por el peligro de una nueva ronda de lluvia. Esa es la mayor preocupación. Ahorita ustedes ven sol, pero en algún momento más, en unas horas más, puede ser que lleguen las lluvias y de nueva cuenta se vuelve esta zona como un problema. Se hablan de personas. Ellas, previo a las lluvias en el área de San Diego, estaba un señor que salió a mover su vehículo y le cayó un árbol. Y así han salido en las últimas horas las secuelas de esta gran devastación que está ocasionando estas lluvias y que, como hemos dicho desde las últimas horas, va a continuar justamente hasta el día sábado, que es la alerta. Por ahora está tranquilo, pero se esperan más lluvias justamente en esta zona que ha sido la más afectada, el área de San Bernardino, Nicole. Bueno, una situación difícil, sin duda. Edgar Muñoz, muchas gracias. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Así fue la primera misa de Navidad del Papa León XIV en la Basílica de San Pedro. Estuvo cargada de su mensaje de caridad y esperanza. De esta manera, y ante los cardenales, obispos y unos 6,000 fieles, el Santo Padre marcó el regreso de esta celebración litúrgica que no se hacía desde 1994, cuando el Papa era Juan Pablo II. Y el primer pontífice estadounidense también se refirió a los migrantes en el mundo. Nuestra corresponsal Ana Torres nos tiene más desde el Vaticano. Ana, buenas tardes, adelante. Emoción, mucha emoción ha sido lo que se ha vivido en esta plaza de San Pedro del Vaticano esta mañana, a la cual el Papa León XIV ha llegado en papamóvil para saludar a todos los fieles que lo esperaban.
A continuación, ha subido hasta el balcón de la logia, donde ha pronunciado su primer mensaje de Navidad y también ha impartido la bendición Urbi et Orbi. El Papa León ha aprovechado la oportunidad para hacer un llamamiento por la paz en todos los territorios y países del mundo en los que existe la guerra, como pueden ser Ucrania, Gaza, Burkina Faso o Siria, entre muchos otros. Si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall'impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso. Además, ha hecho también una petición por los desafíos que se le presentan en este nuevo año a América Latina y también por sus gobernantes. Il bambino Gesù ispiri quanti in America Latina hanno responsabilità politiche, perché nel far fronte alle numerose sfide sia dato spazio al dialogo per il bene comune e non alle preclusioni ideologiche e di parte. Todo esto ha tenido lugar después de la primera misa que ha celebrado dentro de la Basílica de San Pedro, su primera misa de Navidad. ¡Feliz Navidad! Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias. A pesar de las malas condiciones meteorológicas y de las lluvias incesantes, ningún peregrino ha querido perderse la primera aparición de León XIV en su primera Navidad. Desde Roma, Ana Torres, Noticias Telemundo. Ana, muchas gracias. Feliz Navidad para ti. Y bueno, precisamente también se volvió a celebrar esto en Belén, en Cisjordania, el lugar donde los cristianos celebran el nacimiento de Jesús. Durante los últimos años se habían cancelado los eventos por la guerra en Gaza. Un frágil alto al fuego permitió que la víspera navideña se viviera nuevamente lleno de música, luces y también procesiones en la Plaza del Pesebre. Autoridades aseguran que el regreso de estas celebraciones representa resiliencia y esperanza de su pueblo. Y cambiamos ahora de asunto porque agentes federales de inmigración abrieron fuego contra una camioneta en movimiento durante un operativo en Glen Burnie, Maryland. Según las autoridades, los agentes se acercaron al vehículo y aseguran que el conductor intentó atropellarlos, lo que habría provocado esos disparos, y una persona resultó herida de bala y otra lesionada. El Departamento de Seguridad Nacional informó que las personas involucradas se encontraban en el país sin autorización. Y bueno, están a punto de escuchar a Jessica Rodríguez conversando con su esposo Josué Aguilar. Vea. Hi, Dave. Feliz Navidad. Merry Christmas. Él fue deportado a Honduras en mayo mientras intentaba validar su matrimonio. Ella sigue aquí en Estados Unidos junto al hijo de ambos de solo 2 años. Ahora, al igual que millones de familias separadas por la inmigración, comparten estas fechas como la Navidad mediante una videollamada. Damián Bonmatí de Noticias Telemundo ahora conversó con ella sobre este momento que atraviesa. Ha sido difícil acostumbrarse. Josué prácticamente se creció aquí, toda su vida está aquí, toda su familia está aquí. Y es un cambio bien grande, es un país completamente diferente y ha sido bien difícil para nosotros. Bueno, ellos aún tienen la esperanza de que pueda regresar a Estados Unidos, pero dicen que el proceso parece estar detenido. Y mientras los migratorios, una mujer está recorriendo carreteras, escuchando llamadas de personas y familias desesperadas y también responde cuando nadie más lo hace. Hoy contamos la historia de Rebeca de la Luz y cómo uno tras otro abrazo. Muchas de estas familias afectadas por los operativos migratorios no sabían si iban a poder volver a estar juntos. Reencuentros es Rebeca de la Luz. Van saliendo 3 personas hoy de la cárcel en Michigan. Vamos a regresarlos a su casa y... Rebeca cuenta que cuando comenzó a ver injusticias en su comunidad decidió no quedarse de migrantes detenidos y preparaba mochilas con ropa y artículos de higiene personal. Ahora, con la ayuda de un abogado, trabaja voluntariamente para la liberación de migrantes retenidos en centros de detención. ¿Qué significa para ti cuando recibes un abrazo de agradecimiento entre lágrimas? Siempre
llevar toda mi vida esos recuerdos. La familia, gracias a Dios, me hicieron favor de sacar de ICE, no tenía quien me recogiera, y yo en el camino. Rebeca no lo piensa 2 veces. Recorre cientos de millas para transportar a migrantes y devolverlos a casa, a los brazos de sus seres queridos. ¿Qué es lo que te motivó a hacer esto? Siento que guiando en hacerlo y siento que no quiero quedar con mis brazos cruzados. Ahora recibe decenas de llamadas todos los días de familias preocupadas y aunque su labor la llena de satisfacción, también la enfrenta a un dolor profundo. También conozco niños que están en la cárcel también, apenas están en high school y un futuro adelante de ellos y el dolor emocional. ¿Algún deseo en particular en esta Navidad? Nada más que si lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer y todos los que pueda sacar sigan luchando por sus casos. Y así, De la Luz quiere que los inmigrantes sepan que no han sido olvidados. Tremenda labor la que hace. También le cuento que un adolescente y un perrito luchan juntos con cáncer y reciben el mejor regalo adelantado de Navidad. Miriam Arias está aquí para contarnos. Miriam. Nicole, muy buenas tardes. Pues sí, es una historia que nos llena a todos de muchas emociones. Lo que sabemos es que ellos se encontraron en el momento perfecto para los dos. El niño estaba en el hospital, el perrito a su cuarto. La familia no imaginaba que se convertiría en un apoyo tan importante para él, y menos aún que el propio animalito sufría de cáncer también. Un niño forma un lazo único con un perrito que conoció en el hospital. Todo comenzó meses atrás. Un joven de 13 años empezó a sentirse débil. Su mamá lo llevó al médico, le hicieron pruebas de sangre y días después recibió una llamada inesperada. Aguda, un cáncer agresivo en la sangre y la médula ósea. Fue entonces en la habitación de un hospital que un Golden Retriever le robó un corazón y un espacio en su camilla. Hogan, de 10 años, ofrecía apoyo emocional a los niños en el hospital. Era un perrito de terapia. Hogan jumped on lay down and started to snore. Tomaban siestas juntos, veían televisión, pensaban en compañía. Y pronto se hicieron inseparables. Ese vínculo creció aún más cuando la familia se enteró de que el perrito enfrentaba su propia batalla contra el cáncer. It kind of connected us more because he was going through similar things. Los dos en tratamiento lucharon juntos hasta vencerlo. Schumann recibió la noticia primero de que había terminado con su quimioterapia. Emocionado, tocó su campana. 64 días después, le tocó al perrito. Hoy los dos están en remisión y bueno, sabemos también que Truman siente que de alguna manera ellos pudieron ayudarse el uno al otro, Nicole. Una historia tan bonita con un final feliz. Claro, de esos que realmente nos llenan de esperanza, como la vida te trae exactamente lo que necesitas en el momento preciso, ¿verdad? Claro que sí, literalmente fue un regalo de Navidad adelantado, como bien decíamos, el poder tener esta noticia para la familia y también para este perrito que vino a cambiarle la vida al niño y a su mamá también, porque ese pánico que sintió cuando le dijeron el diagnóstico al principio fue un momento muy difícil para ellos. Bueno, gracias Miriam Arias, y hay que decir que hoy estamos coordinadas por equivocación. Aparentemente son los colores de Navidad, ¿verdad? Parece que sí, y sin planificarlo, pero bueno, sincronizado. Bueno, gracias. Hablamos con las mujeres que han enfrentado acoso en México. Y la Navidad llegó millonaria para el único ganador del Powerball. Les cuento al volver. Si vives con VIH, tarde, sin pausar por las pastillas para el VIH con Cabenuva. Para adultos con niveles indetectables, Cabenuva es el único tratamiento completo de acción prolongada para el VIH que puedes recibir cada 2 meses. Son 2 inyecciones administradas por tu proveedor de salud tan solo 6 veces al año. No recibes
Cabenuva si eres alérgico a sus ingredientes o si tomas ciertas medicinas que pueden interactuar. Los efectos secundarios graves incluyen reacciones alérgicas o erupciones cutáneas, reacciones después de la inyección, problemas de hígado y depresión. Si estos ocurren, busca atención médica de inmediato. Informa a tu médico sobre tus medicinas o suplementos, condiciones médicas, problemas de hígado o riñón, salud mental, embarazo y lactancia. El efecto secundario más común es una reacción en el lugar de la inyección. ¿Estás listo para hablarle a tu médico acerca de Cabenuva? Ana, sabes que puedo verte, ¿no? Ay, comprar un coche usado me agobia. No quiero pagar de más. Sí, pero no olvides que siempre estoy aquí para ayudarte. ¡Súper! Muéstrame entonces, Carfax. Casi la mitad de los coches usados han tenido un accidente. Carfax puede mostrarte cómo su historial de accidentes influye en el precio para que no pagues de más. ¡Yay! ¿Qué te parece, mi pequeño Carfax? Muéstrame el Carfax. Busca siempre y encuentra millones de ofertas en Carfax.com. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish and a happy. Comparte el espíritu tropical con Coquito, la cremosa bebida de coco hecha con Goya. Haz el tuyo. Jameson, aquí reconocidamente de una gran familia. Este es José y podría ser de los nuestros. Cuando aparece sin invitación, nunca llega con las manos vacías, casi tan suave como nuestro Jameson. El verdadero poder no es aguantarse el dolor, es acabar con él. Si no hay dolor, ganas más. Advil Liquid Gels alivia el dolor causado por la inflamación para darte una solución rápida y efectiva. Advil es fuerza verdadera. Esta es una historia de... Ilumina el camino para los que siguen. Y el siguiente capítulo lo escribes tú. Mom, why is there stuff out here? Hey, can't stay here. Okay. Brilla la estrella de paz. Advil Liquid Gels son más rápidos y más fuertes que los Tylenol Rapid Release Gels. También de Advil Targeted Relief, el único analgésico tópico con 4 ingredientes poderosos para combatir el dolor que empiezan a actuar al contacto y dura hasta 8 horas. Oragel sabe que el dolor bucal te impide a sentirte como tú. Así que elige la marca número 1 en el alivio del dolor bucal y obtén un alivio inmediato, dirigido y duradero. Oragel, vuelve a sentirte como tú. 20 minutos. Cuanto mejor duermes, mejor humor tienes. El paquete soñado con el precio más bajo de Mattress Firm. Obtén una cama queen y base ajustable por $499.99. Mattress Firm. El verdadero poder no es aguantarse el dolor, es acabar con él. Si no hay dolor, ganas más. Advil Liquid Gels alivia el dolor causado por la inflamación para darte una solución rápida y efectiva. Advil es fuerza verdadera. La líder venezolana María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela para lo que llamó la fase definitiva contra el régimen de Nicolás Maduro. Pasos estratégicos para alcanzar lo que define como la victoria frente al régimen chavista. Explicó que guarda silencio sobre los detalles por razones de seguridad y estrategia y que su regreso marcará una nueva etapa en la lucha democrática del país. Y en México, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de acoso, de acuerdo con estadísticas. Es un problema social que sienten cada vez que salen a la calle. Ana Méndez habló con algunas de ellas.
Dania camina firme y con los sentidos alerta. Oye, muchas gracias por la entrevista. ¿Dónde te diriges? No hay de qué, a mi trabajo. Pero en la bolsa, además de dinero y cosméticos, transporta una herramienta. Pimienta. ¿Ese para qué lo utilizas? Pues por seguridad, por tranquilidad. Un artefacto que la custodia en sus trayectos por el metro de la Ciudad de México, donde por primera vez fue acosada por un hombre. La decisión de traer tu gas. Sí, una vez justamente aquí en el metro, en el transporte, venía sujetada del tubo, alguien me dio una nalgada. Por el acoso sexual, el metro capitalino tiene vagones exclusivos para mujeres, una medida que no resulta suficiente. ¿Cuál es la vigilancia que tú haces para evitar este tema del acoso? Pues procuro ver en dónde me siento, al lado de quién, procuro irme en el vagón para mujeres. Esta es una realidad que viven millones de mujeres en México. Sí, es muy feo, la verdad. Y se extiende a las calles, donde encontramos a Mayrani, una mujer de 34 años que hoy no se siente tranquila. Que ya no puedes ir libre caminando porque cualquier persona pues se te acerca. ¡Voy a cara al estadio! Las víctimas son de todas las edades y a sus 17 años, rumbo a la escuela, Melissa ya tiene una larga lista de reglas. Siempre ha existido esa conversación de decir, oye, pues como ya te va a tocar estar sola, bueno, desplazarte tú sola, pues cuídate mucho. Según cifras oficiales, 7 de cada 10 mujeres reportan haber sufrido algún tipo de acoso, principalmente en un ambiente como este, un camión del transporte público. El peligro es latente en todos los sectores cotidianos, como el trabajo. Pues a lo mejor siempre vas a tener miedo. Donde Mariela, repartidora en motocicleta, ha tenido que aprender a librarse de algunas insinuaciones. Me ha tocado el mal comentario de mi amor, de oye, ¿me puedes pasar tu número? Y la escuela, la familia, el mundo digital e incluso la investidura presidencial no se salvan. La presidenta Claudia Sheinbaum fue tocada sin su consentimiento, un acto que devolvió la atención a un tema urgente para las mujeres. Un viejo borracho me metió la mano en el vestido. Como activista y feminista, Diana Luz habla de la necesidad de atender las causas estructurales que fomentan actitudes denigrantes. Estamos acostumbradas a que nuestro cuerpo puede ser tocado, puede ser visto de manera lujuriosa. Porque el acoso hacia las mujeres, que va desde un piropo no pedido hasta un abuso sexual, es un recordatorio constante de que la calle todavía no es un lugar seguro para ellas. En México, Ana Méndez, Noticias Telemundo. Bueno, ojalá las cosas vayan cambiando, pero se ha preguntado en qué estados la gente es más solidaria. Un estudio del portal Wallet Hub ya tiene esa respuesta, así que vamos a verlo. Los 3 estados más caritativos del país son Wyoming, Utah y Maryland. En ese orden, aquí los vemos. Wyoming encabeza la lista. El 34% de su población participa en actividades comunitarias, también con un promedio de 29 horas al año, y además dona el 4% de sus ingresos. En Utah, casi la mitad de los residentes, un 47%, hacen voluntariado, dedicando unas 46 horas al año a ayudar a su comunidad. Y para llegar a estas conclusiones, Wallet Hub analizó 17 factores distintos. Estados como también Dakota del Norte, Indiana y Ohio también destacan especialmente por las donaciones de alimentos. Y también le cuento que vuelven a demandar al Departamento de Salud. Esta vez lo hace la Academia Estadounidense de Pediatría. Quieren evitar que le quiten casi $12 millones con los que financia varios programas de salud para niños y adolescentes. Denuncia que les quitaron ese dinero de forma abrupta y como una venganza por haber criticado al gobierno de Trump. Un portavoz del Departamento de Salud no pudo ser contactado para hacer comentarios. Y la Navidad llegó millonaria para el único ganador del Powerball. Le contamos cuánto se llevó a casa. Y la familia real asiste en el Reino Unido a la misa de Navidad. Tenemos esas imágenes, no se mueva. Julio Vaqueiro, es momento de cambio, es momento de más información. Esto parece una zona de guerra. ¿Te preocupa no tener los papeles arreglados? Más respuestas. ¿Qué crees que debe pasar con los créditos educativos? Todo lo hace uno por sus hijos, ¿verdad? Saco mi celular y veo la noticia de Telemundo. Es el momento de Julio Vaqueiro. Ahora más que nunca, las cosas como son. Gracias, familia. ¿Quedó pastel?
A los 45 te toca, porque aunque no tengas síntomas, debes examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard en la privacidad de tu casa y envíala para obtener tus resultados. Cologuard es para personas de 45 años o más con riesgo promedio y no riesgo alto. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. Pide Cologuard a tu médico o en línea. Uy, rinocogripe. Suena pegadizo porque hablamos de resfriado común, norovirus, COVID-19 y gripe. Esto lo soluciona. Usar Lysol Disinfectant Spray en las superficies ayuda a reducir 4 veces el riesgo de propagación. Aquí no entrará rinocogripe. Hola, Bella. ¿Me puedes ir el día? Duele ver que no los adopten. ¡Ayuda! Heather. Pero cada vez que salvas a uno o le encuentras hogar a otro, todo vale la pena. El evento Comparte el amor de Subaru dona millones a fundaciones ASPCA. Bella. Obtén un APR del 0% en modelos nuevos selectos de Subaru y Subaru compartirá el amor. Advil Liquid Gels son más rápidos y más fuertes que los Tylenol Rapid Release Gels. También de Advil Targeted Relief, el único analgésico tópico con 4 ingredientes del dolor que empiezan a actuar al contacto y dura hasta 8 horas. No siempre le preparo su almuerzo, pero siempre sé lo que comió. Prueba de Tide Boosted. El detergente común no iguala la limpieza de Tide Boosted. Aprobada. Sí. Más limpia, más blanca, más brillante y más fresca. Tiene que ser Tide. Boosted. Te reto. Atrévete. Con Ring puedes proteger tu hogar desde cualquier lugar. Siguiente. Sonreír primero puede ayudarle a alguien a encontrar el valor de sonreír también. Jameson, un whisky reconocidamente suave de una gran familia. Este es José y podría ser de los nuestros. Cuando aparece sin invitación, nunca llega con las manos vacías. Casi tan suave como nuestro whisky. Tiene que ser Jameson. ¿Puede tu toalla sanitaria absorber y mantenerse fresca? Always Flex Foam puede. Es la única toalla sanitaria con un material absorbente de foam que atrapa la sangre y el sudor mientras que la parte superior se mantiene seca, manteniéndote hasta 100% libre de derrames y olor. Descubre lo que el foam puede hacer por ti. El verdadero poder no es aguantarse el dolor, es acabar con él. Si no hay dolor, ganas más. Advil Liquid Gels alivia el dolor causado por la inflamación para darte una solución rápida y efectiva. Advil es fuerza verdadera. Después de un accidente de auto, no le des muchas vueltas. Llama a los defensores al 1-800-636-3636 y problema resuelto. ¿Qué te gustaría este año? ¿Un Nissan nuevo? Entonces te encantará el evento 000. Eso significa 0 de enganche, 0 de interés y 0 pagos por 90 días. Eso es 0 pagos hasta la próxima primavera. O maneja este 2025 Nissan Pathfinder SB por $288 al mes más impuestos. Y muchas ofertas más como estas. ¡Date prisa! Ven hoy a Nissan de Costa Mesa y Nissan de Mission Hills. Cuando te chocan, los abogados de la Red de los Defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Llama al 1-800-636-3636. Órdenes son órdenes. ¿Todo esto tiene que ver con mi papá? Yo le dije que necesitaba más seguridad. Los Casillas tocan fondo. Antes de tu business, de tu merca, de tus enemigos, que estamos tu familia. ¿Cómo va el cargamento? Me gustaría estar compartiendo esto con el Ismael. ¿Qué más quieres de mí, Ismael? Dinastía Casillas. Está por Telemundo. Milagro de Navidad, sí, pero milagro en Nochebuena. Bueno, eso fue precisamente el afortunado ganador del Powerball. Un boleto vendido, nada más un boleto en Arkansas. Se llevó el premio mayor de $1,817 millones. Así es, con una opción en efectivo de 834 millones. Lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero, ¿no? Se trata del segundo premio de la lotería más grande en la historia del país y también el mayor
Powerball de todo el año. Así que muchas felicidades y mucha suerte para esa persona que vaya manejando muy bien ese dinero. También le cuento que el rey Carlos III y la reina Camila encabezaron la tradicional caminata navideña real hacia la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham. Al culminar la tradicional misa, el rey ofreció su discurso anual, donde compartió su tratamiento contra el cáncer se reducirá en el año nuevo, un avance que marca un hito importante en su recuperación. Bueno, precisamente en este día de Navidad, docenas de personas con gorros de Papá Noel se bañaron en el lago de Orankisi en Alemania. Vea. Uy, qué frío. Bueno, precisamente por esas gélidas temperaturas, los nadadores siguen con una tradición de más de 40 años y tienen previsto repetir esta actividad el día de Año Nuevo. Los llamadas Focas de Berlín es un club con miembros que van desde los 12 hasta casi los 90 años de edad. Qué manera de celebrar la Navidad. Espero que la pasen muy bonito. Hasta la próxima. Hoy es Navidad y es tiempo de dar. Les mostraremos varias iniciativas que le llegarán al corazón. Estaremos viendo cómo sus artistas favoritos están aportando su granito de arena para mejorar las vidas. Y todavía podemos agregar otro detallito para nuestros hogares que sigan luciendo preciosos en estas fechas y les vamos a mostrar los arbolitos y decoraciones navideñas más espectaculares para que se inspiren en este día. Pues la verdad es que la Navidad en Puerto Rico es muy alegre y la viví completa mi infancia en la isla, así que te puedo decir, el tema de las parrandas para mí era súper bonito. Es que ni nosotros pudimos escaparnos de las preguntas de los niños. Faranduleros tienen que ver con... Pablo Alborán y Olga Tañón nos presentan sus momentos navideños y cómo lo marcaron. También cómo celebrarían este día tan especial para ellos. Y recibimos al invitado más esperado de hoy, es el amado Santa Claus. Y no se imaginan la sorpresa que les tenemos preparada aquí en casa con Televisa. Cosas más, ven a mi casa esta Navidad, por eso más, ven a mi casa esta Navidad. Campana sobre campana y sobre campana, asómate a la ventana. Y todo hoy con su se portaron bien, así que les llegó la Navidad. Bienvenido, familia, porque hoy la magia de la Navidad se enciende aquí en casa con Telemundo y estamos sumamente contentos de compartir este día tan especial con ustedes. Así es, y en esta celebración todo está hecho con mucho amor. Música, nuestros niños, sorpresas y por supuesto esa energía única que solo se siente un día como hoy en Navidad. Así es. Gracias por acompañarnos todo el año. Hoy este show es nuestro regalo para ustedes, para sonreír y sobre todo disfrutar juntos. Señores, que en sus casas reine la paz, la alegría y ese brillito así que nos da la Navidad. Disfruten un espacio en su mesa a alguien conocido que no tenga familia cerca y feliz Navidad para todos. Eso. Rico, señores. Oigan, en Navidad la magia se siente y también se comparte. Hoy celebramos las fundaciones de nuestros artistas más queridos, esas que regalan apoyo, esperanza y luz durante todo el año. Veamos algunas de las historias que nos recuerdan por qué la Navidad hace milagros. En esta Navidad, más allá de los escenarios, alfombras rojas y
que llevan su luz a quienes más lo necesitan. Son bondadosos cuando se trata de los más necesitados, y es que no solo comparten su talento, estos grandes artistas también donan tiempo y dinero a través de sus propias. G creó Concora para apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, madres solteras y niños de escasos recursos. Esta Navidad la fundación entrega becas, apoyo psicológico y juguetes para llevar alegría a cientos de familias. Marc Anthony cambia vidas con Maestro Cares, construyendo orfanatos y escuelas en toda América Latina. Jennifer López impulsa Limitless Labs, dedicada a abrir caminos para mujeres y jóvenes emprendedores. En estas fechas, su iniciativa apoya a familias con recursos educativos y comenzar el nuevo año con esperanza. A través de Good Bunny, Bad Bunny impulsa a jóvenes de Puerto Rico a desarrollar su talento artístico y deportivo. Como cada Navidad, la fundación realiza su tradicional entrega con juguetes, instrumentos y actividades comunitarias para miles de niños boricuas. Shakira lidera una de las fundaciones más sólidas de América Latina, Pies Descalzos. Su misión es transformar el futuro de miles de niños en Colombia a través de educación, alimentación y escuelas modernas. Para esta Navidad, su fundación continúa regalando oportunidades. Desde México también brillan corazones solidarios. Carlos Rivera creó la fundación Te Soñé para preservar el arte, las tradiciones y la cultura de Tlaxcala, apoyando a artes. Esta Navidad, impulsa proyectos culturales que mantienen viva la identidad de su ciudad. Anaí, con su fundación Sálvame, apoya a niñas, niños. En estas fechas especiales, la fundación reparte juguetes, despensas y cobijas, llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Otros como Belinda, Canelo, Álvarez, Salma Hayek prestan su tiempo y donan a través en medio del brillo y el éxito. Estas estrellas nos recuerdan que el no en premios, sino en las vidas que tocan. Esta Navidad, su trabajo inspira a millones a dar un poco de lo que reciben, porque el mejor regalo llega con el corazón. Ay, qué bonito todo esto, porque siempre hablamos aquí de la importancia de que nuestros artistas pues saquen de todo su éxito, de todas sus bendiciones, porque sabemos que nuestros artistas hacen un buen dinerito, que saquen un poquito de eso para dar más, y de verdad que tienen volverse a la comunidad. Sí, me gusta la diversidad, o sea, que todos se enfocan en una cosa, cada cual siente quizá una empatía o un amor por una gente, así que eso sí, pero dentro de todo, ¿sabes que vi una similitud que me pareció? Es que casi todos le apuntan a los niños. A los niños. A lo que son el futuro de este mundo. Qué bendición. Sí. Muy bonito. Y Karol G se ha hecho mucho también. Mucho. Y eso justo que decías es interesante porque, por ejemplo, vemos a un Good Bunny en Puerto Rico, una Karol G en Colombia, o sea, distribuidos, exacto. Que la Karol G también, de hecho, tiene un movimiento espectacular con las mujeres. Va a ayudar a y todo su equipo. Espectacular. Pero bueno, seguimos celebrando. Ahora nos vamos hasta México. Vea cómo viven la Navidad algunos de nuestros artistas favoritos. Martín, cuéntalo todo. Así es, chicos. Hoy un poquito más para mandarles el abrazo más desde la Ciudad de México. Y como bien dicen, platicamos con varios famosos para conocer qué es lo que acostumbran a hacer en Navidad. Y entre confesiones, anécdotas y recuerdos, una de ellas nos habló de que fueron Navidades cuando era niña. Y reveló la regañiza que mandó su papá por haber hecho perder el regalo que le daban apenas unas horas antes. Que se preocupe porque a más de uno nos ha pasado. Esa es la historia. Es Navidad y los famosos, como todos, celebran uno de los días más bonitos del año. Kalimba lo hace en familia, con un ritual muy íntimo. Gracias a Dios con mi familia, disfrutándolos mucho, agradeciendo mucho y... ¿De rituales? No, ninguno, agradecidos. Navidad se trata del nacimiento del Señor y yo estoy agradecido con Cristo por lo que ha hecho en mi vida. Para Piwi es la buena sin su papá. Recuerda, Navidad es cuando
Santa Claus. Pues de chiquito, sí, obviamente, ¿no? O sea, la verdad es que pues somos una familia humilde. Pues no había para ciertas cosas. Sin duda, pues va a ser un año pues difícil. Pero les comentaba, pues yo creo que lo que vamos a hacer es recordar esos momentos bonitos y esas risas y esos momentos de felicidad a su lado y quedarnos con eso. Si se trata de gozar la Navidad, Lin May nos tiene un consejo perfecto, aunque en su pasado esta fecha representa recuerdos. Cuando era niña nunca tuvimos Navidad, nunca supe que era Navidad. Hay que bailar, hay que cantar, hay que pasarla bien porque al revés. Y hay que divertirnos, reírnos, ser felices. Los amo. Aunque para confesiones, la de Tornillo acerrinó su mejor regalo de Navidad. Una vez que mi papá me compró unos y para acabarla de me subí a una camioneta, estaba una bandeja llena de aceite y tiro así se no, ahí está que toda la Navidad anduve con guaraches. A Geraldine Bazán, la cena de Navidad le permite mostrar dos de sus virtudes: el buen apetito porque prueba todo lo que se da a la mesa y su mayor especialidad culinaria. Cenar, pasarla bien, disfrutar, dar gracias. La cena, pues mira, no lo todo, padrísimo y deliciosa. Sana es un... Esta Navidad, Arturo Carmón es en familia. La política en la que estuvo invitada. La niña con su mejor compañía. Principalmente salud. Momentos complicados con familia y estar con ella, pero no tenemos un ritual en especial. Ahora, como todos los... Y chicos, seguramente estarán de acuerdo conmigo, al igual que ellos, todos agradecemos en familia. Así es que para todos ustedes en el foro, para todos los que hacemos posible este programa, y para usted, donde quiera que nos esté viendo, de corazón, reciban su especial, porque sí, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias con ustedes, chicos! Gracias, Martín. Qué linda energía. Qué bonito todo lo que nos trae. Y cierto, también lo que menciona, el valor de la familia, para mí es el pilar de nosotros los latinos. Mira, no importa qué tanta comida hay o no en la mesa, lo más importante es estar en familia, unido y con buena fe, señores. Así es, me encantó. Bueno, qué lindo ver a toda la gente y para pasar con los chicos, cuentan cómo algunos artistas tienen un espíritu navideño muy iluminado. Ay, claro que sí. Entrando en este mood navideño, prepárense. Se metió el arbolito de las raíces. Sí. Me fui a la casa hasta de las Kardashians, la Casa Blanca. Ya saben que yo ando por todas partes. Y aquí están las decoraciones favoritas de los famosos. Vamos. Y también el espíritu festivo de nuestras celebridades. No dudaron en compartirnos cómo se vive esta época tan especial. Empezamos con los Derbez, que aseguran que esa es la época más bonita del año. Alessandra, Eugenia y Aitana nos mostraron la alegría que se respira en su hogar. Luces, sonrisas y mucha tradición. Quienes celebran un momento muy especial son Selena Gómez y Benny Blanco, que decoraron su primer arbolito juntos como marido y mujer. La pareja enterneció a sus seguidores mostrando cada detalle de esta nueva etapa. La Navidad también llegó a la Casa Blanca. Melania Trump presentó una decoración elegante y clásica, fiel a su estilo. Otra famosa que se puso más a la obra fue Ninel Conde, quien este año decidió decorar ella misma su arbolito. Esto junto a su novio y su perrito. Así se vive la Navidad en la casa del bombón asesino. La reina indiscutible de estas fechas es Olga Tañón, quien puso la con un bailecito de su decoración navideña. Porque si algo sabe hacer Olga es celebrar con mucho sabor. Y si
hablamos de grandes, Kim Kardashian volvió a romper esquemas. Este año creó una blanca Navidad dentro de su mansión en California. Más de 50 arbolitos decoraron el interior de su casa. Un verdadero espectáculo invernal. Aquí celebran las estrellas entre luces, magia, estilo y mucho espíritu navideño. Porque sin importar el tamaño del árbol, lo que más importa es compartir la alegría de la temporada. ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito, Iracema, eso! Sí, Buen recuento. Y ellos, bueno, los artistas siempre se votan. Y mira, ya Kardashian que puso 50 arbolitos nada más en el pasillo interior de su casa. El que puede, ¿verdad? El que no hace como Ninel, porque Ninel fue muy creativa este año. A mí me gustó lo que ella hizo. Sí, a mí también me encantó. Lo que hizo fue que no contrató a nadie que la decorara. Ella lo hizo porque decía que quiero vivir así. Solo es suficiente, tampoco hay que dar tantas ideas. Carlos tiene dos. Le preguntaba, Carlos, vas a poner 30 porque lo conozco. Ah, bueno, ya vendrá. Cuando vengan 30 árboles, ya saben. Regresar a las entrevistas con los niños faranduleros, o sea, en las que se atrevieron a preguntarlo. ¿Qué significan esas fiestas y cómo esperas celebrarlas? Ay, señores, ya viene por ahí el que sabe si nos portamos bien o nos portamos mal. Que estoy casi nerviosa. Ay, no. Señores, ¿por qué viene Santa Claus? Si vives con VIH, imagina salir hasta más tarde sin pausar por las pastillas del VIH con Cabenuva. Para adultos con niveles indetectables, Cabenuva es el único tratamiento completo de acción prolongada para el VIH que puedes recibir cada 2 meses. Son 2 inyecciones administradas por tu proveedor de salud tan solo al año. No recibas Cabenuva con los ingredientes y tomas que pueden interactuar. Los efectos secundarios incluyen reacciones alérgicas de la inyección, problemas de hígado y depresión. Si estos ocurren, busca atención médica. Informa a tu médico sobre tus condiciones médicas, problemas de hígado, riñón, salud mental, embarazo y lactancia. El efecto secundario es una reacción de la inyección. ¿Estás listo para hablarle a tu médico acerca de Cabenuva? Cars for military, so did it themselves. A group of 25 soldiers back in and we're still serving the military and their families. Just because it's the right thing. It's in our DNA. Loyalty, integrity, things we live by, and why our members know we'll be there. Ana. Un coche usado. Pero no. Siempre. Ayudarte. ¡Súper! Muéstrame entonces, Carfax. Casi la mitad de los coches usados han tenido un accidente. Carfax puede mostrarte cómo su historial de accidentes influye en el precio para que más. ¡Yay! ¿Qué te parece, mi pequeño? Muéstrame el Carfax. Búscame y encuentra millones de ofertas en Carfax.com. ¡Feliz Navidad! De día y de noche, cuenta con
Telemundo 52. Porque te ayudamos a planear tu día con más expertos del tiempo. Radares Doppler, cubriendo desde el mar hasta el desierto. Y un vehículo cazatormentas anticipando el mal tiempo. Además de modernas gráficas de realidad aumentada. Y un código interactivo con tu reporte al instante. Desde las nevadas hasta los incendios, estamos aquí para ti. Síguenos en vivo, en línea y en tu celular. Somos Telemundo 52, la autoridad en el tiempo. Las cosas pueden ser rápidas y ajetreadas. Pero hay un equipo que te ayuda a empezar bien tu día. Con la información que necesitas. Las últimas noticias, el estado del tiempo, las condiciones del y todo sucede en tu comunidad. Todo lo que necesitas saber antes de salir de casa. Comienza tus mañanas con Sandra O'Neill, Grecia Castro, Marcos Mora, Guillermo Quirós y Balbino Avilés. A las 5 y a las 6 de la mañana por Telemundo 52, siempre contigo. Esta noche, ¡qué maravilla lo que estamos viviendo! aunque el drama se intensifica fuera de las arenas, Voy a hacer una revancha. la verdadera batalla. Y solo aquellos con garra podrán soportar el intenso calor Son nuestros. de la competencia más del planeta. ¡Se cae! Hexatlón. Esta noche, 7-6 Centro, por Telemundo Peacock. Aquí estamos con Gabriel Coronel y ¿cómo es su Navidad? ¿Cómo recuerdas las Navidades de tu infancia en Venezuela? Mira, las navidades de mi infancia fueron muy bonitas porque somos una familia muy grande. Muy grande. Mi mamá tiene muchos hermanos y hermanas. No sé, cada vez que nos reunimos éramos como... Todo el mundo ahí, comiendo, pasándola bien, bailando. Y yo no poder estar ahí es difícil. ¿Qué agradeces más en esta Navidad? Yo creo que lo más importante en las navidades es agradecer que tuvimos un año con salud y los logros, el estar en casa con Telemundo, conducir un show tan bonito y tan especial, rodeado de tanta gente bonita, que retomé mi carrera musical. ¿Ya escucharon mi canción? Duele más de lo que imaginé. ¿Cuál ha sido el regalo más grande que le has dado a alguien? El regalo más grande que he dado a alguien, qué buena pregunta. Creo que fue a mi papá. Fue a mi papá, sí. Porque él soñaba con conocer la nieve. Y yo se lo hice de regalo. Digo, fue un regalo... darle felicidad a mis papás y entender que los triunfos que la vida te da es para compartirlo con tu gente. Así que nos fuimos a la nieve. Regalo de Navidad. Y eso maravillosamente bien. ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! A ver, me sonrojo. Esos niños son curiosos. Y se los voy a decir algo, mucha prosperidad, mucho amor, pero le agradezco a ustedes, muchachos. Han sido grandes compañeros. Tenemos una familia demasiado linda, unida. Y esa familia también, el exterior de esta familia son ustedes. Exacto. Muchísimas gracias, de verdad, Totalmente. de corazón. ¡Ay, iba a llorar! Bueno, ahora vamos a llorar con tu entrevista, así que vamos a estar No, y pendientes. esa sorpresa de Gabo a tu papá de la nieve. Hay que generar recuerdos en esta En vida. vida. Bueno, súper jóvenes tus padres. Sí, así es. Oigan, Rey Coronado se une a nuestra celebración navideña trayendo mariachi, buena vibra y su tema especial, la Navidad llegó. Ahí les va. La Navidad llegó, la Navidad llegó, la Navidad llegó. Hay que vivirla con pasión, uniendo nuestra raza de toda América Latina. La Navidad que nos espera, que sea de amor y de armonía. Hay que alistar las botas, ya tengo listo mi
mi sombrero. Aquí ya tengo el tequilita para brindar con mis parceros. Y estas fiestas hay que gozar. Rey Coronado se va a enfiestar. Con el mariachi hay que cantar. Alcen sus copas para brindar. ¡Báilele, báilele! Y si cantamos villancicos, cantémoslo con el alma, para que llegue al universo y que se forme la pachanga. Hay que alistar las botas, ya tengo listo mi sombrero. Aquí ya tengo el tequilita para brindar con mis parceros. Y estas fiestas hay que gozar. Rey Coronado se va a enfiestar. Con el mariachi hay que cantar. Alcen sus copas para brindar. La Navidad llegó. La Navidad llegó. La Navidad llegó. Hay que vivirla con amor. ¡Bravo! Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, Pablo Alborán nos cuenta cómo celebra sus Navidades, lo que no le gusta de estas fiestas y lo que no puede faltar en su casa. Matías Ochoa estará con nosotros celebrando la Navidad al ritmo de bachata. Ya verán todo lo que le queda a esta combinación. Y a todos en casa, no se muevan porque me avisan, me informan que ya está llegando Santa Claus. Será una noche inolvidable, donde muchas serán las sorpresas Sabes que yo te amo y no puedo vivir sin ti. y los sorprendidos lejos de ti. Esta noche, a las 10:09 Centro, por Telemundo y Peacock. El deporte rey americano y el artista del momento, Bad Bunny, se unen para vivir el Super Bowl 60. El estadio se convertirá en una gran fiesta el 8 de febrero por Telemundo y Peacock. El evento Comparte el Amor de Subaru es un momento emocionante, ya que los distribuidores Subaru de todo el país contribuyen a una causa benéfica. Además de adquirir un increíble vehículo, puedes elegir la organización a la que Subaru y tu distribuidor apoyarán con sus donaciones. Antes de que termine el año, Subaru y sus distribuidores donarán más de $350 millones a organizaciones benéficas. Obtén un APR del 0% en modelos nuevos selectos de Subaru y Subaru compartirá el amor. ¿Por qué la Roche-Posay es recomendado por dermatólogos en todo el mundo? Cuidado de la piel altamente efectivo. Humectante facial La Roche-Posay, más que un humectante. Ayuda a reparar la barrera cutánea en tan solo 1 hora. Hidratación por 48 horas. La Roche-Posay. ¿Juntas de nuevo, mami? ¿Sabes por qué usamos leche Lactail para hacer mi arroz con leche? Es la mejor para todas nuestras recetas. ¿Y la pancita de papá? Es 100% leche de verdad. Sin lactosa. Sí, Lactail los cuida. Having insurance isn't the same as having State Farm. It's like getting Bateman when you need the protection of Batman. Easy, Batemobile, not too fast, baby. Any last words? Just one. So long, dermatologist. That's why you need the real deal. Look out! That's Batman! Go home, Bateman. Do a podcast or something. That's hurtful. So don't settle for just any insurance when there's State Farm. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Comparte el espíritu tropical con Coquito, hecho con Goya. ¡Ay! ¿Entonces crees que le gustarán a Santa estos M&M's verdes y rojos? ¡Él existe! ¡Y ellos existen! ¡Ay! ¿Santa? Esta es una historia de estudiante.
Porque se sabe que la educación de uno ilumina el camino para los que siguen. Y el siguiente capítulo lo escribes tú. Vivo, estamos con un hispano que transcribió una obra de origen divino. Conocerán a 2 papás Noel que están dando regalos que cambian la vida de jóvenes y niños. Y una tradición navideña para chuparse los dedos. A las 4:03 Centro. Mi hija fue la que buscó por internet seguramente. Papá, llama acá a Jacob Medio. Pues uno siempre tiene temor cuando tiene algún problema, ¿no? O sea que siempre está con la idea, ojalá que me toque un buen abogado. ¿No? Siempre, yo hasta con mis amigos, ojalá que me toque un buen abogado. Pues si alguien tiene algún problema así como yo tengo, le recomendaría a Jacob Medio, definitivamente. Llame ahora mismo. Descubre tu combinación perfecta en Pechanga Resort Casino en Temecula, donde puedes hospedarte y jugar, disfrutar de vinos y cenas, volar y mucho más. Sea lo que sea que te motive, escápate y despierta la diversión. Juega tu combinación perfecta en Pechanga Resort Casino. Telemundo, la casa del mundial, te desea felices fiestas. Wow, familia. Uno puede trabajar el año entero, pero siempre hay una excusa para no tener que sacrificar tanto, ¿no? Porque uno ocupa esa época para estar con familia. Escogí Feliz Navidad porque, ¿qué te digo? Me crié con la canción, es un clásico. Esta para mí me representa más que cualquier otra canción. Sé que capta ese espíritu navideño, multicultural. Hola mi gente, aquí Marc Anthony compartiéndoles un poco de mi Amazon Music original de Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Claro que sí, ese clásico, señores. Es que continuamos aquí en vivo para todos ustedes en este día tan especial, celebrando ahora con Marc Anthony esta versión del famoso tema Feliz Navidad. Me encanta. Que bueno, lo conocemos en inglés y en español. En el encendido. En el encendido del pino, apenas iba a decir, ahí en el Rockefeller Center, él siempre poniendo pues la magia de la Navidad. Y ahora con esta canción que le quedó súper bonita. La verdad que Marc Anthony sabe cómo convertir una canción en algo movido, ¿no? Y algo icónico que dura para toda la vida, la verdad que sí. Exacto. ¿Y la cena que vas a comer hoy en la Navidad? ¿Cuál es la cena de hoy? Yo saliendo de aquí me voy directito al aeropuerto porque me voy con mi familia. Me voy con mi familia para México. Alcanzar a abrazarlos para este ya 25 de diciembre. Qué y me lindo. encanta, en verdad que yo los extraño mucho como todos nosotros. Déjame preguntarle rápido, Estamos ¿cuál es la tradición de tu familia, de tu pueblo, de tu gente, así como que más diferente de los demás? Bueno, traemos al niño Dios y hacemos la posada, que es lo que es muy icónico de allá de mi tierra, así que... Ay, nada, un beso, me voy a poner sentimental, un beso allá a toda mi familia. Ya casi llegas a la casa. Ya casi voy para allá, en mi trineo voy a agarrar. Literal. Oigan, pero bueno, les voy a contar. Cuando viene la Navidad, nuestras celebridades favoritas celebran al igual que nosotros, en familia y rodeados de amor. Claro que sí, pero tienen que escuchar a Pablo Alborán que nos cuenta cómo es. A ver. Una Navidad en mi casa tiene muchos contrastes, porque de pronto pasamos de mucha tranquilidad, de poder estar juntos, descansando también de todo el trabajo. Todos vivimos separados y lejos, y de pronto es como que, pues eso, un momento de relajarnos, de estar juntos, de horas y horas hablando hasta las 5 de la mañana, contándonos nuestros problemas, nuestras alegrías, nuestras terapias familiares. Y luego hay una parte de fiesta con mis hermanos sobre todo, y ya una de mis sobrinas que ya también, y de mucho disfrute, ¿no? De poner música, de tocar música en vivo, de cantar, de salir por Málaga, lo pasamos en Málaga, que es donde mi tierra, y luego mi madre es algo con lo que yo peleo todos los años, se pasa el día en la cocina y yo me peleo todos los años, porque yo creo que a ella le encanta cocinar, pero
a mí me gustaría de vez en cuando como que ella también pudiera disfrutar y sacarla de ahí e irnos de viaje y que no tenga que cocinar. Pero es verdad que cocina súper bien, nosotros la ayudamos, pero siempre se motiva mucho en hacer platos y comidas y tal, y luego se arrepiente bastante, ¿no? Porque luego está reventada, es normal. Es que somos un montón en casa y luego no nos deja cocinar, nos regaña. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Pues ahora... Pues... Lo que no puede faltar en mi casa en Navidad es la familia. Es la familia. La música que la pongo yo, mi hermano es muy chistoso, mi hermana es muy divertida, se pone a bailar ahí. Mi madre es como el árbol de la casa, es como el pilar fundamental de mi casa, porque es como que nos conecta a todos y la risa de los niños. Eso no puede faltar tampoco, la Navidad para los niños. Familia de Telemundo, soy Pablo Alborán, feliz Navidad, feliz fin de año, pasarlo bien, disfrutar y que este año traiga muchas cosas buenas. Un besito y gracias por tenerme siempre. ¡Ay, Pablito! ¡Qué lindo! ¡Feliz Navidad, Pablo! Para ti también, un beso y un abrazo. Pablito fue viral este año. Sí, muy viral en TikTok, con el baile. ¿No? Pero miren, algo que menciona él que me llamó la atención, porque, y Gracema y yo lo estábamos comentando, es que las mamás como que no quieren cocinar. A mí, personalmente, no lo hago, que se están. No está listo y va a llegar a la fiesta. Y limpia la cama y no sé qué, y mientras cocinan. No, antes era así, ya como que se ha relajado. Pero bueno, sí. Señores, esto apenas comienza, ahora pasamos de rojo a verde. ¡Me encanta! Exactamente. Óyeme, estas fiestas, señores, hay que bailarlas como manda el padre, pero también hay que ponerle su poquitico ñau de picante. Claro que sí, vamos con uno que sí sabe cómo hacerlo y es Matías Ochoa, que nos regala su tema, Aunque intente olvidarte. Una bachatica con sabor. Y si se da, voy a insistir para... No sé qué pasa, pero te echo de menos. No puedo dormirme así, falta tus besos. Yeah. Aunque intenté olvidarte, mirando Netflix se me da con llamarte. Para repetir lo que te hacía antes, quitarte la ropa, amarte. Aunque intente olvidarte, mirando Netflix se me da por llamarte. Para repetir lo que te hacía antes, quitarte la ropa, amarte. Tal vez tú quieras volver a sentir tu pecho con el mío. No me arriesgué y ahora me siento vacío. Dice el café, solito sintiendo tus gemidos. Quise alejarme y entendí que quiero amarte, que así es el destino. Y solo suyo para unirnos a los dos. Aunque intenté olvidarte, mirando Netflix se me da con llamarte. Para repetir lo que te hacía antes, quitarte la ropa, amarte. Y tal vez, aunque intenté olvidarte, mirando Netflix se me da con llamarte. Para repetir lo que te hacía antes, quitarte la ropa, amarte. Y tal vez tú quieras volver pa' mi cama. Fuera es invierno y adentro en llamas. Loco por hacerte el amor. Una vida contigo, pa' mí suena atractivo. 2 copas de testigo, mientras bailamos bachata. Y despacito me quita la corbata. Me mira a los ojos y por dentro una fogata. Tus labios me atan, tu sexo me atrapa. Y yeah, si será, melodía para la baby. Yeah, 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 yeah. Ochoa mami, Matías Ochoa como quiera. Yeah, abusaré produciendo. Yeah. Eso, nos vamos a una pausa. Al regreso recordaremos las mejores entrevistas que le hicieron los niños faranduleros
a nuestros famosos. Piwi nos tiene revelaciones muy especiales y qué le espera luego de haber pasado un año de altos y bajas. Le presentamos esos regalos, mi amor, que los famosos siempre desearon y nunca recibieron. Por eso aquí está Santa Claus, para darle esperanza. No se lo pierdan. Me dicen que está a punto de llegar a esta casa. No se lo pueden perder. Santa con nosotros. Ya volvemos, mi gente. Esto es En Casa con Telemundo. ¿Hay más? No creo. Sí, claro. Tío Carlos, tu acidez. Voy a Walgreens. En Walgreens no solo encuentras las compras de última hora de esta temporada. ¿Lista para las fiestas? Ahora sí. Sino todo lo esencial para cada una de tus celebraciones. Walgreens. Red Bull te da alas. Esta es una historia de estudiantes, porque se sabe que la educación de uno ilumina el camino para los que siguen. Y el siguiente capítulo lo escribes tú. Te reto. Atrévete. Con Ring puedes proteger tu hogar desde cualquier lugar. Jameson, un whisky reconocidamente suave de una gran familia. Este es José y podría ser de los nuestros. Cuando aparece sin invitación, nunca llega con las manos vacías. Casi tan suave como nuestro whisky. Tiene que ser Jameson. Maybelline New York, Sky High Mascara, nuestras cadetes valientes. Cinturones, chicas. Viajarán a alturas sin límites mientras lanzan pestañas hasta el cielo. Maybelline New York. Cuando por fin se arma el maratón navideño. Cuando amigos llegan sin avisar. Cuando lo mejor de la Navidad son tus galletas. M&M's. Es más divertido juntos. Advil Liquid Gels son más rápidos y más fuertes que los Tylenol Rapid Release Gels. También de Advil Targeted Relief, el único analgésico tópico con 4 ingredientes poderosos para combatir el dolor que empiezan a actuar al contacto y dura 8 horas. Esta es una historia de estudiantes, porque se sabe que la educación de uno ilumina el camino para los que siguen. Y el siguiente capítulo lo escribes tú. Ya sea con Special K, Kellogg's Frosted Flakes o Fruit Loops. Disfruta tu día. Como te guste, Kellogg's. Hoy en la Mesa Caliente les explicamos cómo hablar con sus hijos cuando no llegan todos los regalos que pidieron en Navidad. Importante. ¿Y sabrán cuáles son los nuevos cobros de impuestos para 2026? Aquí les vamos a decir quiénes son los beneficiados. Yo. Chicken, un McDouble o un Daily Double. Por estos precios, hasta el chat familiar está de acuerdo. Aprovecha la liquidación de fin de año y ahorra hasta $11,000 en la nueva Silverado 1500. Todas se tienen que ir hoy. Estas ofertas no te las trae ni Santa. Together Let's Drive en Chevrolet de Puente Hills, el puente de los ahorros. ¿Quieres internet gratis para siempre? ¿Listo? Sí, en serio. Spectrum está ofreciendo internet con fibra óptica gratis para siempre. ¿Lo quieres? Solo llama a este número. Cámbiate a Spectrum y obtén 4 líneas de Movo para obtener internet que nunca tendrás que pagar. Esta no es una prueba, es una oferta. Internet con fibra óptica gratis para siempre. Llama ya. Porque tu internet es para siempre, pero este anuncio termina ahora.
presentamos la Navidad de Aleida Ortiz. ¿Qué tradiciones boricua mantienes vivas cada año? Una de las tradiciones que conservo y que cada año tiene que estar en mi casa es la música, las parrandas, que nos vamos de casa en casa con el güiro, la maraca y cantamos y llevamos alegría a nuestros vecinos, nuestras familiares. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en la Navidad? Tiempo de compartir con amigos, tiempo de compartir con familia, porque a veces pasamos todo el año trabajando, no sé, y yo, por ejemplo, estoy lejos. Así que pienso en Navidad y pienso, voy a ver a mi familia, voy a ver a mis seres queridos, voy a ver a mis amigos. Me hace falta una Navidad levantarme con mis hermanas, porque ya son muchas Navidades que vivimos separadas y cada cual está con su familia, pero me hace falta una Navidad en pijama y abríamos todos los regalos, hacíamos un desayuno bien grande. Si pudieras escribirle una carta a tu yo de la próxima Navidad, ¿qué le dirías? Ay, si yo, Dios mío, le voy a escribir. Le diría, felicidades por ser tan valiente, por seguir resiliente, que me mantenga firme, que me mantenga fuerte, porque la vida siempre va a traer sus retos. Y me puse emocional ya, Dios mío. Recordatorio para mí, yo el próximo año, que le siga dando para adelante. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Ay, qué belleza! Esos niños son tremenditos a la hora de hacer preguntas, o sea, te hacen unas preguntas que uno no se las espera y me pusieron un poco emotiva, la verdad. Tú me pones a llorar a mí. Sí, porque yo soy sentimental. ¿Sabes qué me encanta, Aleida? Tu relación con tus hermanas. Sí, mi familia lo es todo. Y por eso es que he mencionado en muchas ocasiones en estos días que pienso yo que el valor número uno de nuestra familia la familia, o sea, no importa si eres puertorriqueño, venezolano, dominicano, mexicano, el valor número uno que está arriba de esos pilares es la familia. ¿A qué no? Qué bendición, así es la columna vertebral de todos nosotros. Señores, este año los niños faranduleros se convirtieron en unos periodistas profesionales e hicieron muchas entrevistas que nos dejaron con la boca abierta. Pero veamos este cara a cara con Luca. Con Luca. Claro, Dios, claro. Hoy tenemos con nosotros un guapísimo modelo, Italia Estrella de reality show y soltero. Con ustedes, Luca Onestini. Chicos, ¿cuántos sois guapos todos? Lindas, lindos todos. Qué maravilla estar aquí con ustedes. Vale. ¿Cuánto tiempo pasas en el gimnasio? Mira, a mí me gusta entrenarme todos los días porque hace bien a la salud. Entonces, 1 horita diaria, te digo que la hago, Babi. Si tu vida fuera una telenovela, ¿cómo la llamarías? Adrenalina. A mí me gustan las vidas intensas, chicos. Un poquito como si fuera una película, ¿no? Sí. Entonces, me gusta hacer muchas cosas. Ok, sigo yo. ¿Es más difícil ser modelo o estar encerrado en un reality show? Bueno, la verdad que son dos cosas diferentes, pero a mí me divierte más cuando se ve mi personalidad. Entonces, yo en los reality shows estoy sin filtros, que la gente me conoce más que solo desde una simple foto. Entonces, prefiero estar en los reality shows y hacerme conocer a la gente. ¿Te enamoras fácil o te hace el difícil? Yo me enamoro todos los días, Babi. Todos los días me enamoro mucho. ¿Qué hacemos? Soy muy enamoradizo. Babi, dame una cura, dame una solución, que me enamoro demasiado fácil. Pero luego, ¿qué te tengo que decir? También me desenamoro bastante rápido, no sé qué decir. ¿Algunas veces te has arrepentido de haber terminado con una ex? Me he arrepentido algunas veces de no haber terminado antes. ¿Te han dicho tóxico? No nos mientas, dinos la verdad. ¿Tóxico yo? No, la verdad que no. Eso, me han dicho de todo, mira, de todo, pero esto me falta. Sinceramente creo que es el único insulto que no me han dicho. ¿Qué fue lo más loco que has hecho por amor? Bueno, pensar de poderme mutar desde el otro lado del mundo para seguir mi corazón. Eso hubiera sido lo más loco que hubiera hecho. Pero lo hubiera hecho y con mucho cariño, eso sí. Gracias, Lucas, por estar con nosotros. Te vemos luego, bye.
Bye, gracias a ustedes. No quiero. Ay, esos niños faranduleros son tremendos. Estaba Babi como que estaba enamoradita. ¿Tú viste como Babi cuando dice, te enamora? Y él le dio el amor otro día. Ella serían corazones de los ojitos. Me quiero comer a Babi. De verdad, quiero aprovechar este momento para agradecerle a todos nuestros niños colaboradores durante todo el año. Sabemos que es un esfuerzo. También a sus padres, que vienen muchos aquí al estudio y los traen. Así que muchas gracias. Es una gran oportunidad porque son futuras estrellas, ¿eh? Así es. Estamos entrenando aquí. En unos años ya aquí en esta posición. Los tenemos entrenándolos a ellos. Miren, vamos a hablar ahora con Carlos, que se encuentra con... confesar eso, señores. ¿Qué tendrá que decir? A confesarle con Carlos. No, seguro. No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena, por eso... ¡Ay, qué emoción! Estamos celebrando este día tan especial. Feliz Navidad para todos en casa. Y hoy tenemos un invitado muy querido que llega con una canción navideño de este año con nosotros. ¡Piwi! ¡Aplauso, muchachos! Qué alegría tenerte con nosotros. ¡Feliz Navidad! Igual, ¿no? Yo súper contento de estar aquí, sobre todo de presentarles esta canción. ¡Qué lindo video! Sí, es una canción clásica que yo de niño siempre escuchaba y se la pedía muchísimo a mi papá, entonces para mí fue algo muy especial grabar. ¿Cómo es el nombre de la canción? Como puertorriqueño, la verdad que no había escuchado esto. Santa Claus le di un beso a mamá. Ah, Santa Claus le di un beso a mamá. Es un cover, es una canción originaria de un grupo de Nuevo León que se llama Los Mier. Y pues mi papá los escuchaba mucho de pequeño y decidí hacerla. Me da muchísimo gusto. Un año de altos y bajos para ti, mi querido Piwi. ¿Cómo miras atrás y reflexionas sobre todo lo que aconteció? Pues ahora sí que de antemano quiero agradecerles a todos aquí en Telemundo porque en estos altos y bajos pues han estado conmigo y me han apoyado y lo agradezco muchísimo. Definitivamente ha sido un año difícil, pero estamos viendo la luz y estamos agradecidos. Yo creo que esa palabra la he utilizado mucho en estos últimos meses. Ese agradecimiento no solamente de ustedes, los medios de comunicación, sino del público que está en casa apoyándome en estos momentos, pues se agradece y demás, ¿no? Bueno, ahorita estamos aquí, pero ¿qué planifica Piwi para esta Navidad y el cierre del año? ¿En familia, pues ¿qué planifican hacer? Sí, definitivamente. Yo creo que eso, independientemente del momento que estés pasando o que yo esté pasando en mi vida, siempre con mi familia. Siempre he sido y sé que lo saben. Soy una persona muy apegada a mi familia y sin duda, pues yo creo que va a ser una Navidad un poco diferente, pero como te digo, por tu papi, la palabra agradecimiento la utilizo mucho, ¿no? Y empezando el año con el pie derecho, porque la verdad es que ya tenemos una gira que hemos venido anunciando, del Border para el mundo. Que ya empezamos a hacer conciertos desde este año. ¿Ya comenzaron los conciertos? Ya comenzaron. Este fin pasado acabamos de estar en Guadalajara y ha sido pues una experiencia bonita volver a conectar con el público con estas dos canciones, porque no solamente lancé la de Santa Claus le di un beso a mamá, sino la primera que se llama Solito me empiné, que es una canción pues de desamor, y pues ahí vamos, reconectándonos con el público. Me da muchísimo gusto todo lo que está pasando en tu vida y la verdad que te deseamos aquí siempre lo mejor. Gracias. Quiero preguntarte de un presunto reality, por decirlo así, porque Piwi no solamente canta, él también se mide a realities, y en este caso no podemos dar mucho detalle, pero ¿qué te motiva de los realities? Sobre todo que son retos físicos, amigo. Sí, fíjate, los últimos dos realities que he hecho son de retos físicos. Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿no? Entonces, de vez en cuando, pues en mis redes sociales pongo posts de haciendo entrenamientos de box o CrossFit o diferentes estilos de entrenamientos. Entonces creo que pues es parte de mi vida también el deporte de cierta manera. Y me divierto porque es algo distinto, ¿me entiendes? Y siempre me han encantado los retos. Bueno, pero ya se acaban los realities para ti, ahora enfocadito en la música, que se vienen muchas cosas bonitas. Así es, del Border para el mundo. Te deseamos lo mejor en este 2026. Gracias por acompañarnos en Casa con Telemundo y nosotros por lo pronto continuamos con mucho más, chicas. Así es, señores, seguimos con más música y alegría en esta tarde tan especial. Al regreso, recibimos a Eduardo Antonio y usted no va a creer la sorpresa que nos tiene. Y estoy feliz porque les traigo música de Puerto Rico, nada menos que los pleneros de BLB que llegan con Oscarito y tremenda parranda.
Señores, aquí le vamos a presentar esos regalos que los famosos siempre desearon, pero que nunca les llegaron en esta Navidad. Los vamos a sorprender. Y Olga Tañón nos abre las puertas de su casa para mostrarnos cómo celebrar la Navidad por todo lo alto. Ya regresamos En Casa con Telemundo. ¡Que comienza! Antes de tu business, de tu merca, de tus enemigos, que estamos tu familia. ¿Cómo va el cargamento? Me gustaría estar compartiendo esto con el Ismael. ¿Qué más quieres de mí, Ismael? Dinastía Casillas. Esta noche a las 9:08 Centro. Vamos a hacer una pausa y celebrando de noche y de día con nuestra actitud positiva. Por Telemundo y Pica. El nuevo menú de The SpongeBob Movie, Search for SquarePants, ha llegado a Burger King. Embarca en una aventura con esos 4 tesoros deliciosos. The SpongeBob Movie, ahora solo en cines. Mira este pelo, seco, con frizz. Sigo pegada a mi plancha. Deja el drama. Aquí tengo Pantene. Las perlas Pro-B reparan el daño con un solo uso, sin el costo de $60. Pantene Miracle Rescue. Repara el daño, menos drama. Gracias, familia. ¿Quedó pastel? A los 45 te toca, porque aunque no tengas síntomas, debes examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard en la privacidad de tu casa y envíala para obtener tus resultados. Cologuard es para personas de 45 años o más con riesgo promedio y no riesgo alto. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. Pide Cologuard a tu médico o en línea. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Comparte el espíritu tropical con Coquito, hecho con Goya. Déjate llevar por el mundo de Candy Crush. Candy Crush. Juega ahora. Those who know what it means to serve, who wear the uniform now, who grew up watching loved ones put it on, who hung it up years ago. Those are our people. The military community and their families. We've been proudly serving them for over 100 years. Because at USAA, we take care of our own. Become a member today. ¿Luis? Hola, Carfox. ¿Miedo comprar un coche usado? Sí. No tienes por qué asustarte. Muéstrame, Carfox. Saber cómo el historial de accidentes de un coche influye en su precio significa no pagar de más. Sin miedo. Solo Fox. Demuéstrame en Carfax.com. Nuestros abogados han participado en más de 500 juicios, con un récord de victorias del 98%. Hay muchas firmas de lesiones personales, pero somos una de las muy pocas que logran resultados como estos. Cuando tu vida ha sido impactada por una lesión, solo hay una firma a la que debes llamar: Sweet James. Tarjetas de crédito, cuentas en colección, deudas, deudas, deudas. Cuando las tarjetas de crédito son su enemigo, Cero Balance es su amigo. La abogada Laura Foley, mediante la ley de bancarrota, ha ayudado a más de 2,000 familias a encontrar el perdón de sus deudas. Deudas en tarjetas de crédito, cuentas médicas, reposiciones de autos, cuentas en colección, pueden ser perdonadas legalmente hasta en un 100%. Gracias a Cero Balance, $41,000 de tarjetas de crédito y préstamos personales fueron perdonados. Yo, Daniel Quintero, te lo recomiendo. Infórmese si usted también califica para el perdón de sus deudas. Llámenos al 1-800-305-5050. 1-800-305-5050. Y duerma tranquilo. Hola, soy tu meteoróloga Michelle Trujillo y aquí en Fontana se ve Telemundo 52, siempre contigo. Pórtate bien, no debes llorar, ya
sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus is coming to town. Ay, Dios mío, qué bendición, señores, qué gran canción. Emanuel y Lucero, que por cierto, Emanuel está desde el 2018 trayendo música navideña todos los años. Y esta vez, como está de gira con Lucero, dijo, vamos, móntate en mi canción y transformemos esta Navidad. Encantó. Claro que sí, uno que siempre nos trae buena música y diversión es Eduardo Antonio, el divo de Placetas, que nos viene a ofrecer un gran espectáculo al estilo Las Vegas con su canción Repartiendo Navidad. Llega diciembre y yo empiezo a pensar en ti, a pensar en los amigos, y eso me hace muy feliz. Ha sido un año duro, pero seguimos aquí, celebrando que estamos vivos. Hay mil razones para decir, llegó Navidad, feliz Navidad. Salud, dinero, amor y prosperidad. Llegó Navidad, feliz Navidad. Bota lo malo, échalo para allá. Porque la envidia, la pobreza, la enfermedad, la maldad, tráeme lo bueno, la bendición, tráeme la fiesta. Vamos a gozar, vamos a celebrar con todos los hierros esta linda Navidad y esperar el año nuevo con mucha felicidad. Ay, en esta noche buena vamos todos a brindar por los que hoy no están aquí y desde el cielo nos cuidarán. Olvidemos los rencores, vamos a reír y no llorar. Llegó Navidad, feliz Navidad. Salud, dinero, amor y prosperidad. Llegó Navidad, feliz Navidad. Bota lo malo, échalo para allá. Porque la envidia, la pobreza, la enfermedad, la maldad, tráeme lo bueno, la bendición, tráeme la fiesta. Vamos a gozar. Feliz Navidad, feliz Navidad. Celebremos juntos esta Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Celebremos juntos esta Navidad. MCO, saliendo de mi zona de confort. Celebremos juntos esta Navidad. Archolo, Farándula Record. Celebremos juntos esta Navidad. Roy, Colpain, Eduardo Antonio, el vivo de Cuba, de Placetas para el mundo. Feliz Navidad. Olga Tañón y Dayanara se confiesan y nos cuentan por qué estas Navidades están marcando un antes y un después en sus vidas. Y todos celebramos la Navidad, pero esta vez nosotros fuimos un poquito más allá. Ya verán cómo nos atrevimos a cantar y a bailar. ¿Hay alguna Navidad que haya marcado tu vida de una forma especial? Todas, yo duré muchos años sin celebrar la Navidad porque a mi mamá se le había apagado el espíritu navideño. Y Chiqui nos revela por qué las Navidades tienen tanto significado para ella. Nos cuenta cómo piensa celebrarlo. Y como yo soy la chica bastimento y quiero que todos gocemos, les traigo una selección de las mejores picantes. Y usted no se lo puede perder. Que empiece el batuqueo. Santa Claus no estará en las picantes, pero llegó a la ciudad y está preparándose para una visita muy especial a esta casa dedicada a todos ustedes. Esto y más en la segunda hora de En Casa con Telemundo, que comienza ya.